tengo sufrimiento y el que no sufre no vive y contigo vivo contento. Salimos a escape, coche doble escape, se hace un porrito con escape, cuando gira escupe, ponemos Tupac, no viene en el coupé, me sonríe hasta la Virgen Guadalupe, colgada debajo del espejo, la puse desde el viaje, tengo el ron en la guantera, guantanamera, tengo el son en la pena, Rosa María, rosas negras en las vías, gatos negros en los cruces, ellos dicen que todo eso son señales, pero yo creo en nosotros, veo luces, el horizonte a mí me induce, lo conquisto como dice, lo importante es cómo nace, con el rato se durmió, tus celos del tupé que diga Cupe se perdieron, creo que murieron, no eran buenos, nos vamos a Chicago, vemos musicales, pagamos el negro, cruzamos el lago, en Michigan, gafas de sol, algo de mercha, tengo poco saldo, algo de polen, una mano, me creo cubano, en este soy latino, para que sientan los sentidos, suban los latidos, que es lo que es mi hijo, somos puros hasta que nos muramos viejos, somos puros hasta que nos muramos viejos. En ti yo tengo alegría, en ti tengo sufrimiento y el que no sufre no vive y contigo vivo contento. Ciento y pico, dame más pa' pica perro que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras soy bien rapidito. Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera, pa' meterle con locura. Yo traje la verdadera, si quieres hacer travesura, gata ponte bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Siempre andamos tibios. Muy buenas, Sidnas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy preparando todo y arrancamos. Hoy llego tarde. Listo, todo preparado. ¡Feliz viernes, chavales! Estoy cansado, jefe. Vamos al lío ya, directos, venga. Que llegamos tarde hoy. Te va gustando. ¿Cuánto barullo, tú? A ver si se me arregló lo del coche. Falta el yugular aquí, ¿eh? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? No se me debe escuchar. Y... ¿qué pasa tú? ¿Me llamaste? Sí. Ya dices, Gallego te llama antes, chacho. Sí, ya sé, me llamaste. ¿Qué querías? No te escucho, hermano. Hola, 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 ¿me escuchas? Hola. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Mierda, mierda. Fue. Ya no sé si es esto o qué es. Mierda. Voice meter, auxiliar, input no. Uf, qué mal va esto, tú. Sí, ¿me escuchas? Hola. 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 Ahora no lo escucho yo. Espérate. Ahora te escucho. Ahora me escuchan, ¿no? Claro, tenía un tapón en la oreja. Que se han ido de misión, Gallego. ¿Misión? ¿A dónde? Sí, pues no sé. Cuéntame, ¿qué pasó? No me lo han dicho. Si tú quieres, mientras tanto vamos nosotros para allá, para el sitio ese que fuimos nosotros. Claro, Gallego, si querés hacer algo, hacemos. Vale, os digo, voy a mirar a ver si hay ramas y eso para ir. Marihuana ¿Qué para quieres? vender hay 16 gramos, que los tengo yo encima. Por eso. Podemos adelantar faena, Claro, así. Sí. Podemos ir a plantar ahora. ¿Querés que vayamos a plantar? Ahora, Pues sí, podemos ir. Voy a ver cuántas ramas hay primero. Venga, Voy a- voy a cambiarme. Anoche al final no hicimos, Gallego, porque Meteros en la se me frecuencia hizo uno tarde. conmigo. Era tarde. Sí, No pasa se nada. me hizo tarde y nos cansamos de vender María y nos fuimos. Pero Genial. quería plantar, vamos, boludo. Voy a ver lo que hay. Voy a ver lo que hay. Lo que tú Meteros digas, en la Gallego. radio, Vale. Estoy en la 1. Ah, vale, estáis conmigo ya. Hasta ahora, guapos. Venga. Me voy a comprar Sara. ropa y avisando, vamos. Perfecto. Yo voto por ir a... Sí, hay que ver. Voy a ver qué ramas tenemos y si tenemos ramas suficientes, Ahora vamos. nos vemos Si que no, estoy hay que ir a plantar. terminando de cenar. Si vamos allá, ¿me entiendes? Podemos adelantar muchísimo trabajo si encontramos a alguien haciéndolo ya. Claro. Pero primero voy a ir a ver qué tenemos allí en el almacén, a ver si tenemos ramas suficientes. Dale, perfecto. Hace mucho que se fueron estos. No, ahora mismo. Vale, ok. Vengo ahora. Dime. Hay estos huevos que se me ha olvidado ya de todo lo que tenía que decir. Ya te acordarás, no te preocupes. Ahora nos vemos que estoy terminando de cenar. Vale, dale. Misión. ¿Dónde coño se fueron estos de misión? Pero si solo hay 6. Ah, no, hay 8 aquí. Me las estoy perdiendo todas últimamente. Putada, macho. Además de las bolsas que pillan no las puedo vender. No las quiere nadie. Claro, pues si cogiste María Seca, seguro. Así, seca está. Claro, pues eso no vale. Y con esto, ¿qué hago? Con las secas. Esa hay que ir a procesarla. Eso es para ir a procesarla. Y como por... Ah, no sé. No sé, tendría sentido procesar las ramas que estén secas. Es que esa es la vaina. No ya embolsado, no sé. Eso por Voy eso pa'l que he barrio, dicho yo entonces. antes. Podía no ir a dar una vuelta procesada, tú sabes, para ver qué es lo que es. Dale, pues ahora vamos. Vale, aquí hay 30. Hay muy poco. Que va. Si solo hay 30 putas ramas, ¿dónde vamos a ir a procesar 30 ramas de mierda?
Hay que ir a plantar, es lo que hay que ir. $40. Vale. 30, 60, 70. Bueno, si es así, aún bueno. 70 y pico. Bueno, somos pocos, podemos llevar esas. Me sirve. Voy a buscar un coche. A escucharme, me voy a salir un momentino de la radio, Ok. Loco, pensé que era la Que policía. me necesitas para un trabajo. ¡Ay! Me cago en Dios. Está bien. Puta madre. Lo siento, Toma un porrino ahí de regalo y unas vendas. ¿Dónde te vas? Con el gordo, un rato. Me mate, yo no me aclaro esto para dar las cosas ahora. Ahí, Pues no te vayas muy lejos que vas a hacer falta, que vamos a ir a procesar. sí. Ah, pues yo voy a ir a procesar también. Es que van a ir Por ellos. eso. Van a ir ellos a procesar. Necesitan a 2 personas. ¿Te quieres venir? No, ni de coña, tú tienes que venir con nosotros, macho. Bueno, vete, Pero cuando acaben no vamos avisa. No vamos a estar todos juntos Estoy- procesando ahí, ¿no? Pues te llevas tu hierba y procesas tú nuestra hierba. Dale, me llevo. No vas a procesar su hierba. Dale, dame hierba. Te jode. ¿Tienes sitio en los Te da bolsillos? el móvil, chacho, que te da el móvil, dame el móvil. O no te lo he dado. No. Espérate. ¿Tienes sitio en los bolsillos o no? Sí, tengo. Pues vente. Un momento. Espérate, vi una mochila, espérate. Joder. Me caben unas 20 ramas ahí en la mochila. Pues vente. Como 20. Vale, sí, 20. Está bien. Que se coja 20 ramas de ahí del almacén y que se las procese, macho. Vale. Que de verdad, macho. No sé para quién trabaja. Pilla de ahí, de la derecha. Hay 2 huevos. ¿Bolsas tienes o...? Bolsas no hacen falta. Bolsas no necesitas. Pues vamos a ir a plantar. Me voy a llevar a esta gente para plantar. Vamos. Hay 2 huevos. ¿Cierras tú, Sí, sí, ya cierro. Vamos, cuando terminéis avisar. Voy a ir a plantar entonces con Llevo estos. unas 20 plantas, 200 gramos. No creo que saque 200 gramos, pero bueno. Ah, no, es que no sé cómo va ahora, Ahora da menos. Sacarás 150, por ahí, 180.
Voy a coger el Easy. Me ha dicho que no hace falta ahora gallego. Pues no sé, entonces. O vuelvo para allá a dejar todo, ¿no? Espera un segundo, déjame ver ¿Vamos a cuántos plantar somos. o qué? Sí, vamos a ir a plantar, sí. Dale tus huevos, voy a dejar esto. Sí, deja. ¿Estáis por ahí? Sí, decime, acá estamos. Vamos a ir a plantar, ¿qué os parece? Ya, de una. Ahí vamos, tío, en la tienda de ropa, ahí vamos para ahí. Vale, perfecto. Espero aquí en el barrio. ¿Qué pasa al final? Había... Vamos a ir a plantar porque el procesado está ocupado. Están los rosas allí. De todas formas, tampoco tenemos muchas ramas para procesar, así que... Ay, ¿qué hago? Estamos esperando que lleguen los otros que están en la tienda de ropa y nos vamos a plantar. Si te apetece venir, si no puedes quedarte por aquí haciendo algo, lo que te Sí, apetezca. haré algo, no sé, en verdad. Si prefieres robar o alguna mierda así, pues... Nada, hermano, no hay nada. No hemos hecho el Nada accidente, de no hay nada. nada. ¿Qué pasa? No, que nada de nada, no hay. No hay que... No está el drop, no está. Yo no sé de qué me estáis hablando. Ah, nada, que hemos ido a coger una caja y no estaba. Con cosas, supongo. Cosas Ah. guapas. Hemos ido Bien. 8 y pues nada, no hay nada. Nada. Bueno, pues Creo que nada. podríamos ir también gallego, que no sé si habéis ido. Hubo algo raro por medio ahí, pero... A vender toda la mierda que hay que vender. Bueno, eso ahora mismo no es... No hace falta. Ah, pero te lo digo porque podemos sacar muchas perras de ahí. Ya. ¿Tú sabes la pasta que hay en dispositivos electrónicos, joyería? Sí. Lo sé, pero no hace falta ahora. Lo que hace falta es hierba. ¿Chema ya se ha ido? No, está conmigo aquí, vamos a ir a plantar. Pero si a Chema lo he enviado yo con los rosas, Dijo que no tenía que ir al final. ¿no? Iba a ir si tenía toda la mochila llena de marihuana, visto que Aufi me A ha ver, hecho espera, lo llamo. a procesar. Sí, ya veo, hijo. No, porque Dile que nos dejen a nosotros ahora que nos toca. Yo necesito a 6 para ir a plantar, nada más. Hola, Vargas, ¿qué pasa aquí? Nada, que metió todo en la misma radio, por si acaso hay que hacer otra cosa. Yo solamente me tengo que ir porque mañana madrugo. Ah, dale, hermano. Puto. Oye, hermano, me han dicho que hay un trabajador de un taller que hace cositas con mucho descuento, cuchillo, a ver si aprende, hermano. Vamos, que yo no sé de esos. Hermano, tu colega sí, brother. ¿Cuál de eso? ¿El del mecanique? Al gordito se lo hicieron, hermano, le hicieron 40. un tuning de 800.000 gratis. 60. Compadre, ¿te quieres venir y te turno yo el coche gratis? Sí, yo. Se entere tu jefe te despide, No, por eso lo despidieron por pendejo. Ademola, muchísimas gracias por el follow. Hola, ahí estamos ya. Bueno, pues a ver, tenemos que juntar 6. Vamos a ir 6 a plantar. El resto que se queden por aquí. Voy a echar un ojo a ver quiénes están. Vale, si hay de sobra. ¿Bajan un taller, eres? De una, hermano, pues si puedes me avisa, ¿vale? Vaya, ¿quién en el taller ahora mismo? Vamos a darle. Flaco, ¿dónde estás? En el taller, reparando. ¿Pillo a 6 para ir a plantar o no? Te puedo acompañar, a plantar. ¿Pero tenemos ramas? Hay 70 ramas, no creo así. 80 ramas como mucho. Vale, pues
Píllate gente que quiera ir a plantar. Gallego, yo te acompaño. Que estoy de Chile. ¿Quién habló? Yo Vale. también, yo voy para allá, yo voy para Somos Ah, 3. vale. Hacen falta otros 3. Yo No, voy. no, ¿Y somos qué? el gallego, yo, Yo voy. el Ron, Vale. otro y no sé. Perfecto. Pueden ir los Porque que vamos, quieran, hermano, ahí no hay límite. vamos a hacerlo en grupos de quieren 3. con Sirio estamos por ahí. Ok, Te perfecto. explico- O te sea, expli- uno ponen uno, otra una cosa Sí. y otros otra. Sí. Yo he plantado mi vida. Te explico cómo quiero hacerlo porque creo que es la mejor opción ahora mismo, porque si no es un coñazo que flipas. Yo no he Vale, plantado ok. mi vida, te aviso, No pasa nada, te enseñamos. A ver. Vamos a movernos de radio los que vayamos a plantar para no ser un caos esto. Sí. Vamos a la 2. A ver, el Chema lo muevo 3. ¿Quién más va a venir? Ron, Domi, 4. Faltan 2. sube y pregunta a ver quién, dos ¿El más que Cone? quieran venir. ¿Quién va? Cone no lo escuché, la verdad, no hablé con él. ¿Hay alguien de aquí que vaya a venir a plantar? Pues la idea es... Ciro y otro chico, ¿vale? Vienen. Vale, pues bájalos y listo. A ver. Ciro no está en radio. Y los que van a plantar están acá, ¿no? Igual Sí. Listo, estamos yendo al barrio hasta con aquí, sí, Chucho. en esta radio. Maldita sea, loco, yo con ganas de destrucción. ¿De Que destrucción vine de hoy. qué? Bueno, luego Ah, vamos a ir Vine a aquí ya, procesar. güey. Escúchame, Ron, ¿no tiene cejas? No, pero Ayer- ¿cómo? Gallego, no sé si está. Ah, Que sí no estaba. tiene Sí. Chema cejas. no Chacho, estaba. dame una foto. Porque no Que tengo vinieron al cejas, cabrón. procesado y le Dame una robamos. foto, Lo sé. Vale. ¿Qué le pasaron a mis cejas? Hostia, no A tiene. ver, yo Entonces siempre yo que te- estaba yo siempre- raro, oye. Yo siempre te he ¿Verdad? visto Sí, sin ¿no? cejas. Como, yo también estaba pensando lo mismo, porque me siento como raro, güey. Te las quemaste con el pitillo, tío. Pues no Hola, Hola, ¿qué tal? No me molesten ¿Qué tal? mucho, que me van a dar Buenas. ganas de destrucción. Muy Buenas bien, ¿y tardes. tú? Bien. Pues no me jodan ¿Qué mucho, que voy a dices tener tú? ganas de destrucción después, Qué oye. bueno. Ah, tú eres nueva, ¿no? ¿Cómo te llamas? El Madu y yo que tengo ganas de llegar ya a ese Yo- valle. Sí, ¿Cómo? tú, Peyton. tú. ¿Sí o no? Peyton. Sí, Dame tu número, que creo que no lo sí tengo. soy. Esa muchacha tiene novio, miño. ¿Y tú? Pero si no es por eso, es por tener a todos de la banda, que cada día son Mal más. pensados. ¿Cuántos Mira. podemos ser ahí? De Si que me aquí meto no en la se gotita puede. de Vamos a ir 6. ¿Podemos ir 7? Hay que ir al mar. Si sois más podéis ir, pero hay que separarse, ¿sabes? Para no... Claro, cada uno Claro. sus gustos. Claro, ahí ya los negros. Ok, porque está Luz ahí y se va a quedar sola. A mí no los negros. Vale, me gusta el negro. pues... Bueno, Intenta pues- buscar uno más, si sois 3, y vais 3. Llegué. Te preparo semillas y... Loca, chuchu. Y, listo. y te doy la pasta para Vale, que pilles entonces los nos siguen fertilizantes y todo eso. faltando dos a A ver si hay nosotros. uno más ahí. Ellos tres que A se ver, vayan ese chucho. juntos. Claro, voy a por ¿Qué? al Sí, almacén a por chuchu, semillas y les doy un poco de pasta para que vayan a Oye, otro pa. grupo. Sí, que compren las cosas. Sí, vengo ahora. ¿Qué pasó, Para Tiki? plantar. Hacemos 2 grupos de plantación y fuera. Tiene que ir alguien que sepa con ellos. Ellos si fueron ayer ya sabrán cómo va, así que tampoco hay mucho lío. Vamos a ver. Le voy a coger 50, 50. Y hace falta el doble de antes. Que antes eran 5.500, sí, con 5.000 pavos le hacen falta. 4.000, ponle. Sí. Los voy a mandar a hacer semillas a ellos.
Ok, sacaste Usamos solo la de técnica una. esa. El segundo grupo. Por aquí. Acá. Sabéis, ya plantasteis, ¿no? Luz y Chucho. Sí. Vale, pues perfecto. Vais a plantar para semillas, para sacar semillas en vez de ramas. Os voy a dar semillas masculinas y femeninas. Ok, tengo que poner... A ver, eso no lo hice ya. O sea, que tengo Eso- que poner uno al lado de otro y... No, es sencillo. Tú pones la femenina, igual que si fueras a sacar ramas, riegas, fertilizas y metes la semilla masculina en la misma maceta. Pero saca. En la misma maceta. Ok. Sí. Claro. Ok, ok. Y en cuanto peguen el primer estirón, ¿sabes? Es que la planta pega un estirón. Ujú. Pues ahí le vuelves a meter agua y fertilizante. Sí, esto ya... como Claro. ya. Vale, Y pues después eso. quito la planta. Sí, después es lo mismo. Después es exactamente lo mismo. La única diferencia es que hay que meterle el macho en la misma maceta. Te lo ¿Cómo dejo en el pongo el agua y el fertilizante? sí, exactamente igual, sí. Listo, listo. Te dejo aquí en el maletero. auto ahí. Sí, sí. Ábreme ahí. Te doy 50 y te voy a dejar pasta también para que compréis todo lo que hace falta. Dale. Espera que la pasta la tengo aquí. No sé, en verdad, como queráis. A ver, Con mi ¿quién está en guachina, si radio? aprovecho el rato. Vale, Entonces, perfecto. Opa, a ver. Chuchu viene con nosotros, ¿no? Sí. Ahí está. Tenéis Sí, que 5.000 pavos que en principio llega para todo. Cuenta que tienes que dos packs de regaderas y dos regaderas y dos de fertilizante por cada semilla. Sí. Así que necesitáis Claro. 100 de cada. Pues listo. Perfecto. Venga, Ahora me, dale caña. Ahora me explican ustedes. Dale. Después le agarra envidia, boludo. ¿Estamos por aquí? No, lo que Eso queremos es sí, emborracharnos. La fiesta de la boda dura 3 Epa. días, Nos iremos de despedida. ¿Eh? Todas las Eso es- mujeres del barrio. Sí, Eso, pero- Vale, eso. perfecto. Y, Ahí y voy el separando. gordito ¿Tienen no novios? se va a ir de despedida. Voy a guardar el coche. Toma. Hola, buenas, ¿eh? A ver qué le haces tú a mi hijo, cuidadito. No, Es mala nada, influencia. A ver si Que me ¿Estamos acuerdo. listos? ¿Tú qué bebes? Sí, Gallego, hay que hacer los grupos, hay que formar Ya grupos. estamos. Sí, me refiero, hay que separarse. O sea, separarse. Vale, pues que nosotros vamos 3 y 3 entonces. Dices. ¿Qué 3? Claro. Pues aquí somos 6. Nosotros 3. Mira aquí. Vale, ¿se barron con vosotros entonces? Levanta, Gallego, las manos. Vale. Vente, vente con nosotros. No ha ya- plantado nunca. Ya, Nosotros ya nos plantasteis tiramos. ayer, ¿no? Vale, Sí, perfecto. sí, Yo voy con no hay lo que fallo. sea, en verdad. Os voy a Perfecto. separar la Y pasta luego para que los compréis otros, las cosas. Cuidado, Chema. Lu... Me aparto, me aparto. Esos ya se fueron. Ah, ¿ya se fueron? El Luz, Chuchu. Sí, claro. Chuchu... Y Shiro ya se fueron. Y... Ah, de locos, vale. Perfecto. 5.000 pavos para ellos. Lo dicho, Hay que muchachos. pasar por el Megamall a comprar. Voy yo. ¿Qué pasa ahí? Sí, Vale. os dejo las semillas y la pasta. ¿En qué coche vais a ir? Vale, Ah, no podemos sé, ir en no tu sé, Sultan Car. Sí, en verdad. Gracias. A ver. Vámonos. Vámonos, venga, vámonos. Mira a ver si tiene cosas en el maletero. Si lo llevamos ayer para la guerra. no tengo. Claro. Ah, vale, vale. Ahora hay champán para todo, me madre. Yo sí, pero mi No coche puede es estar nuevo. Espera, en espera. la mata, pero la quitamos. No, ya, pero da igual. Tenéis ahí en el maletero. Acordaros que tenéis que comprar el doble de agua y de fertilizante. Vale. Vale, Fui perfecto. pronto. Perfecto. Cualquier cosa preguntáis por radio. Vale, Sí, no hay fallo. Vamos nosotros. Sí, vamos. Hola. ¿Cómo estás? Vale. Ah, sí, me acuerdo. Vale, son 50, 50 y 50. Son, joder, 150 ramas que vamos a sacar. No de contacto que... Hola, buenas. Claro.
Ahí va, hostia, no te conozco. El Eibar me maten. Estaba en la reunión anoche, no sé si estabas tú gallego. Yo en la no estaba en reunión. la reunión. Pero si aquí pone ABA. Haremos otra, no te preocupes. No pasa nada. Es verdad que yo estoy aprendiendo inglés ahora. Sí, a mí me acaban conociendo todos, no te preocupes. Se me está dando muy bien el inglés, ¿Ah, sí? Mira. ¿Hoy qué Tomorrow aprendiste? I'm going to Tu go to plan. the bar. Tu plan marihuana. To go to the bar. Claro que sí, venga. Drink beer. And drink beer. Claro, visto, si no pudiera madre. Hola, Yaira. Bueno, nosotros vamos allá entonces. ¿Tú qué vas a hacer, Eva? A ver, habla un Pues no lo sé qué van a hacer ustedes. Pues a ver, nosotros vamos a ir a plantar, pero... Habla inglés, habla ¿Y inglés. Daira, tú qué vas a hacer? Conversation. Quería robarme una casa antes de irme a Vale. dormir, la verdad. ¿Ya tienes alguien con quien? Me iba a robar al cone. ¿Y casado Pues cómo se podéis llevaros a Eva también. A robar, así le enseñáis. ¿A la casa? Uf, Claro. pues tengo que ir a por un sultán, entonces ahora vengo. Hausa, Venga, ¿Eva quién es? La chica esta, chica. Eva. ¿Alguien de este coche, ese que está ahí? A ver. Me perdona que no te No, no es de nadie, creo. Cógelo, es robado. Tiene que ser robado, eso no es de nadie. Vale. ¿Te animas, niña? Perfecto. Ah, es el Tradúceme, el gato se cayó en el agua y se ahogó. El gato. The cat. Cayation to the water. Annihilation. The gat cataplum in the water, glu glu, and not más ni miau. Mírame mal, pero eso yo no me... Bueno, me atropella de eso. Venga, seguís con las clases de inglés en el coche, ¿os parece? A ver, enséñame gallego tú, a ver, enséñame gallego. A ver, Vaya a tomar por lo cu. Que se vaya a tomar por el culo. Para ver en el bull gallego. tema que es oil. Hoy. Sí. Hola, gordito. Hoy ya no es viernes, Hola, ¿cómo estás? Hoy es No, sábado. ¿por qué? Móntese, Estamos venga yendo- ahora. Es que estamos yendo, ¿sabes? Estamos yendo a plantar. Soy gitana. Sí, en mi sultán, sí. Chacho, dame. Y plantamos, pues, pasamos por ahí y ya está. Pon la Pero no. videollamada esa. Dale, gordito. Vamos, Ay, venga. mi gordito, chacho. Un beso, chacho. Mi gordito. ¿Qué? No te pases ni un pelo. Me va a regalar un coche el gordito, mi madre. Le digo, chacho, mi gordito, y me dice, gordita, me la pones. Es que Madre se pasa. Es un cerdo, Qué hombre. Pero bueno, por lo menos es macho. Verdad. De verdad, macho. Hay otros que Que son se muy estaban poco protestando hombres porque ahí. se los cruzaron. A mi coche. Tranquilo, que no tienes señal de esto, no te tienes que parar, Ya, pero no tengo ganas de ¿Sabes que nadie me toquen la estoy sacando polla. el carnet de conducir? ¿El qué? Me estoy sacando el carnet de conducir, mi madre. ¿En serio? ¿Y cómo Sí. Pues va. Ahora estoy aprendiendo un poco de señales. A ver, conducirse, pero no legalmente, ¿sabes? Me falta el carnet. Sabes mover el coche. Lo que no sabes es va? conducir. Claro, del sabe coche. arrancarlo. No, yo sé, me A escapa ver, de la policía, también esta me es parte la la próxima cabeza. señal que es. Dínosla. A ver, mira, yo te lo A digo, ver. A ver. Parola. Eso no me da tiempo a verla. A ver, las farolas ¿para qué son? Pues para iluminar. No, para tirarlas. Eso las tira la A Martina ver. muy bien. Este que pone ahí, a ver. No, Los Santos WI. Por aquí sigue para la carretera Los Santos. Vale. Y ¿Y por la exit otra, qué significa? salir. Claro, salida. Que hay una A salida, ahí. Claro. ¿Ves? Esa salida. Kilómetro 35 es eso. ¿Qué ¿no? pone ahí? 35. Claro. La velocidad. ¿Sabes que me quita ya la venda del pie? Ah, ¿Te ¿sí? quitaron un callo o qué? Licencia, chacho. No, que esto De me tanto reventé la beber. pierna. Gallego. Ya, me imagino. Me la ha quitado. Se me ha hecho una depilación. Salió alcohólico el niño. Se me ha hecho una depilación con los pelunes ahí que se me han enredado. Tenía un quiste. Tengo una folículo calva tenía. en las piernas de pelos. Ah, un grano enquistado de esos. Joder. A mí me tipo salió de una vez un quiste. furúnculo. Sí, son jodidos. ¿Qué dices No de veas qué dolor. furúnculo? Eso Me daba es una hasta fiebre patada, eso. ¿no? Sí, Sí. parecido. Ya te tocará. Ya me- ¿Qué dices? Yo soy muy ¿Qué va joven por la edad? todavía.
No, pero cuantos más años, más probabilidades de que te salga alguno. Ah, sí. No, pero cuantos más vives, pues es normal que te salga tarde o temprano, coño. Llego no le caben, entonces me vale. A ver, Chema, utiliza understand en una frase. Understand. Sí, esto es muy tuyo, ¿eh? Understand Es un mis meme. primos. Literal, estoy leyendo. Nivel de ¿Dónde inglés te has alto. metido? Utilice understand en una frase. Busco a mis amigos, pero no sé dónde están. Me maten si es que soy nivel alto. Yo creo que me voy a borrar de las clases ya, Allá hay peña en coches, A ver, ¿dónde? a la derecha. Pues si da igual, si eso es un sitio para Bien, comprar, ¿dónde, eso es dónde, legal, dónde? que no pasa Yendo para arriba, un todoterreno Voy a y- ver, Se no están pasa nada. procesando. Espérate, les en la pregunto. autopista, Chema, no te enteras. Pregunto. Pero vamos a comprar eso. Van hacia el procesado, ¿eh? Sí, vamos. Sí, que son los rosas que me han llamado a mí. Ah, vale, genial. De todas formas, le pregunto por si acaso. ¿Qué coche has visto? ¿Un todoterreno? Todoterreno y dos. Juraría que uno era un Sultan. ¿Pensaste que no éramos nosotros? No, había otros del otro lado en la autopista. No los Sí, viste. es lo que estaba mirando. Estaban hablando por radio, por eso yo le estaba diciendo a ella. Ah, ¿saben lo que me enteré? Que unos de ¿Qué? así medio parecido. Va, no sé en realidad si son los nuestros o no. Dice que hoy pasaron por el Cataró de uno haciendo quilombo, tirando tiros y supuestamente no sé si estaban así como nosotros, pero no sé si eran nosotros. Y si no somos nosotros, hay unos que nos están tratando de meter quilombo a nosotros, ¿me entendés? Esos pueden ser los chinos. Eran los Porque Que los chinos visten igual que nosotros. Eran rosas, ¿ok? Los que Sí, han sí, eran pasado por rosas, allá. eran rosas. Claro, si me han llamado a mi país, Coménteselo acá a ver si ella sabe algo. Voy a comprar. No drama, chinos no drama. Dime. A ver, son. Una línea son ¿Ya está? 20. Son 200, son 10 líneas de esas. Vale. Tenemos 2. Madre mía, faltan 8. Vale, escucha. Ron. Sí. Me quedé más para atrás, estoy llegando. Bienvenidos a YouTube. ¿Tienen comida alguno de ustedes? Hostia, no. Buah, Yo ven, no. justito. Estoy aprendiendo petuliano también. Y bueno, loco, ¿qué onda? Mira, loco, ¿qué onda es? ¿Qué pasa, no? ¿Has visto? Sí, español, valenciano, Claro. ¿Qué pasa? ¿Tiene Petuliano. algo así? inglés, Esos. Esos. Pero no van Yo de no lo, rojo. no lo... Bueno, pero dice que tiene el pañuelo rojo. A prueba del pañuelo le voy a hacer a eso. Es lo que me pasó fue la cara. De todas formas me suena el de los pendientes, ¿eh? Y el gorrito. Y Va, ya compré de más, tienen uno mierda. muy loco que se parece... Por a eso ese. yo cuando le vi la cara no me suena de 40, ninguno de nosotros, por lo que va, por 80. lo menos los que conozco. 80. Y 110. Ya tirotearon, compré de ¿no? más. El Catarot. Sí, dice que primero un día pasaron como así tirando tiros, porque yo un día llegué y me dijeron, no, recién hubo tiro, dice uno de rojo. Los separé en 60. uno porque le agarré Perdón. la comida. Nada, no te preocupes. Son 30. 3. Y me quedé corto para las macetas. Ah, no, me llegan, perfecto. Joder, qué bien calculo tú. Me sobra para gasolina, justo. Gracias. ¿Ya puedo agarrar algo luz de ahí o...? Y hay regadera, creo, preguntarle a Giro que está organizado. No, pero regadera vos vas. ¿A dónde querés ir? 60. Esperá. 60, 90, 105, justo. Esto, 40, 80, 100. Sobran esos, vale, perfecto. No, pero me recuerda.
escuchar un poco de tiempo. Y me escapé 2 veces. Listo. Vámonos. Ahora luego vamos a chular tú y yo uno de esos con salto de eso. Exacto, luego deberíamos ir tú y yo. Los Fertis ya están agarrados. Bueno, listo, chicos. Que hoy no he salido de fiesta, chacho, hoy me quedo aquí. No, eso no. Para que luego me Es digas. sábado, hoy es viernes. Acordaros de... Bueno, cada uno vamos por un lado diferente para no estar juntos. Dale, dale. Venga. Vale, que Dios os bendiga, familia. Nadie me responde, estos son unos zarullos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros nos vamos al mismo lugar que ayer, ¿eh? Vale, vale, yo voy a otro lado, por encima de Sandy. Por encima del lago de Sandy. Vale, listo. A no ser más fácil por la carretera. No, en línea recta siempre es más rápido. Ya. Tú ves rotonda de frente, rotonda sin Claro. frente, rotonda de frente, chacho. Claro. Ah, bien, ¿qué haces tú? Camino más corto siempre es la línea recta. Yo... A ver, depende de una diagonal guapa también. Ron, vení, Ron. Vení, Ron. Vení para acá. Uy, me cago en Dios. Dios, no te cares. Ah, pensaba que no me ibas a decir nada. Yo es que soy de rotonda, pero de freno de mano. Claro, tú eres más de derrapar por la vida. Voy derrapando por la vida. Voy a ver Sin el TikTok, a ver pausa, qué me pero sale. sin prisa. A ver. ¿A quieres que te ponga un tema ahí, vacilón o qué? A mí me salió hoy uno de unos pavos que iban a cazar uvas. ¿A cuál es ese? A ver, ¿A mí sabes lo que me sale en TikTok ahora? ¿qué te sale? Un payo del juego ese que me enseñó el gallego a jugar en el barrio. El Minecraft ese que se llama. Claro. ¿Quién Que te sale? se pone el payo a decir... Enderpearl. ¿Cómo? No sé quién es. ¿Quién es ese? ¿No has visto el payo ese en TikTok? Que se pone... Vamos a tasabar a los corruptos. Tenemos un coche detrás. Espérate que lo macheteo. ¿En dónde? Vamos a Está tasabar a los bajando. corruptos. Nada. Enderpearl. Poción de veneno 2. ¿Quién es ese, verdad? No sé quién es. Ah, ¿no te ha salido en TikTok nunca, me mate? No, pero ahora seguro que me sale. Sí, por tu culpa. Escúchame. Al gallego le ha salido 100%. ¿Que no, que no? Vale. No nos sigue nadie. Luego por la noche te lo enseño, me mate. Endertel. Sí. Y hacen memes, ¿sabes? Los niños se ponen... Hay un acero... Porque la Enderpearl... Pregunta igual si querés por las dudas. La Enderpearl es como que teletransporta. La femenina era la que se prendó primero, ¿no? Sí, femenina, después fertilizante agua y masculina. Listo. Vale, no te Que lo preocupes. sepáis. Y Eso mañana de no sé temprano cuándo son las volveré. 3 de la mañana, ¿no? Sí, a las 3 me iré, pero no a las 9. Es que tú, mira, a las 9 ya estoy despierto y tú ni te has acostado. Y tú estás con 1 hora de inglés ya bajo el pecho. No, con 2. Bueno, 1. 2 despierto. Cositas. Vale, cositas. vamos a hacer, os explico cómo vamos a hacer. A ver, explícanos. Yo coloco las macetas, Sí. uno viene detrás echando agua Sí. y el otro fertilizante. Perfecto, yo agua. Vale. Ay, como el agua. Ay, como el agua. Y sabes que sirve el Enderpearl para teletransportarse, ¿no? Sí. Entonces dicen, Márgame, una palla está ahí y dicen la gente, Enderpearl, y hacen como ¿Pero un qué corte y se significa teletransportan. Enderpearl? Es un objeto, un ítem. Objeto de Ah, que te del teletransportas. Minecraft. Que tú lo tiras y te teletransportas a él. Entonces dicen, una palla buenorra, Enderpearl, y se te Vale, entiendo. Me mate, yo me descojono. Una botella de Johnny Walker, Enderpearl, ¿sabes? Eso lo hago yo. Dale. El gallego, una cabra, Enderpearl. Sí. El gordito Vale. de la Martina. Listo. A ver, Vale. yo cojo fertilizante, ¿no? Sí. Va, lo hacemos aquí en línea recta, va. Y a la mierda. A lo será, ¿no? ¿El qué? Dime. Lo hacemos aquí Ah, en, ya, aquí es en donde la tierra. veníamos antes, ¿no? Claro. Sí, aquí, ya está. Yo te sigo. Vale. Venga, al lío. Quítate la máscara que no te ven ahí, Martina. No, porque si viene la policía deberíamos ir armados también, pero bueno. Pues mira lo que hago. Si viene la hago policía sabes que nos vamos a... Dale, venga, Tú sabes empezamos. que el gallego
Tú sabes que el Sí. la policía te haces el loco y le clavas eso de una, ¿eh? ¿A quién? Te lo juro, ¿Al ¿eh? poli? Hombre, y Empezar que se mueren, que se ¿Acaso lo mueren. dudas? A ver, uy, qué bonita, ¿no? Darle que se mueren. Que sí, cuidado. Se mueren rápido, ¿eh? Opa, qué guapo. Qué locos. ¿Tú sabes que un día el gallego vino con 100 plantas? Yo vine a recogerlo y vino la policía. Sí. ¿Qué hace aquí la policía? O sea, ¿sabes que un día... Qué O sea, guarda llega a bosques. pasar eso, Chema, y no nos ves nunca más, ¿eh? No, no, no. Sí, me hice un poco de caca encima. Tengo que Pero meterlo dentro. nos vamos con de una una. Con ¿Con una qué? una tramalleta. Hablo con el payo Javi, le digo, ¿me dejas una tramalleta? Me la deja y me meto dentro solo a por ti. Escucha, increíble, ¿eh? Te lo... Que fue una locura. ¿Qué me El paga el gallego inglés? todo cagao. ¿Eh? ¿Qué me pagaría el inglés, Naide? El inglés de cada... No sé si ir más despacio, ¿eh? Aún se le van a morir. Nivel de inglés alto. Diga arriba en estas ciudades. Up in these cities. Dale, dale caña que se mueren, Chema. Me operaron de up in the city. Madre mía. Estáis donde ayer, ¿no? Sí, nosotros sí. ¿Qué sentido? Que no quiero meter más porque si no... Vale, me es estoy que... echando fertilizante con los cigarros, es que soy un experto. Nivel de inglés alto. Traduzca amarillo. Yellow. Úselo en Yellow. una frase. ¿Me dan vaso con hielo, por favor? Wiki con hielo, mejor. Todo esto lo estás mirando en el Google, ¿no? No. Por aquí ven, por lo que ven. Aquí. Y lo tira. Por lo que ven. Van muy lentos, ¿eh? Skill level. Vado loco. ¿Tengo qué? Skill level. Skill level o fitness. Ay, qué risa. Me maten. Ay, ¿Qué te pasa, Gallego? ¿Te has quedado ahí un poquito...? No, estoy frenando un poco, pero si no se van a morir. Pero que duran 2 segundos. Duran muy poco, sí. Válgame, pues échale meao ahí, a ver si... Hermano, cuando veáis gente de verde, ¿vale? Del barrio este de Chamber, a por ellos a muerte, hermano. Lo ponéis de rodillas, le Chema. encañonáis, le disparáis. Han venido al barrio aquí en plan vacilón, hermano. Y le he dicho, mira, te voy a poner de rodillas, vete de aquí, hermano. Y se han puesto, como te pille, te pongo de rodillas, está ahí chuleando en el barrio, bro. Dale, Ya sabéis, hermano, veis verde y le dais plomo, hermano, hacerle la vida imposible, que se vayan otra vez del barrio, hermano. Una puñalada guapa con mi machete. Chema, dale fertilizante, que se van a morir. Chema, vas muy retrasado, ¿eh? ¿Pero qué dices? Hombre. Y no os saltéis ninguna, por favor, porque se mueren, ¿eh? Esto es una mierda. Ya te digo, el sistema... Estas semillas son más delicadas que su puta madre. Es que son sativa. Sí, sí. 90% sativa, 10% índica. Qué pereza esto, ¿no? Pues no... no viste cómo es ¿Tú procesar. quieres más de Shati o de Ángel Guimera? ¿Tú estás controlando el tiempo? Soy más de Colón. Del colocón que te metes, chacho. De Colón irritable, chacho. Sí, por los nervios, ¿no? ¿Quieres más de museros o de fight? Soy más de museros, me gustan las estatuas. A mí musero no me gusta, está muy lejos, madre. A mí Avísame me pilla cuando más lleguen a la cerca. última que frente. Soy más de Qué almacén risa. me gusta. Tiene nombre de medicamento. Vamos a poner un almacén Mañana, chicos, me voy a levantar a las 6 de la mañana para plantar. para plantar. Maravilla. ¿Te vas a Sí, es que esta noche me voy al cine, Chem. Uy, ¿con quién te vas al cine? La sesión golf. Termina de regar todas. ¿Ah, sí? Claro, Saber claro. chivar en el cine. Sí, sí. En el cine no se chiva. O sea, termino de fertilizar y le mando las otras, ¿ok?
Guacho, dale una y una, dale agua y fertilizante porque si no se mueren, Ay, mierda, las plantas de una mierda. Tranqui, tranqui. Ay, Dios mío. No te hablo. Prefiero ser gitana a plantar, imagínate. Pero si a ti te gustaba. Con todo el respeto. ¿Qué era guachito de esa? En verdad las payas lo tenemos mejor, tío. ¿Hace falta que te subas a las plantas? Sí, porque de ahí lo he hecho mejor. Para la mujer y tú. Ok. Vosotras tenéis ventaja. ¿Por qué? Porque eso lo sí. hacen todo. Tú vives como una reina, Martina, que sí. ¿Yo por qué? ¿Por qué? Me falta Ha regalado un coche, porque tiene un buen marido. Bueno, futuro marido. En verdad sí. En verdad sí, porque me cuida bastante, ¿eh? ¿Cómo así me regala, yo qué sé? La virginidad. A ver qué coche le saco. ¿Qué has dicho? ¿Cuánto crees que le saco de coche al padrastro? ¿Cuánto crees que qué? Que le saco de coche, de billete. No sé, pero escúchame, Chema. Hay un chico que está enamorado de mí. Ese tienes que ayudarme a sacármelo de encima. Yo le pego una paliza. Se llama Tao. Encima tiene problemas con el gordito. Ah. Pues a ver si lo encuentro. Se llama Tao. Es Excelente, de tío. los de dragón negro del abuelo. Ay, pero con eso No me merece mucho. Sí, o sea que pegarle no puedes pegarle, pero sí le puedes dar un discurso de esos que a ti te encanta hablar. Le voy a decir que tienes hemorroides genitales. ¿Qué? Bote. Claro, porque así se espanta. Dice, uy. Chema, ¿tú le estás echando todas? Sí. Que me había dejado dos. Y es que es un tío que flipas no la tiene. Sí, de hecho. Me maten esto. ¡Ay! No. Cago en la puta madre. Da igual, que hay agua de Pedid al sobra. barrio lo que podáis, hermano. Que otra vez han entrado al barrio, bro, a insultarse conmigo, hermano. Yo le he dicho que soy los pelabanana y que me la pela. Hostia, qué pesados. Válgame el señor. No, pillate, es difícil, estamos toditos plantando. Pesados, ¿no? No me tapes. No me tapes. Eso lo dicen en Guachi. Me quedan estas tres últimas. Tranquilo que pongo más. La fertilizaste porque está muerta. Hay dos que se murieron. No puedo. Qué rabia me da esta planta. Está difícil la cosa, ¿eh? No, mira, con Uy, que se Pero te lo me están jodieron. regañando durísimo aquí. Totudo plantó toda la semilla, lo voy a matar, se están muriendo todas. Lo voy a matar, bro. Márgame, ese descenso, Brother, que yo no sé plantar, loco. Te lo he dicho, plantas, regas y fertilizante. Plantas, regas, fertilizante. Madre mía. Pero yo pensaba que era... tres. Uno planta, uno fertiliza y otro Claro. mete agua. Lo suyo. Es todo gallego. Aquí estamos cada uno haciendo algo. Guerra contra los family. Me bajo a los tres pelabanana esto, Me bajo los tres, me van a atender. El otro tipo, loco. Me recuerda... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas a los payos ¿Al estos? afro? Sí. Sí. Mira, no me lo recuerdes, Chema, que ayer estaba yo con... Esta Te voy a no. contar aquí en confianza. Estaba yo con Ron, ¿vale? Con Ron, sí. No, sí, ya llevo unos días escuchando cosas de esas. Patrona, yo me bajo los 6. Yo me bajo los 6 si tú lo deseas, patrona. ¿Eso lo ha dicho el Ron? Ayer, sí, patrona. Creo que flaco, necesita ayuda para allá. Sí. ¿Qué es ese? ¿Qué está hablando? Estamos plantando. ¿Querés que dejemos de plantar y vayamos para allá? Tú me dices Un poco sí, tú. O sea, van a estar pesados dando vuelta al barrio, Ay, Dios si mío. querés, terminamos esto y vamos.
Como te explico que ayer estaba trabajando, pero trabajando fuerte, ¿sabes? Ahora estoy de chill. Si se pierden 20 semillas tampoco pasa nada, ¿eh? Pues estaba con el Ron y me dicen, mira patrona, míralo, yo me pongo activo, tú mira. Que lo coja, digo. Vale, un Jester verde y un Sultan negro, ¿vale? Son 3 pelabananas de verde. Prepáranos pistola, por Van en el almacén del armario. No tienen ni cejas el payo. Bro, que empezó a dar saltos y digo, ¿qué haces? ¿Cómo que saltos? Sí. Característicos por su voz. Estilo con él. Ya me la sé, tranquilo. ¿Estilo qué? Estilo como que salta como con él. Dame... Saltos, ¿cómo te digo? Unos saltos estratégicos, ¿sabes? Y le dije, vale, para. Y me fui de donde estaba. Bueno, no estará la suya. Quedan 6, vamos. No deberíamos plantar marcha igual, ir al barrio a proteger. Quedan 6, ahora terminamos ya, total. Ok. Hay que esperar a que crezcan estas. Si queréis, cuando terminemos con las semillas, os vais vosotros, me quedo yo aquí, luego me venís a buscar. Chuchu, vení. ¿Sabes? ¿Qué? Que ayer robé una tienda con el Chucho. ¿Y qué tal? ¿El Chucho me cae bien, No vinieron los jubilados. Lo que están Pues vaya, abajo, hay carros ahí al lado de ustedes. El Chucho lo conocí yo en el cómic. El cómic. Me dijo que iba a Nosotros no irse tenemos. antes a otro sitio. Sí, hay al lado. Sí, porque se ve que... Claro. Al final, pues nada. Cuidado con la roca, malo, que se desprenden a ver si te pueden matar. Yo cuando Ahora, lo conocí le ofrecí marihuana. En cuanto terminéis, dejáis todo en el maletero, lo cojo yo y si queréis bajar, os bajáis y luego me venís a buscar. De hecho, dame ya fertilizante que hay que darle allá arriba, que se van a morir. Flaco. ¿Terminaste con el agua ya? Sí. Lo te meten en el maletero. Ah, ¿el agua? Solo 2. Sí, lo que te sobró, ¿Y eso? porque ahora hay que volver a echarle. Ah, al fin, ¿no sale más rentable comprar? ¿Con este método? Sí, hay que comprar botellas de agua, pero es que ahora no había y no... No, pero me refiero, antes la soltábamos siempre. Ya. Y ahora Claro, también... ¿por qué? Sí, pero necesito las... Tiene que haber agua aún. Dios, la radio me está volviendo loco. Que tire las vacías, dices. No, que me deis las llenas. Que dejes las llenas en el maletero, que las voy a coger yo y vosotros os Las vais. vacías las puedo tirar. Las vacías sí, No, tíralas. no nos vamos, si están 8 además. Ah, bueno, vale, pues perfecto. Pues, sube y vete echando fertilizante ya que si no se van a morir. A ver, ¿cómo va? Pero que si no me dolía la cabeza. Vení, vamos a subir la montaña, vení. No, ahí te matas, Tienes que venir por el camino, ¿por qué crees que voy por el camino? Le falta agua, Vale, ¿vosotros os vais al barrio? Sí, nosotros todos. Vale, perfecto. Yo me he quedado aquí, pero... Hay que esperar Ok. a que estén por un poco más. Si estás rodando, ¿no? ¿Castro que vienes? Espera un poco más. No. Ir vosotros y sed 8. Pasen a buscarnos. ¿A dónde? No, pero lo que van para abajo. Al lado del faro. Así dejamos que crezca un poco más y le echas otra vez. ¿Entiendes, no? Entendido, chacho. Eka. Mierda. Todo, claro, bajando. ¿Qué dices, cabrón? Se nos ha muerto planta, gallego. Sí, eso fue porque porque no le echasteis fertilizante o agua. Joder, la limpio. Claro, alguna se quedó. De todas formas sube para arriba, que hay que empezar a echar agua por allá arriba. Pero si no tengo, las he dejado en el maletero. Ah, vale, pues ya los cojo yo. Tienes un puma, ¿no?
creo que se va a girar. Puedo tirar las vacías, ¿no? Sí. No volveré a pie por una montaña. Vamos allá. ¿Qué, cómo van tú? Pues A ver. ahí ahora. Vengo, que estoy yendo por un sultán. Te espero. Eso le está echando. Esta está Sí, muerta, madre. a la primera. Se me ha tomado, seguramente. Claro, eso es porque os saltasteis alguna. Si no se riega o fertiliza, muere. ¿Qué dices? Yo ya os lo dije, yo estaba viendo que no estabais. Yo he echado agua, creo. Que no estabais fertilizando todas, pero bueno. Pero sí, tú sabes el Flaco, fertilizante que prepárame gastado. con media agua, porfa. Sí, sí, pues yo ya vi que estabais echando poco. Por eso preguntaba. Es que a veces te rayas porque. Mira, te otra matas. muerta. Es esta. San No, pero San esa es muerto por tres. falta de agua, Claro, es que no, es que ya vi yo que no estabais haciendo, no le estabais dando todas. Pero ¿sabes por qué? Porque se ponen una encima de la otra. Otra muerta, chacho. Claro. Aquí le falta Es agua. culpa de aquí, del Chema, que está empanado. Pero ¿qué dices tú, Zarullo, si no he hecho una llamada? Llámalo. Pues yo ayer no se me murió ni una, ¿eh? No sé. Pues hazlo tú todo, ¿qué quieres que te diga? Claro. Te jode. Pero si es que ves esta que está tan pequeñina que no se ve. Otra ¿Ves? muerta. Aquí No, a sí. todas estas o les pones agua se mueren. Claro, es que es lo que estoy diciendo. Ya, pero es que hay una debajo de otra, no sé si me explico. Pues yo las veo bien. Estoy diciendo. Que estoy en el laguito este, el que parece un corazón. Están todas muertas, chicos. Parejísimo. Claro, es que ¿Qué es ahí, boludo? Estoy corriendo, yendo como para el faro. es que no le echó a todas. Que vas muy lento, Chema. Esa está muerta. Las muertas déjalas, no te pierdes el tiempo en quitarlas, si no se te muere la siguiente. No, porque hay a veces una se enterra debajo de otra. Llévatela, dale. Se te va a morir la siguiente. Voy a buscarte más. ¿Cuánto vaya a tardar? ¿No veníais ya? Sí, estamos yendo ya. ¿Dónde estás, Mado? ¿Quién es? ¿Pero yendo por dónde, hermano? Porque he escuchado faro. Por eso estamos que ya bajando del faro. Me muevo de radio. ¿Quiénes sois los que venís? ¿Cuántos sois, sí? Mado, Zorrón. ¿Torrón? ¿Quién más? Mado, Zorrón, no sé quién más. Abajo. Cambiaos de radio, porfa. Es que yo ya lo vi, que no estaba, estaban hablando y no estaba echándola a todas. Vamos a dormir. Dios. No es tan complicado, tío. Che, Giro, ¿vos le diste el coso y en qué nos vamos ahora? Que no. Hablas más seguido porque se te corta, Giro, cuando doblas. Digo que nos vengan a buscar luego, chico. Aparte, Peyton supongo que tiene auto y... Sí, yo tengo. Chema, estas no las he echado, Ferti, ¿eh? Sí, que le he echado, que le faltaban al agua. Ya lo he dicho yo 1000 veces, le he dicho, no le he echado agua.
pelotudito. Insulto, che. Aquí me espera. Tenéis vosotros cuidado, llegad al barrio que están dando vuelta al barrio, ¿vale? ¿Oíso? Venga, yo me espero un poquito. Vale, flaco. Sí. Vamos cargadísimos, Sí, podemos esperar un poco. Te bendiga, Peyton, que tengas suerte. Bueno, aún sobrevivieron bastantes. Bastantes. No me empujes que tengo aquí ya la planta pillada. Perdón, hijo. ¿Estaban bien, Chiro? Sí. Pero entonces ahora... Ahora hay que ser muy fino y rápido. Porque si plantas y tardas un poco, mueren. Si Ya, plantas sí, y no riegas, quédate mueren. ya. Que si... Te estoy explicando, no pasa nada. Hay que aprender. Que no siga diciendo eso, no sé qué, que se la va a venir un problema. Acá falta una ¿no? Eso, masculina, ¿sabes? Chiro. ¿Cómo? Nos a tiros entre todos. ¿El qué? Que en vez de ir a tirotearnos de primeras, que hay vidas en juego. No sé. Bueno, yo qué sé, si vienen a buscar, pues ya sabes lo que vienen a buscar. También. Digo, cogemos, secuestramos al payo, le pegamos una paliza y decir como... Pasa que no damos hecho economía nunca, porque cada vez que tenemos que ganar pasta para tal, pues hay un conflicto y se quema la pasta. A ver, tenemos un montón de objetos, digo. Sí, pero pasta no hay un puto duro. Y eso es pasta limpia, eso no vale para nada. Como que no. En el sitio este de la casa que hay 3 payos. Eso es lo que hay, para ahí no hay nada. Esta está muerta. Para ahí hay poco. Esta quítala tú. Aquí arriba te dejaste uno sin fertilizar, ¿eh? Pues voy. Dime cuál es. Pues la anterior a esta. Vale, la que estoy quitando la planta a la derecha. Las muertas déjalas, hombre, no te rayes. No, la siguiente, revísalas, la tercera creo que es. Vale, perfecto, voy para allá. Sí, Tiene que venir uno conmigo y que se devuelva con el coche. ¿Cómo? Porque yo me quedo en el barrio. Que al final los chicos no han ido a ayudarles. Voy. Y tengo que ir, obvio. ¿Voy contigo? Sí, vamos y te vuelves tú para tener coche. Espera que me das el fertilizante. Vale, ya voy para allá. Déjalo en el maletero, ya lo cojo yo. No, toma. No, déjalo en el maletero. ¿Dónde estoy yo? Ah, te lo dejamos abajo. Espera que lo cojo. Dale, caña. Pásame la ubicación al móvil, gallego. Sí. Vamos. Si terminaste, verifica las plantas, por fin. Que hay unas, creo que se murieron. Voy. 2. Sí, Es que- dos. Ya se mataron. En fin.
plasma, Giro. Es que vi 2 o 3 que se murieron, pero... Sí, una que quedó acá en la punta se murió, pero después están todas bien. ¿Esta fila la revisaron? A punto de morirse, colega. Ay, Dios mío. Lo de plantar en cadena está bien y funciona, pero los que vengan tienen que estar más atentos, tío. Se dejaron sin regar, sin fertilizar. Bueno, serán unas 10, 2, 3, 4, 5, sí, unas 10. Tampoco es el fin del mundo, pero es una putada. Che, tenemos compañía nueva acá en la plantación, una bruja en el medio de la montaña, me pegó un cagazo, loco. Hostia puta. Era una amiga de la conexión, me maten. ¿Quién murió acá algún día que vinieron a plantar, loco, que quedó una bruja allá arriba? Ahora te voy a decir yo cuántos se quedaron sin fertilizar. Según el fertilizante que sobre. A ver. Buah. Es que la polla de ellas, tío. Ahí pues el fertilizante justo. Yo creo que sí, que el fertilizante venía justo. 30, pues unas 15 plantas que se fueron a la verga. Y de agua igual, Puede creo que ir sacando las primeras. Sí, porque yo iba poniendo las macetas y el Chema y K venían detrás regando y fertilizando, pero se saltaron la hostia de ellas. Mira todo lo que sobra de material. Muchísimo, tío. Voy a revisar todas de nuevo, pero... Claro. Mira. Medio 7. Igual no ES buena idea é o trabalho em cadeia XD. No, es buena idea, pero tiene que ser con gente que esté más atenta, no pasa nada. No es tan difícil. Se plantan un pelín más separadas, por si es por eso, por lo que se les complicó. De todas formas, yo cuando estaba plantando ya lo estaba viendo, ¿sabes? Ya lo estaba viendo que no estaban... Mira, otra muerta. Ya lo estaba viendo que no estaban haciendo bien. Que había un montón de ellas que no estaban echándole. Pero bueno. Igual ES que no se veía. Sí que se veía que no son tantas, son 50 semillas. Y cuando no las ve uno, no las ve nadie.
Estas están muertas, seguro. Ah, pues no. No sé por qué quedaron pequeñas esas. Es cuestión de estar un poco atento, joder, que tampoco es tan complicado, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, si estás distraído... Yo estoy llegando ya a 7 kilómetros. Nada, tranquilo. ¿Me chill. escuchas el radio? Sí. Nosotros ya estamos terminando acá también. Ahí volé. Ahí está. Genial. Eu quero chum, eu quero cham. Hasta luego. Ahí está, se murió. De todas formas, haciéndolo en cadena va rápido, ¿eh? ¿Por qué está muerta esta? No entiendo. Esta también. Anda, no me jodas. Casi muertas. Fa. Estas van a ser malas, ¿eh? Estas son de las que producen poco, porque yo creo que es cuando las cosechas al 20 de salud, luego en el procesado no te dan una mierda. Estoy casi seguro, ¿eh? Igual hay que meterles una más de fertilizante, una más de agua. Espero que el Chema no tarde mucho porque... Bueno, tiro las regaderas y las cojo cuando llegue él. ¿Cuántos kilómetros estoy, chacho? Dale caña. Las plantas. Coge ya. Estoy cosechando, pero ven rápido porque... Bueno, ven rápido. Ven. Yo lo máximo que puedo, chacho. Ya. Echando humo en el coche. Una cachimba. Yo lo quema carbón, ¿sabes? Yo quiero chum. Soy la bolsa de Columbenta y la resistencia. Si quieres bolsa, adiós a la vida. Si quieres vida, Adiós a la bolsa. si quieres bolsa, adiós a la vida. Si quieres vida, adiós a la bolsa. soy de poliétileno, paso una letra, las de papel contaminan menos. Viajo en tu maleta, en mí la ropa sucia, en una bolsa verde del chino que antes llevó fruta. Reutilizable, cuidado con el exceso de peso, no me desgarre. Enferma de la compra tirada en la calle, tu casa enfrente sí, pero sin mí ¿qué haces? No lo pongo fácil, moja tus dedos así, a veces me hago la estrecha y... ¿En serio? A la mierda esas bolsas burguesas. Voy, ya estoy. Estampadas y de tela. Me reinvento
cosas es la de Ikea. Bien lo sabe, pero se hace la sueca. Una idiota en el Aquí de reparación, ¿no? mejor que ahora. Que si Sube, sube, que necesito el espacio ya. Si quieres bolsa, adiós a la vida. Si quieres vida, Estoy aquí, estoy aquí. Pues sube. perdón. si quieres bolsa, adiós a la vida. Si quieres vida, adiós. Peyton, ¿cómo vas? Vete quitando ya, que se mueren. Es que tengo aquí varias. Ahí vamos a ayudarte, ¿dónde estás? Parte del laguito de arriba, ¿sabéis? Laguito ¿Por que la queda parte del faro en escondido. el laguito de arriba? Sí, el faro, pero atrás en el laguito que hay escondido. Sí, sí. ¡Qué temazo, Dios! El FIFA 98. Oh, the time is never show what I'm saying. Ya posicionándome. Let's show. Ok. ¿Eh? Que si no tienes calor con esa máscara. Ahí Sí, estamos. claro. Y así hueles mejor. Es mucho más de lo que pido. Todo lo que verás. ¿Pasó, Shiro? Corre porque no sube eso. Una pija. Terminamos en el agua. No nos convendría que nos mande Ubi Peyton por las dudas para saber si es acá. 15. Mamá, qué pocas sacamos, chaval. De 50 que eran, ¿eh? Las tengo todas por cosechar a la vez. Nah, hay que venir con... Hermanito, vamos a tener que volver a ir al gimnasio, ¿Eh? ¿Eh? Sí, le faltan un poco, sí, normal. Guárdale, vete guardando ahí en el maletero. Sí, sí. Sí, claro. Todo lo que viví hoy solo. Hostia, cómo tarda, colega. Buah. Eres lo mejor me ha dado la vida. A ver. 10, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28. La mitad casi, chaval. Qué triste, qué lamentable, colega. Todo te lo voy a dar. Una alegría. Peyton, vos tenés auto, ¿no? Dijiste. Sí, sí. ¿Cosechaste ya?
No, estoy en ello. Que me habían dejado muchos aquí plantados. Listo, voy a pasar por nosotros. Vale. Sí, porque no sabemos dónde está. Pásalo a Ubi, a Luz. ¿Quieres que sigamos plantando? No, que va, si no tenemos más, ¿eh? En el GPS del auto no puede. Y ya gastamos todas las semillas. Se nos murieron la mitad, pero casi. Sí, desde luego, porque vamos a coger 30, más o menos. Ya, pues por eso. ¿Tú tienes en tu mochila algo? No, estoy guardando todo. Pues son 29, creo. A mí ya me parecía, cuando estaba viendo que no estabais regando todas. No, las últimas, te lo juro yo que las he puesto, ¿eh? Las últimas que Muy se han lejos, muerto, ¿eh? esas no ha sido problema mío. Nah, no pasa nada. No nos llevamos. Pero cuando se venga hay que hacerlo corriendo estamos lejos, más sí. rápido, ¿sabes? Es en plan Lo que pasa es que el maceta auto que y tenemos ya no sube la inmediatamente... montaña. Que plantaba de esta manera, ¿eh? Claro, es normal, coño. Ahora ya sigue entiendo más. Claro, hay que aprender. Todo se aprende. Nosotros te esperamos Ya la donde ayer. plantamos de nuevo, muchachos, más tarde. No te preocupes. Y ahora somos un montón de gente. Hay trabajo para todos. Pues sí, plantar hay de todo, sí. Bueno, a ver si crecen estos y bajamos. ¿Los demás que estaban plantando, cómo van? ¿Bien? ¿O ya terminaron? Terminando, nos quedan 2. ¿Qué es esto? Yo no sé si lo había bajado o no, pero es que me da la sensación de que está muy alta. Eso. Listo. Plantina, te las apunto en el posi. Sí, dale. Voy a guardar las macetas también y esa mierda toda. Caleco, ¿dónde anda? Voy a bajar ahora ya para el barrio, ¿por qué? Pues ten cuidado que se están pegando de tiro los nuestros contra los family. Vale, no pasa nada. Ve, baja por autovía secundaria y te mete como si fuera para industria, pero no te mete para industria. ¿Sabes a la que me refiero, no? La que da, coge la carretera que da directamente al barrio. ¿Sabes cuál te digo? Sí, no te preocupes, ya me apaño yo. Dale caña. Luz, Chuchu, Estamos tratando de hacer algo. cerca. Ahí te marcaba en el GPS en el Google Maps. ¿El qué? Ahí la casa, ¿dónde está? Eso ¿Qué casa? Eso me mata la tiro, porque eso me mata la tiro. ¿Pero dónde va? ¿Dónde me marcaste ahí? ¿Qué es eso? O sea, el barrio, Ah. Vale. la casuna.
Quería matar a Yestier porque tenía un machete. Déjate, déjate. Un machete. Guarda las energías para llegar que igual se lía. Sí, se viene arruinado. Liadiña, ¿eh? ¿Dónde va, Chucho? Hacia adelante, boludo, el faro. ¿Hay algún autito ahí con el que no podamos ir? Dale gasolina, chacho, que me duermo aquí. ¿Quedamos sin gasolina o qué? Vámonos que le des caña, digo. Ah, no ves el cuenta gasolina si tienes todo lleno. Bueno, todo lleno no. Está por un tercio. Te acojonaste, ¿eh? Pues madre, yo digo, payo, te ha hecho. Si me tengo que ir a pata para allá. Nada, llegamos de sobra. Y sobrados. Ahora luego le echamos sopa. Chucho, te estás haciendo un bicho para comerte. La concha de mi madre, no lo vi, boludo. No, boludo. Cuidado, Giro. Cuidado. Yo por acá tenés. Casi me muerden un pedazo de nalga, boludo. ¿Cómo va, Peyton? Que tengo un montón. Pensad que me han dejado a mí aquí y sería un montón a medias. Voy a escribir ahí, bueno, a ver que nos vengan a buscar. Pasa que no tenemos. Te iríamos a ayudar, Peyton, pero no tenemos con qué ir. Yo ahora acabo de regar una. Si no estáis muy lejos, bajo a buscaros y vuelvo. No, estamos lejos, Vale. estamos lejos. Métete, ¿eh? Ahí estamos. Vamos. Vamos, toda la hierba, ¿eh? Ayajini Yalayín. ¿A dónde vamos, chacho? ¿Tú no escuchaste lo que dijo el Fari antes? No, es que estaba emparado, digo. Gallego, ¿llevas pipa? No. Vale, pues no hay sitio. Coge la del coche ese negro, no vaya a ser que se olvide de que hemos quitado los verdes. Vale. Lo guarda ahí. Subas al carro, Domi. ¿Qué pasa ahí? Porque le estamos dando una guerra a los verdes, bro, de que no se lo están creyendo ni ellos. Vale, pues ¿todo bien o qué? Sí, sí. ¿Sois 8 ya? Sí. Vale, perfecto. Lo he dicho no sé cuántas veces por radio, bro, que vinierais y no veníais. A ver, tenía 50 plantas allí, no los iba a dejar, ¿no? Ya, obvio. Ya mandé acá, ya vino acá. Me quedé solo allí. ¿Solo? Si habían una pila, ¿no? Me quedé yo solo, pero estábamos separados todos, no estábamos juntos. Estábamos en grupos de 3. Vale. No, pero volvemos.
A buscar, estoy yendo en bici. Bueno, pues dale caña. Cualquier cosa, estamos por aquí. Yo voy a quedarme por el barrio. Desde el barrio, si pasan, le damos fuego, ¿no? Que resuelve, porque si no estos hombres... De una, bro, yo te aviso lo que sea, vaya. Vale, perfecto. No, eran 5 No para tanto, solo que tienes que hacer más procesos, pero es lo mismo. No entiendo nada, ni papa, Can. No sé qué me estás contando. No sé qué me estáis contando. Ven. Esténse en un lugar juntos los dos, no estén tan separados así. Bueno, chicos. Yo estoy por aquí, por el barrio. ¿Vosotros estáis bien? ¿Tenéis todo controlado? Sí, aquí todo bien. Todo bien. Vale, perfecto. Me muevo para abajo entonces. ¿Necesitáis personas o algo? Por ahora no, mi hermano, estamos los 8 justos. Oíste, flaco, no sé. ¿Quién es el mogul este que hay acá? Flaco no está aquí. Matriculado. Bueno, los 8 que os vayáis a salir, moveros a otra frecuencia, ¿no? Mejor. No la tiene cambiada, no la tiene. Estábamos cambiados ya. Estábamos Ah, vale, cambiados. pues me voy yo para otra. Sí, me voy yo para otra. ¿Alguien quiere venda? Listo, déjame el sopa. Los que no vayan a salir, que se muevan a otra frecuencia. Dejar aquí a los 8. De hecho, El Fari no se entera. ¿El Fari salió también? Sí, el Fari salió también. ¿Te moviste tú? Ah, no, me han movido Fari. a la frecuencia 3, voy a subir. Claro, moveros para abajo, para donde estoy yo. Saliros de la frecuencia de ellos. Si no voy a hablar por radio, yo me quedo aquí por si... Frecuencia 2, no, hay frecuencia 1. Pero es porque se pueden engañar a la hora de contar, hombre. No, a ver. Bueno, para lo que quieras. Fue lo que dijo K. Habla por Haz radio. lo que quieras. Haz así. Habla ahora. Pero si yo estoy en la frecuencia 1, chacho. Pues te escucho como si estuvieras hablando por radio. No hay puta idea. Peña, ahí entraron dos chavales ahí. A hablar, no sé qué idioma están hablando. Solo usted. Sálgase de radio. Y luego vuelvo a entrar. ¿Ahora? No. Eres el único, ¿no? Creo. Simón, ¿Tú me escuchas en radio o no? ¿me lo escucho bien? Uno lo entiendo, é outro no XD. A lo mejor soy yo, a lo mejor soy Yo no entiendo ninguno, no sé qué mierda está diciendo. Es un VDM, please, shoot, sí, que dispare. No sé. Son críos, seguro. Quiero vender moto. Entraron por hacer la gracia y se fueron, seguro. Hombre, si quieres No ir... hay. Ah, claro. Eso una. Y otra que, bueno, ponerte a vender ahora es un poco Ya. arriesgado. Si queréis ir a robar algo, sí, podéis ir a robar algo por ahí, si queréis. ¿Quieres que vayamos a robar? Yo ¿Cómo? No quería robar. Por ahí quería ir a robar. ¿Y ahí está quién es? La hermana gemela de Nicky. Nicky Claro. se tuvo que ir de viaje. De gira, ¿no? Sí, una gira internacional. Claro, si es que sacó ayer, creo, o antes de ayer, un tema con el Litkila. Si la ha pegado. Sí. Por eso, sí. Claro, por eso. Se habrá tenido que ir, seguro. Qué asquerosa. Yo es que mi Litkila es como mi ídolo, ¿sabes? Es mi cantante favorito. Y no me lo ha presentado. Ah, es que estaba. Le miente. preocupado, Yo soy la cantante favorita de él. No me ha presentado Litkila. Ah, mira. ¿Tú tienes el número del Litkila? La quinta Amor. enmienda. ¿Tú tienes el número del Litkila? Simón. Bueno, Yo le presenta. llamo. Sí, porfa. Yo tengo el de Milo J. Si te sirve. Me sirve también, porque Milo J ha hecho temas con el Litkila, ¿Qué entonces onda, también puede Litkila? tener. Claro. Mire usted que acá Ares no se come la pinche verdura. No, yo me la como. No la come.
Yo me voy a subir Me llamo al Simón, mirador. me mato cuando se coma la pinche verdura. ¿Se come hasta el brócoli? ¿Este quién es? No, hombre. Dice que no quiere comer pinche verdura chiquita. Listo, yo le llamo cuando se coma la pinche verdura, le mando foto. Usted quiere retirar el pinche esquila, el 13 el esquila. A esa gente que venga así, que no sepamos lo que dicen. Él le mete van y para, tío. No, pues no le voy a dejar a ¿Qué mierda me está contando? que ir a conocer de quién se cree. ¿Qué dice Gallego? Nada, aquí vigilando el barrio, ¿no? Supongo. Sí, no queda otra, muchachos, y no podemos hacer nada más. Claro. A ver, si queréis ir a robar, podéis ir a robar, si os apetece. Hola. Ah, no, ahora después, ¿qué dices? ¿Qué tal? Hello. Hello. Por fim. Desce aqui de 11S grande Y que dispares. É outro no CXD. Ay. ¿Cómo te llamas tú? Es verdad, ¿cómo eras tú? ¿Cómo era tu nombre? Soy muy malo para los nombres, perdóname. A mí. Claro, Cata. Cata. Cata, dame tu número que no lo tengo, creo. ¿Tienes puesta la gotica o te la tengo que poner? Ahí en el nombre. No la tiene puesta. Acostumbrarse todos los nuevos que vayan llegando a ponerse la gota delante. Sería más fácil, sí. Así es más fácil de identificar. Pero bueno, poco a poco, es que llegaron todos de golpe. Y tanto, chacho, son 800. Somos imparables, primo. Claro que sí. Si somos como... ¿De dónde vienes tú, Cata? Yo ¿De dónde vienes? vengo No te con. escucho. Ahora, Didi. Vengo con. ¿Que de dónde vengo? ¿En el sentido de que de dónde Pues soy? nada, ¿De dónde sí. nací? Claro, ¿O en ¿de el dónde sentido de vienes? que de ¿De dónde qué vengo? país? Vengo. ¿De qué país? Ah, Argentina. Argentina, son todos argentinos, me madre. ¿Y qué te has hecho? Da las gusto. cejas? ¿Qué manía ¿Qué? tienes con las cejas de todo Dios, colega? Es un paso de cebra, me madre, míralo. No sé, yo lo veo bien. A ti es que te gusta la palla, ¿eh? ¿Eh? Que te gusta la palla. Estás flipado. ¿Ves? Es guapa. Mírala, la has dejado en el suelo y todo. Me he metido en el Spark, en el Tinder, y me has saltado 8 matches distintos. 8 matches. 8 matches. Tomaches. 8 matches, ¿qué hacemos? Vamos a algún lado al gimnasio ahora. En medio de un A ver. conflicto, pues no es muy buena idea. Pero si son 800 millones, ¿crees que lo van a necesitar? No, pero que te puedan pillar a ti suelto por ahí, sí. ¿Qué me van a pillar? Hazme caso. Salimos con... Pues yo ve, salgo con- corre. Alguien se viene Sí. a dar la vuelta que para no estar aquí Si, encerrado. si total a ti no te conoce nadie, puedes ir. Bueno, tú dirás eso, pero voy de refugio. Eso sí. Dale. A ti tampoco, si no sales de casa, chacho. Ya, no, que va. Vinieron al barrio a vacilar. Que os paso com essos. Vinieron al barrio a vacilar y bueno, pues se lió, claro. Si vienes a un barrio a vacilar, pues obviamente. ¿Qué te acabas de despertar, no? Sí. ¿Estás al día de la cosa? ¿Cómo está? No. Pues estamos peleándonos con los verdes. Con los ¿Los verdes? families. ¿Por qué? Porque vinieron aquí a vacilar y pillaron al flaco y bueno, pues lógicamente pues se lió. Y les están dando plomo ahora mismo. Ah, se están dando ahora. Sí, se están dando duro.
Entonces nos toca estar por aquí controlando. Pero bueno, que si te apetece ir a robar algo por ahí, puede ser. De chill. ¿Robos? Sí, pues lo que te ¿Cómo apetezca. van? Pero es de eso, ¿cómo van? ¿Qué les queda? Buah, pues vamos bastante bien. Miras ahí en la tablet. Nosotros ahora, para seguir avanzando, necesitamos hacer joyerías, pero bueno, eso es algo complicado. Del resto, lo que te apetezca. Pues joyería o peluquerías, vadus y todo eso, lo que te apetezca. Dale, Aquí en el perfecto. techo. Voy a ir. Detrás tuya. Ah, vale, arriba. Aquí. Y realmente lo que necesitaríamos hacer es plantar y producir marihuana. Pero está la cosa complicada. ¿En qué frecuencia están? En las 2, ¿no? Los 8 que están fuera, por ahí Sí, en la- dándose en la plomos, 3. son Están los, en la son los 3. de la 3. Los de la 2 son los que están plantando. Sí, nosotros estamos en la 5. Y el Chema está en la 1, no sé qué hace solo en la 1. Chema se fue al gimnasio él solo. Bueno, Ah, vaya, bueno, pues ya está, pues está muy bien eso. hágalo. Los que están plantando ahora cuando vuelvan no sé qué querrán hacer, si se van a poner a robar o van a volver a plantar. Si no, también podemos coger y hacer un grupo para ir a procesar. Sí, eso. Bueno, voy a preguntar a ver si necesitan ayuda y si necesitan ayuda me voy a escapar y a plantar con ellos. Sí, en principio, en teoría deberían de estar acabando, pero sí, pregúntale. Está bien. Hola. ¿Cómo van con la plantación? ¿Necesitan ayuda o ya están por terminar? Ok. Están terminando ya, ¿no? Sí, sí. Pues ahora cuando lleguen vemos qué hacer. Vemos si nos vamos a procesar nosotros o qué hacemos. Dale. Voy a buscarme una moto o un coche para robar de Vale, mientras. vale, vale. ¿Cuánto han plantado, más o menos? No tengo ni idea de lo que traerán. Yo traje 30 ramas. Sí, pero ya viste ayer lo que era y la puta mierda que dio, Ya. Voy a llamar a Laca este, a ver qué quiere. Habría que mirar a ver de plantar mucho más, ¿Qué pasa, tío? Una pregunta, ¿tú me escuchas bien o me escuchas raro? Sí, se te escucha raro. Tienes el móvil jodido, ¿eh? Móvil, no, en la garganta. Y no sé ya ni qué coño hacer. Ya me iba a ir a acostar ya. Uno me dice que me Hostia. escuchan bien, otros me dicen que me escuchan como el culo. No tengo A ni ver. puta idea, tío. Se te entiende, pero estás muy afónico. Sí, algo así me han dicho, pero es que no sé. Claro. Creo que la ciudad hoy está un poco el ambiente cargado. Es que no... Pues seguramente sí. Puede ser que sea eso. Pues yo también escucho a gente como diferente. A ti no, a ti por ejemplo te escucho bien, pero a otras personas lo he escuchado un poco raro también, tío. No sé, a lo mejor no soy el único. Nah, igual hay un virus por ahí y está todo el mundo con la garganta jodida. Seguro. ¿Qué tienes más de eso? ¿Probaste ya a plantar más o qué? Sí, ayer acabé en el hospital. ¿Otra vez? No, ayer acabé en el hospital, una vez nada más. Ah, sí, ya me lo dijiste. Eso fue antes de que vinieras por aquí. Ya me lo contaste. No sé. No sé, Vale. la verdad. Bueno. Una pregunta que te iba a hacer. Dime. ¿En tu barrio hay algún moreno, aparte del plan? Pues hay muchos, claro. Sí. ¿Algunos de ellos se llaman Instapicker Bombilla? Pues no tengo ni idea, la verdad. No- Va con un gorro como de árabe, con un pañuelo en la cabeza raro. No. Es que lleva algo rojo, digo, lo mejor
Sí, sí, pero ese me parece que lo vi yo por el gimnasio dar vueltas alguna vez. Por la descripción, por el gorro ese que dices. Me pareció verlo por el gimnasio alguna vez, un poco tontito. Sí, sí, menudo cafre. Madre Sí, mía. no. Pues no, ese de aquí no es. Pues ese ayer se coló 2 veces. Y después de haberse colado y después de haberlo echado, me pasa lo que me pasa. Así Hostia. que puede ser blanco y en botella. Sí, pues seguramente. Pero no, de aquí no es, ya te digo. Aquí no hay tontitos. Bueno, sí, ya, sí, yo conozco la mayoría y siempre me habéis tratado bien, ¿no? Sí, no, por ahí nosotros no vamos liándola por ahí con... Y a menos que se metan con ustedes o busquen Obvio. un problema o lo que sea, como tal, pues sí, ¿no? Pero Claro. Pero no, y menos en locales, que va. yo en el tiempo que eso siempre, yo qué sé, siempre he visto bien. Sí, que tenéis vuestras cosas como todo el mundo, pero Claro. si te tratas con educación y respeto, tratáis con educación y respeto, no Efectivamente. no descarta lo que he visto, por eso como tal, te pregunto por ello. Sí, si es por la descripción que me dices, ya te digo que me suena de verlo en el gimnasio. Estaba con la cosa, digo, si es allí, o hablo con quien mande ahí, o lo que sea, más que nada para que le ponga las pilas notas, porque Claro. es que no tiene ni pie ni cabeza el payo ese, bombilla, yo creo que no tiene luces, notas. Sí, la bombilla es lo que le falta. Sí, sí. Nah, ya te digo, por la descripción que me diste, me suena de haberlo visto liándola por el gimnasio alguna vez. Que es lo que lleva en la cabeza es como una especie de capa o algo así, ¿no? Un capuchón. Sí, lo típico, Sí. que llevan los árabes ahí. Sí. La nota dice que, no sé, según mis compañeros, cuando una de las veces que estuvieron hablando con él, al igual que estuve hablando yo, se le empezaba a decir que me discrimináis porque soy moro, no sé qué. Pues no. Aquí solo tenemos a un moro y es muy tranquilo. No es ese ni de coña, ya te lo digo yo. De hecho es blanquillo. Es como eso, moreno. Pues nada, tío. Lo puedes mirar en el Instapi, se llama No Soy Bombilla, o algo así. Le echaré un ojo ahora a ver y te digo si me suena de algo. Me escucha, si uno me dice que me escucha raro, otro me escucha raro, un dolor de cabeza de cojones y tal, me iba a contar ya. Bueno, intento tomarte un jarabe o algo así para la garganta, a ver. Si es que ya he hecho de todo, me he tomado jarabe, me he lavado la cara, me he dado una ducha de agua fría, un montón de mierda y nada. Qué raro, macho. No sé, está la ciudad un poco... Sí, puede ser que sea eso lo que te digo yo, algún virus que haya por ahí. Si hay más gente que está así, es muy probable. Pues nada, tío. Vale, perfecto, tío. Venga, tío. Ten buen día. Chao. El bombilla, a ver, vamos a ver el bombilla ese. ¿Qué dice el Fari? Sí, claro. Es uno de los que estaban por allí por el gimnasio haciendo el tonto. ¿Qué va de japonés? Nada, que me preguntó por un pavo que anda vestido de rojo por ahí. Que si era de aquí. Uno que estaba en el gimnasio ahí liándola el otro día. Può ser el Chema. Que no, que eran dos, que no son de los nuestros, hombre. Anda, coño, ya sé quién son. Estos dos son los gilipollas que hay que pegarle, Sí. hay que pegarle susto, que son los que estuvieron liándola en Pacific. Ese es, claro. Y luego en el Tropical, que el AK se despertó en el hospital. Hay que engancharlos de una puta vez a esos dos subnormales también, ¿eh? Claro. Escúchame, acércame a Industrias que voy a por un coche. ¿Para qué? Ah, voy a robar. Voy a robar casa.
¿Te viene a robar casa? Es que ahora está complicado salir de aquí, ¿eh? Están por aquí dando vueltas, me parece. Pero irse a robar yo no sé si es buena idea ahora, ¿eh? ¿Y qué quieres que hagamos? Yo voy a esperar, sinceramente. Si quieres te llevo por un coche, pero yo voy a esperar a que vengan estos de plantar y cuando vengan me voy a ir a procesar con ellos. Sí, pero ¿cuántos son? Gran pregunta. ¿Cuenta? allá hay 5 y aquí vemos 4. ¿Qué? ¿Sobra uno? Sí, claro. Somos 9. ¿Qué coño? Eso sobra uno. 9 no, que diga coño, me estoy liando, que son 10, que somos 10. Está la Catalina esta también. ¿Y qué? Porque está en una frecuencia aparte. Ah, porque salió con el gordo. Pero no estaba con nosotros 8. Salió con el gordo. Ah, bueno. Está bien. Somos 5 y 4, 9. No sé por qué dices 10. ¿Dónde está el...? Catalina la de... Pues está en el 1. Está ella sola por ahí. Sí, no, yo creo que no se ha enterado. Esta era la que decía que iba a ir a procesar. Además, deberíamos esperar. Más que nada por si de los otros 8 se va alguno, que tengan relevo, ¿sabes? No creo ya, No. El resumen de hoy, mira, yo me acabo de despertar hace nada, hace una horita y pico, bueno, hace ya 2, hostia. Y me fui a plantar de chill. Y mientras estábamos plantando, vinieron aquí en el barrio los verdes, los families. Y estaba el flaco aquí y se pusieron a vacilar al flaco, dentro del barrio. Y obviamente pues se lió la cosa, acabaron mal, acabó mal la cosa. Y ahora andan por ahí, están de guerra. Están liados a hostias. Pari, Dime. vete con Cata si quieres, a robar los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mal. Ya tiene coche, si os apetece iros a robar los dos, si os apetece. ¿Con el mini? ¿Tú estás loco? ¿Qué? Yo fui con el mini 1000 veces, ¿qué pasa? Bueno. No sé cómo queráis, si no ir a buscar un sultán, coño. A ver, El yo mini- sin problema. Yo sin mini va que problema, flipas. Pues es que Fari también le apetecía. ¿O quiere que conduzca yo? Conducí vos. Ya te digo, yo prefiero quedarme por aquí por si hace falta cualquier cosa. Nada, Galego, habrá que hacerte caso, me quedo aquí. No, pero si te apetece robar, y a ella también, podéis ir los dos. Pero si roba, es que no quiero estar parado. Si roba, estoy harto para esta tarde. Pues te estoy diciendo que... 4 casas y 2 tiendas de ropa y en una he tenido que escapar a pata de policía. Pues pégate un tiro, yo qué sé, tío. Yo me voy a fumar un piti tranquilamente, de chill, relajado, mientras no se pone la cosa fea por aquí, que se acabará poniendo, si no veréis. Sí, no, eso ya lo tengo claro. Esta gente va del mismo palo que los balas. ¿Te encuentras mal, entonces? También me acaba de llamar un chaval que también está jodidillo. Ah, pa, entonces no soy la única. Estamos enfermos todos. Sí, debe de haber un virus por ahí.
A cada uno le pega de una forma. Hay alguno por ahí que está medio fónico. Qué locura. Debe de estar el server a tope. Bueno, cosas que pasan. Sí. No nada, un ibuprofeno para el dolor de cabeza y como nueva. A ver, ahora vengo. Que si no- Estás inquieto, tú. Voy a Vale, tomar vale. un ibuprofeno, a ver si puedo hacer algo bien, aunque sea. Vale, perfecto. Estás inquieto, tú. Sí. Coño, no sé qué te pasa, tío. Me estás poniendo nervioso a mí. Al final te voy a pegar. Digamos que no tengo buena noche. Pues relájate. ¿Sabes qué puedes hacer? Coges el puño, pones un preservativo y culo. Puño, culo. Venga, let's go. ¿Qué? Ah, que te quiero mucho, eres mejor amigo mío. Sí, claro. Menos mal que me vais queriendo ya. Ah, yo cuando no te he querido. Bueno, En verdad, sí, en verdad, siempre he querido pegarte a tiro. claro. Pari, mira Victoria de Elizabeth representando. A ver. ¿Todo bien por ahí o qué? Sí, de puta madre. Colega, joder, el suelo se ha quedado bastante verde, hermano. Qué bacanería, qué bacanería. Por aquí estamos esperando el pedido, hermano, que no sé, parece ser que, bueno, el paquete ha llegado antes de la cuenta, colega. A ver si acercáis por aquí algo, hermano, que soy unos pussy. Colega, ¡Madre joder, mía! el suelo se ha quedado bastante verde, hermano. Ah, para que aprendan a respetar. Bueno, espero que no la líen mucho por allí. El gimnasio es un sitio complicado para liarla, ¿eh? ¿Y el chino? ¿No se despertó hoy? El chino creo que hoy está desconectando de todo lo que le está pasando últimamente. Escucha, se me ha quedado la mano hecha un puño, me cago en Dios. ¿Cómo? Sí, que se me ha quedado hecho un puño. ¿Cómo un puño? Ah, como un puño. Porque no puedo meter la mano bien en el bolsillo para coger las cosas. ¿Probaste a sacarla del culo? Me cago en padre tuyo. Yo ya he probado a sacarla y no. A ver. Nada, pues ya la ponme cara. Bueno, vale. Yo te veo bien, ¿eh? ¿Qué truco de magia hizo, colega? ¿Qué otra vida fue Vivaldi? Já. Para que hagáis memoria. Claro, pero es que es una movida, porque yo ahora qué cojones hago. Que bueno esse é o Feire. Sí. No sé, los que estaban plantando están tardando mucho en bajar, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar. Puedes ir ao gym com ela ou sem arma. No. No, porque hay conflicto agresivo abierto ya. Si no hubiese ningún conflicto, en plan previo, si no hubiese ningún rol agresivo abierto previo, No ar à noite é.
sí que podríamos ir. Sí que podríamos estar juntos, pero al haber un rol agresivo previo, Este é o Chema Tembia. ya no se puede. Pues el Chema no debería estar allí. ¡Boom! Ahí, gasta puntos, gasta. Cuando hay un conflicto, que pueda haber un conflicto ya, porque si ahora aparecen por allí, ¿qué? Son 9. Creo yo, vamos, desde mi punto de vista, no lo sé, igual me equivoco, Si no, nos diría el flaco venirnos para acá o lo que sea, ¿sabes? ¿Todo bien por ahí o qué? Pius e aparecem a ver como se ele explica a Chan. Genial. Ya. Ella no pudo hacer semillas, No pasa nada. Traer lo que podáis y fuera. Poco a poco hay que ir perfeccionando la técnica. Dos, 3, 4. Ahora ves a tener que sacar semillas como un animal. Pero es que aún así necesitamos ramas, por eso no hice yo semillas ahora. De todas formas, para esto tengo que llevar más gente. Bueno. Com la suerte que estás teniendo plantando. Coche negro con neones azules y rayas blancas, ¿os suena? Es nuestro, de alguien nuestro. Ese creo que era el de Flaco. De nosotros ninguno. Flaco, ¿desde cuándo tiene Se ha líneas? comprado uno hoy. Creo que era el de Flaco. Flaco acaba de pasar por mitad de barrio. Ah, pues pasa un coche negro igualito que el tuyo por mitad de barrio. Ah, no era Flaco, dice que vienen para acá. No sé, yo no sé cómo es el de Flaco. Ese tenía unas rayas blancas atravesándolo, yo no sé. Ah, las rayas blancas no he llegado yo a verlas. Yo solo me he picado en neones. Flaco tiene los mismos neones. De hecho, yo pensé que era este que está aquí abajo. No, que va, este no es el de Flaco. Yo no estoy diciendo que sea el de Flaco, estoy diciendo que el que pasó que era como este. Sí, vale. Sí, no, pero el de Flaco era diferente el que ha pasado, Eso, creo que era... Si no era como el de Flaco, era un... Uno B, como marca Audi, pero destino. Ni puta idea. Esos corren mucho. Me hago un clavadito de planta. Acá tuvimos nuestra primera dolecita, chicos. Qué bonito. Sí. Me interesa. Pari, moro.
Carleco, te voy a decir una cosa como favor personal. Hazme el favor y cómprate unos putos guantes. Ande que te den. ¿Para qué? Cuando vayas, dispara, coge y antes de que te desmayes, tira los guantes a tomar por culo. Así policía si te hace prueba pólvora sale negativo, cabrón. Bueno, a ver. En 4K. Voy a ver si me hago este chaleco con el logo atrás. Para todos. Ah, ¿del barrio? Sí. ¿El de los graffiti? Ah, bueno. Y delante, las letras International Gangsters. ¿ING? Direct. ¿Eh? Direct. IG. Podrías poner ING. O INTG. No, ya está preparado. Es International Gangsters entero. Ah, que lo va a poner entero. Hombre, yo creo que en chaleco cabe International Gangsters. Pues claro, en la parte de Arriba delante. International y debajo de International Gangsters. Tío, es lo del logo. ¿Tú viste cómo está el logo? No, no. Ah, bueno, claro, también es verdad. Claro. Adelante, entonces, adelante el logo y detrás también. O No, atrás el logo detrás el logo y adelante abreviatura, ¿no? y adelante el nombre entero. Dentro de Ah, sobra. vale, sí, vale. Que No se atrás entera de nada. Hombre, atrás No se entera de nada, Julio. Claro. ¿Entiendes o no entiendes? Vale, ahora entienda. Yo le quiero dar. 4K. Sí, claro. Es que no entiende bien el español. Es que no sabe bien el español. ¿Estás hecho ya la segunda aldea o vas por la tercera ya? Claro. La segunda. Ah, vale, ve. ¿Qué hice con el coche yo? En 4K. Sí. Ahora Así no, tu garage así no me, S de malte os cartes. así no me los puede sacar nadie. Solo el flaco. Bueno, solo quien le dé yo las llaves. Galego. ¿Qué? ¿Y ese? Ah, igual, ese entró perdido, ese se equivocó. Avisa ao fleco. Ese se equivocó 100%. ¿No viste que llegó, frenó y se fue? Dio media vuelta cagando hostias y se fue. Tampoco hay que avisar de todo. Ahora, si sigue dando vueltas por aquí, sí. De hecho, ahí vienen ellos. Te lo perdes. A la próxima, si ves que vuelve a hacer lo mismo, méteme de morro, dispara.
Ya avisó el Fari. No hace falta que avise yo, ¿ves? Perfecto, pues le voy a ir a buscar a la El comandante. coche, el coche era como este. Y era un era amarillo fosforito. Amarillo, verde, no sé cómo que. Amarillo fosforito. Ah, sí, pues yo lo vi verde. Y ese está. Ese entró equivocado, coño. Ese no viste que frenó nada más entrar. Y de media vuelta. Bueno. Sí, pues estaba mirando a ver si vemos a alguien igual que pasó el otro por mitad de barrio también, galego. Es que no sé por qué sacaron a Biz Popa de aquí del medio. Pues eso es lo que le estoy diciendo, que no me los quiten más del medio. Es que debería estar aquí en el puto medio y medio. ¿Quieres ver lo que voy a hacer? Mira. Y ahora viene tormenta, también te rayes. No se estaba tan mal. No se estaba tan mal. Molaría que hubiese menú de construcción en el barrio. Que nos dejasen construir en el barrio. Y poníamos muros, tío. Poníamos muros en las entradas y fuera. Dejábamos una entrada y una salida y fuera. Ole. Mira el muro. Está bonito, ¿eh? El camión acá. Sí. Madre mía, como si os dejasen construir en los barrios. Sería la hostia. Ahora, el que quiera pasa que frene. Claro. ¿Y por qué no hay hormigonera? Si no pongo hormigonera. Eres la hostia, Fari. Ah, ¿por qué es la hostia? Pero estás como una puta cabra. Ah, como siempre, ¿eh? Vale. Yo soy una gárgola. Ah, soy la gárgola, gárgola. No, ves, es que quedarte por aquí está bien, porque sí, es aburrido, bueno, pero nos podemos echar unas cartas. Una paja. Me puedes contar tu vida, fúmate un porro, yo qué sé. No te cuento vida. No, porque no tienes. Tengo más vida que tú, cabrón. Ya, sí. Ya te gustaría a ti tener vida que tengo yo. Claro, Y todos los que he bebido más que tú. claro. Rema. Taca. Te iba a decir de irnos a tu casa, pero vaya que nos pegue el tiro estando allí. Galego, tienes que poner muro para poder nosotros ir hasta allí de fiesta, aunque vengan a pegarnos tiros. Pido relevo mío. ¿Quién se va? Vete, corre. ¿Ya? Igual Estamos terminando nosotros. Claro, si querés va luz y te hace de relevo, pero bueno. Estamos en el norte. Estamos por aquí por el barrio, puede ir Fari mismo. Si no quieres ir, voy yo, pero me da igual. Tendré que yo, ya está. Tú disparas mejor que yo, así que es mejor. Bueno, últimamente estoy que me cago en Dios. Sí, la verdad que no sé por qué lo dije, si no pegas una. Madre mía, si no, de verdad. No te martirices. El motorista, es que tiene una pinta, colega. É o motorista. Ringue-dingue. Después del reinicio imagino que habrá bajas. Habrá gente que se irá a dormir, digo yo. Y si no me voy a ir a plantar yo solo, te lo digo,
Ya te digo yo que me voy a plantar yo solo. Me la pela. París, Santos, si queréis equiparse, que Daira y Dasil se van a dormir. Yo casi estoy. Solo tengo que fumarme un porro que estoy a media vida. No, Gallego. Me voy Venga. a descansar entonces. Descansa. ¿Qué estuvieron haciendo ustedes? Plantando. ¿Fueron a plantar o procesar? Plantar, a plantar. Sí, me estoy preparando. Va a ver si ya mañana o lo que sea. Ponga chaleco aún por si acaso. No tienes nada de beber ni de comer, ¿no? No. Si no podemos ir la para allá, verdad. para el procesado. No te si la gente preocupes. no aparece. Que nada. Descansen. Bueno, suerte más bien. Yo voy a descansar. Venga. Necesito comer y beber. Seguramente. Creo que, bro. ¿Quién tú eres, mío? Ah, coño, es que... Imposible reconocer que sí. Bueno, lo de soltar, vámonos, vámonos. Venid para allí. Vámonos, Maddox. Ok, estoy con... Con el gallego, con Santi. Con el Axel, ok. ¿Cole? Estoy aquí, pero me escondí un poco por si acaso. Detrás de la grada estamos. ¿Qué onda, Ale? Te estoy moviendo todos a la misma frecuencia, ¿vale? Nosotros estamos yendo con todo para el barrio ya. Ya recién terminamos. Ok. Listo, listo. Están todos en la misma radio. Después por la montaña, boludo. Un poco la montaña, Giro. ¿Has visto el Instapi, Gallego? Sí, lo vi, lo vi. Un poquito fronteo, hermano, que no viene mal, ¿no? Claro. Pero es que no me ves la historia, hermano, los pussy. A ver si nos la liamos aquí. No creo, no creo. Bro, si llama uno de ellos está hasta dormido, hermano. Pero entonces, ¿qué coño fueron buscando? ¿Qué mierda iban chuleando de qué? Para perder cosas, bro. Han chuleado como perdían cosas. Pero no sé. La inteligencia, ¿dónde la dejaron? Es artificial, güey. Sí, eso va con una IA. No, Madre mía. si fuera artificial no hubiesen ganado. Eso tienen inteligencia de roca, eso mamañero. Sí. Oye, acaban de decir que acaban de Sí, que yo estoy secuestraron harto de darle a... vuelta. ¿A quién? ¿A quién? Han dicho que han secuestrado a acá. No, Pero está, no con creo, el, ¿no? está con el gordito. Ah, listo, es que... Está con el gordo.
Es que no sé, lo que está diciendo Chema, es que no sé. Llamarla. Chema está fumado, déjalo, Está hombre. fumado, hermano. Le voy a llamar y le voy a decir que el Chema ha dicho que está secuestradura. La que vale. No, que, me ha dicho que se pensaba que estaba secuestrada, porque como ha dicho que le recoja... ¿Está bien? Ah, ¿no? Sí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Ha pasado, Ubi? ¿Qué masacro yo por ella? ¿Pero qué pasó con ella? Ah, que estaba hablando con el morro y... nada, ya está. Ya. Madre mía, cómo han ido cayendo, Sí, no sé, que yo no me enteré de nada. Estaba plantando. Fue bien la cosa entonces. Sí, literalmente, duraron 3 Puta madre. segundos. Eso es que le den por el culo. El tiroteo más rápido de mi vida. La próxima. Pues sí que la habían secuestrado. Ha pasado ubicación en Mitamonte. Fueron precoces. No creo que la hayan secuestrado, ¿no? Es que está la ubicación en mitad de monte. ¿Qué coño va Pero- a ser allí la pobre K? Coño, van a estar plantando. Si se fue con el gordo. Pero no sé, llamaría, ¿no? No le diría solo a Fari por ella. Claro. Ni puta idea. Supongo, a lo mismo la han dejado allí tirar. Oye, flaco, tenga cuidado que la ubicación que ha pasado acá está en mitad de un monte. ¿Sabe usted si está bien o no? Supongo que sí, porque me ha dicho que vaya por ella. Pero... Vamos para allá, vamos. No se agüite. Que vaya flaco y si hay algo, pues que nos diga. ¿Y cómo no padre? Pues el flaco no se va a meter de una. Hágame caso. Entiendo yo también, no se preocupen. No nos preocupemos, va Chema. Habían secuestrado. No sé, acá supongo. A mí ya se lo digo, me la trae el Pyro. Si secuestran acá, yo vamos los 18, me la bufa, ¿Sabes tú? Obvio. Los 40. ¿Tienen comida? Nelson. No, voy a comprar yo ahí a ver si hay alguien trabajando. Yo me tengo que poner Dime. un chaleco de eso también, luego se me va a caer. Pues ya sabes. Están allí, no sé qué talla es, pero están allí en la tienda de ropa. Ah, ya está, no, ¿verdad? Ya está. De hecho, estoy viendo a ver si personalizo este chaleco. Con el logo por atrás. Estaría muy bomba, Sí. Voy a ver si lo encargo. Usted gallego que le va bien con la coca, ¿no? Bueno, a ver si consigo traerla para acá de una vez. Estoy ahí, Entiendo. ahí. Yo es que soy más de mota, ¿sabes? Fua, Yo creo es que que se de lo la, encontraron, porque no me respondieron mensaje en la cara. de la mota estoy hasta la polla ya, madre mía. ¿Habrá alguien aquí trabajando? Pues no sé, la verdad. No nos preocupemos más, Chema, dice. Oiga, está la cafetería del hospital abierta. ¿Quiere que vayamos? Vamos, ¿quiere que vaya a la Pues vamos. Pari, vamos. No hace falta que vengáis aquí, ¿vale? Estamos bien. Listo, nosotros vamos a Ok. la cafetería del hospital, que nos estamos muriendo de hambre, la verdad. Tengo un huevito, que se suba alguien acá conmigo. ¿Me podéis comprar algo? ¿Me pongo dinero de él? Sí, yo no tengo dinero tampoco. Sí, tengo yo, compro yo. El otro lado. Ahora estoy. Estoy medio congestionado hoy, Buah. Cuidado que aquí cabe justo en una casa. Por la de la obra sí hay salido. Va, vamos a salir por la... Ve como para la gasolinera. No hay salida. Pero vamos al hospital, ¿no? No vamos a la cafetería del hospital. Ah, coño, perdón, Yo estaba pensando, vamos al barrio para dar comida. Pero está herida acá, coño. A la derecha, la más de la gasolinera derecha. ¿Cómo que está herida?
Hombre, están hablando en el dark chat de los médicos. Has tirado para arriba, ¿verdad? ¿Hay médico ilegal ahora? ¿Dónde está el médico ilegal? No, es unos contactos que tengo yo. Ah, dele. ¿Hermana? Tiraste para el norte, ¿verdad? Pues ya secuestraron, ¿no? Supongo. Sí, tiene pinta. ¿Quién habrá secuestrado? ¿Tú qué crees? Sí, ahora sí, que tiraste para el norte. Pero no sé, supongo que el vuelvo también estará ahí. Habrán sido estos, los verdes, los families. Sí, he llamado yo a un médico ilegal y están dispuestos. Estás para atrás, Si quieres, déjame con el gordito, Eso era la ubicación que mandó acá. No, me parece que no estoy entrando en película, ¿no? Parece que es el gordito que necesita médico. Ah, vale. Lo mismo estaban por el monte y se cayeron. Ah, no hay puta idea. Seguro. ¿Y a qué venimos? Vale. Ahora, ¿a qué venimos aquí? Comprar de comer. Ah, vale. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bien. Caso se entra con tabaco. ¿Necesitan asistencia? Tabaco no. Tiene que ¿Tabaco? entrar con malicia. Era nada más. Hola, buenas. Hola. Creo que... ¿Quién es la cafetera? Hermana, habla por Venta Roja y pasamos Ubi en 2000. Cerca de industria. Ya está. Bueno, que venga a guardar las plantas. Pongan un café, que si no nos enteramos. Y la semilla. Si lleva media hora Que ya... tengo llave del almacén. Ah, ok, guárdalo vos, Paito. Usted no es la cafetera. Si está la cafetería abierta, ¿no? Bueno. Huevo, ¿quién es el cafetero caparra cafetera? Shiro, subite. Pero ¿cómo que cafetera? Cafeteros allí. Claro, cafetería. Allí en esa zona. El chico que está allí. Está sirviendo. Sí, está sirviendo. Ah. ¿Qué onda? Ah, este seguro que es muy caro. Yo me voy a otro lado. A ver, ¡a la verga! Un chocolate caliente, 120 varos. Anda ya. Nos vamos de acá, nos vamos de acá. Demasiado caro, digo yo. No puedo quitar. Esto es para ricos. Con Cristo, va a empezar a llover. Sí, lo veo como canción. Ay, llueve. La paso por el Dacha, hermana, y la coges de ahí, ¿vale? Ya llegando. Escúchate, gallego, 120 son los que tengo yo en el banco. ¿Cómo? 120 son los que tengo yo en el banco. Pues, hermana, no sabía que había pasado esto, tío. Dios, la puta Sí, la grúa ya. lluvia. ¿Cómo? Yo puedo pasar, está cerrada la comic, puedo pasar disimuladamente y tomar comida. Ah, pues para ahí. Atrás, en la cómic, ¿no? ¡Ay, me cago en Dios! De mamañema, coño. Bueno, motor loco. Vaya hostia, colega. 500, bro. Sí, no te preocupes. Nada. Nada, hombre. Chao. Ya voy a matar uno de esos. Dios. ¿Te has tomado pulso y eso, hermana? ¿Cuántos somos? Un cuerpo lleno de balas. Ay. De Se bala. tiene el cuerpo lleno de balas. ¿Quién? El bol. Para poner la herida, no ha funcionado. Nada. No joda que se le muere el novio a la cara. El galego estaría encantado. Tampoco, ¿eh? No, pero si te acabas de reír, se le muere el novio a la cara. No joda. Y este, No creo. y este- Tiene buena protección. Buen boy. Y este es buen boy que hay aquí. Una buen boy. Constante muy mal, hermana, Tú sabes, porque tiene bono de pene, Por entonces... favor. Sí, una buen boy. Soy el coche.
Tú sabes, huevo, o sea, pelo. Mira, ese trofeo lo ganó Galeco hace unos años. El del plátano dorado. ¿Y por qué? Ah, pregúntale a él. Por la plata. Vale, ¿me vendes un pack de esos? No, acá no venden comida. Es verdad lo que dijo. Ah, vale, pues dame uno de algo. Uno y uno. Sí, dame. Para no desmayarme. Sí. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola. Una cosita, el coche lo puede poner un poquito Sí. mejor, porfa. Sí, sí. ¿Quiénes son? Güey, abre ahí. ¿Quiénes son esos mamás? Abre. Vamos. Anda. A mí no me dieron comida ni nada. Aparca bien, anda. Bueno. ¿Eh? No, me preguntó quién es él. Mm. Me van a retar. No, te preguntan que quiero un... Que soy coleccionista de muñecos de esos. Si te preguntan mucho, no me tomo plumas. Ahí está. Saquen ahí dos. Ahí. Pues voy, compro 10 packs y los repongo para cuando me quede con hambre. Hay drama, ¿eh? Hay dramón con Kai, el gordito. Oiga, vengan al Valhalla, tienen un pack por 5 y 5 de 500. General pack, pero vete por esto. Valhalla. El Valhalla es el Vanilla. Vanilla. Ay, por eso sí que yo. Tú ves mejor desde atrás. Te conozco mejor desde atrás. Hace tiempo atrás. Esta zona me da un maldito dolor de cabeza. Hola. 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 Sí, después la repongo. ¿Qué onda, King? ¿Todo bien? Sí, tío. Quería algo de comer y beber. Dale, Rey, ¿te va un 5x5 o...? ¿El 10x10 de cuánto sale? 10 por 10 por ahora creo que no vendemos. Bueno, pues un 5x5. Dale, Niru. Nueva búsqueda, la nueva prueba. Estoy improvisando. Perfecto. Fíjate, Rey. Ahí lo tienes. Muchas gracias, tío. No, gracias, vos mío. Disfrute de las señoritas y cualquier cosa tenemos que pasar. Perfecto. ¡Hombre!
Una mini Saldrá un nata. niño, saldrá un niño Un fucsia. pequeño. Y a la vez el artículo de la... No, papi, porque tengo que tener medio, porque me va todo el mundo, papi, dime, ¿soy yo sola? No, pero nada, estaba hablando contigo y no escuchaba nada. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, papi? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Así, así, así. Dale eso, díselo ahí, Dobby. No, yo no sé. Mira, si va a que lucha, yo creo que te la puedes unir allá con Pai. No, a mí la que me gusta es Esa, la rubia, Secuestraron acá, está en el hospital ahí, que el gordito se está muriendo y el gallego aquí en el Vanilla, no me jodas. ¿Esto qué mierda es? No, hombre, no, le cayó leche. ¿Cómo? A ver cuándo. No te escucho. ¿Cuándo un día me pagan un privado acá? Buah, venir afuera porque yo con la música con la música no escucho nada. Bueno, te escuché. Nos tenemos que ir, ¿eh? Nos tenemos que ir. Con la puta música yo no escucho nada, colega. Está muy alta la música, no te escuchaba, dime. Con los amarillos, ¿qué onda? En principio, chill, ¿por qué? ¿Pasó algo? Ah, porque eran los que estaban mis jefes. Y Ajá. me llamó uno diciendo que no lleve gente al local así. Bueno, vale. ¿Pero qué es que son? ¿Los amarillos de qué? ¿Son los que están en burrito o son los que no están en ningún lado? Los que están con Dylan. Ah, vale. Con eso no hay problema. Diles que nada, que teníamos una emergencia, que estaba todo cerrado y que cogimos algo de comer, que luego se lo llevas y ya está, te lo pago yo. No te preocupes. Le dije ya que reponía, pero me dijo, ¿Alguien va no me a traiga que me lo pueda sacar para no ir a boludos al local que me andan preguntando quiénes son. Ah, bueno, le tendrá miedo a la policía. Bueno, era eso para preguntar. Vale. Yo veo que mezclé cosas. Lo tendré en cuenta. Cuando vengan ellos a pedir cualquier cosa, pues también se le dirá, no, mira que no tratamos con gente. Les doy por culo. Cuando le necesitaban ayuda, bien que estábamos ahí. Bien que venían a pedir. Pues ahora que se apañen. Igual creo que justo los que estaban ahí son nuevitos. Ah, vale, pues entonces no están, seguramente no están al día. ¿Me puede dar un poco de contexto? Que no entendí nada de la radio. Nada, tú tranquilo. Tú de eso, que se relajen y que no pasa nada. Que es simplemente pues eso, que teníamos mucha hambre y estaba todo cerrado. Sí, total. Mientras se repone, después ya está. Claro, claro. Aparte me dijeron que tengo descuento del 50% en taco Lupita, así que voy, compro y listo. Claro, te hago un bizum para eso. Tengo tu número, ¿no? No tengo tu número, dame tu número. Ahora voy a hacer la dealer de comida. Claro. ¿No están disparando, No, es fuera. No es a nosotros. Nada, no. Venda, roja, vale, listo. Perdón, ¿el nombre era? Sí, con Z. Pues ¿me puede decir qué pasó? ¿Con ¿Por qué? ¿Con el flaco? Con Nada, fue a buscar acá. No, por lo visto el morro de la K. Sí, fueron a buscar acá, que algo les pasó y el novio de acá está en la mierda. A la verga. ¿El qué y el por qué? No lo sé. Yo con que K esté bien. Literal, es lo que digo yo, pero no sé, antes por la radio que no dijeron lo del pack, o sea, no sé. Tampoco le estaba diciendo a malas. No, que va.
No sé, hay que saber qué pasa. No sé qué mierda pasó, la verdad. Ya nos contarán ahora. Está corriendo, mire, está corriendo de todo. ¿Quién coño era ese? Una chica de un- amarillo. Está Ah, corriendo vale. de tombo. Ya andaban a tiros ahora, hace un momento, por aquí. ¿Por qué hay un carro acá? Pues sabe Dios. Madre mía, la que sería... Mira, ¿No va a guardar usted el sultán? Sí, hay que guardarlos. Vamos. Listo, vamos, está acá. ¿Te quedas ahí, sigue? Súbase. ¿Te quedas o vienes? Sí. Corre, Hostia. corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. Pues no le queda ni nada a la morra. Le va... Madre mía. Ahora volvemos. Si vamos a volver ahora, ¿es usted pendejo o qué? Ya se lo he dicho. Del Domi sí no lo escucho nada, tú. Madre mía, de verdad. Pues nada, eso, fuimos al tiroteo y nos chingamos a 5, los 5 que eran de ellos, y no cayó ninguno de Ajá. los nuestros y cacheamos 5 pipas, radios, móviles, vendas. Pues a tomar por el culo. No sé qué están hablando, no escucho nada. No entiendo nada, yo tampoco. A veces es mejor no entender las cosas. Sí. Bueno, pues de puta madre. Le salió cara la broma y se piraron. Pues que se vayan a tomar por el culo. Literal. Claro. No sé con quién pensaban que se estaban metiendo, la verdad. No sé, pero la verdad que le digo que... Madre mía, cayeron como moscas. Sí. Hola. Hola. Estaban chingando ustedes dos, ¿no? No. No, que hasta que se case, nada. Claro. Por cierto, ¿Qué? ¿sabéis una cosa? ¿Qué? En plan, la decimos... La decimos ya, ¿no? Simón. Pues Venga, eso, dígalo. de que... Va a decir algo y se va a pirar, venga, dígalo. Se van a casar para poder chingar. No, hombre, no. Para poder chingar no, pero sí que nos vamos a casar. Para poder chingar, claro. Que no, para poder chingar no. Enhorabuena. O sea, que os vais a casar y no vais a chingar. Simón, La pinche Sofía va a tener un niño. ¿Cómo que no? Se va a llamar Ares Junior Junior. Ah, pensé que le ibas a llamar Nel. O Sofía Junior. Nel. Simón, ¿cómo que Nel? Nel. Simón, Sofía Nel. Junior. Hostia. Madre mía, la que está cayendo. Escucharon el reempálago. Tú, brother. ¿Qué estará pasando? Es que me jode no estar enterándome de nada, ¿eh? ¿Qué cojones estará pasando? Ay. ¿Qué le estará pasando al gordito? Y acá. ¿Lo secuestrarían? ¿Sería un accidente? ¿Sería acá que intentó matarlo? Sabe Dios. No creo. Imagino que K lo querrá. Tú te estás entrando en todo, eres un perro, Tienda. Seguro que tienes... Madre mía. Seguro que tienes 3 pantallas puestas.
Seguro que tienes los 3 directos o 4 directos abiertos todos y estás viendo todo. Cabronazo. Qué envidia, perra. Ya. A saber qué está pasando. Claro, es lo bonito que tiene, no saber. Ir descubriendo. Buah, debería ir a cortar el pelo un día de estos, ¿eh? Tengo unos pelos. Hacía tiempo que no estaba tan mal. Tego ao galego, é o bebote o del com Y ao fleco mirem do pau gordito XD. ¿Se va a morir el gordito? No creo, no. ¿Qué va? Están haciendo un poquito de drama. Si se muere el gordito, el drama que va a haber va a ser pequeño. No creo. No creo, tiene que llegar a la boda. Después de la boda, quién sabe. Pero hasta la boda, seguro. No, no seas tan perro. El gallego bailando sobre su tumba. El gallego no le tiene... A lo contrario de lo que pensáis, no le tiene manía. De hecho, desde que ve que K está bien, no dice nada, no se mete. Le da igual. El gallego es lo único que... Lo único que tenía era el miedo de que K estuviera mal, de que le hiciese daño. Pero bueno, si va en serio y la cosa va bien, ¿por qué se va a seguir preocupando? No tiene sentido. Que no eran celos, era preocupación. Al contrario de lo que pensáis todos. Música de ascensor. Relájense, tomen asiento y disfruten del viaje. Nunca pense Sí. pero sí que ali caía mil y mal. Ni bien ni mal. Si no hablé con él. No hablé con él. El gallego no habló con él como para que caiga mal. Simplemente es reacio a... Por lo que le contó K al principio, que K le decía que era un mujeriego, que no sé qué, que no sé cuánto. Todo lo que le contaba, pues obviamente en el momento que empezaron a tener una relación se preocupó por ella. Es en plan, joder, pero ¿por qué está saliendo con un tío que es un mujeriego y que no sé qué, y que no sé cuánto, como le decía ella? Obviamente, si se ve que están bien, ¿para qué le va a seguir diciendo nada? El gallego sigue sin fiarse de él, obviamente. Y no quiere tener amistad con él. ¿Por qué va a querer tener amistad con él? Si entabla amistad con él y algún día le tiene que pegar un tiro, le va a costar. Sin embargo, si no hay amistad con él y algún día le tiene que pegar un tiro, pues no le va a importar una mierda. Es sencillo. Hola, Troska. ¿Cómo está mi Aicha? No entraste hoy.
Y hoy me toca informarme también. Tengo que informarme también del drama de Connie, a ver cómo está. No hablé con él nada hoy, ¿eh? ¿23? Sí. Que hoy estuvo el barrio... Estuvo el barrio calentito. Te atropellaron. Me cago en... ¿Quién fue el perro que lo mató? Qué putada. Hola, buenas. Estoy pensando, ¿dónde meterían la hierba estos cuando llegaron? Ya andan por ahí. Sí, estoy por aquí, por el barrio. ¿Qué pasa, Fari? ¿Me escuchas o no? Hola, hola, ¿me escucháis? Hola, ¿se me escucha? No sé, no contesta nadie. Hola, hola, ¿se me escucha? Joder. Hola, hola, ¿se me escucha? Ah, no, no se me escucha. Pega-lhe uma leche e alfere. No, no, no se me escucha. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No. Caleco, no te escucha, Ya me di cuenta. La garganta toca, Hola, hola. ¿Qué pasa, sí. aplicado? Está tomando caramelo, ¿no? Claro. Hola, buenas. Buenas tardes, buenas noches. Estamos por aquí, por el barrio. ¿Dónde estás? Panela, que me dejan tirar ustedes, cabrón. Bueno, Valhalla. Bueno, échate una carrera. Hasta aquí que estamos al lado. No seas perro. A paro, tengo que ir. Hola, madre, ¿estás bien? Pari, vamos a por un Sultan allí a Industrias.
¿Tienes ganzúa? Sí, claro. Vamos. Garci, gracias por la raid, loco. ¿Qué tal? Cómo me jode no enterarme de nada, ¿eh? No sé qué hostia pasó ahí. Parece a mí que no va a haber ni puta mierda, efectivamente. Rol triste de tensión con el gordito. Bueno. Muchas gracias. Ok, igualmente. Hermana, ve contándome del gordito, vale, yo voy a descansar. Sí, yo también voy a ir a descansar. Voy a ¿Qué ir pasó? El al gordito que hospital tenía y- balas en la cara y todo, hermano. ¿Pero de qué pasó? Porque le cayeron. Ha sido algo... No se sabe quién. No, ha sido gente poderosa. Nos secuestraron y le metieron tiros. Pero bueno. Pero... Eh, Le descansa. pegaron de tiros y os dejaron ahí. Sí, me dejaron a mí ahí con el gordito. Y a ti no te hicieron nada. No, me dijeron que el asunto no iba conmigo. Eso me suena a mí ajuste de cuenta, ¿eh? Sí. Bueno, pues vale. ¿Pero está estable o qué? Parece ser que está estable. Está en el hospital Bueno. ahora descansando. Pues nada. Voy a tomarme una tila, chicos. Venga, anda. Chao. Qué triste. Galego, aquí no queda gente. Venga, Garci. Procesa, ¿eh? ¿Cómo no? Habemos 5 en radio. ¿Qué pasó? Nada, tuvimos una pelea con los... con los families. Me da a mí que procesa mañana, ¿eh? ¿Qué? Que me da a mí que procesa mañana. ¿Por qué? ¿Han visto 5? Tío, la gente se está despertando, tranquilo, relax. Sí, bueno. Esperemos. Y si no, pues yo solo, no pasa nada. Tío, los cojones. A que te peguen de tiro a ti solo. Paso, me voy contigo. Si tienen que pegar de No tiro, estabas, no. mediante, ¿eh? Aquí tampoco hay. Bueno, pues nada. Y luego la jefa, pues al novio de la jefa, que está con uno de los rosas, pues al novio le pegaron de tiros. Muy duramente. Estaba en el hospital estable, pero jodido. Pero bueno, a los verdes le dimos bastante duro. Bastante duro. No sé ahora por la noche si se van a... Si se va a seguir el conflicto o qué. Veremos, a ver qué pasa. Yo no pude estar, yo estuve plantando marihuana. Llegué tarde. No dos. Hostia, hermano. O de una, me olvidé de una, hermano, una boda gángster, hermano. Había casado gángster de mi barrio. Le di la bendición. Van a estar protegidos por el arcángel flaco. Y se trae la tola y disparamos acá así en el cielo y después nos vamos pinche corriendo del lugar. Sí, pues ahí no me la toma. Cogemos una lancha y nos vamos todo el mundo, hermano, un yate. Hola. Vamos a alquilar un yate. Me sirve. Cogemos un yate y nos Yo vamos había al yate. pensado, Y atracamos el yate. alquilar el Pacific y tener barra libre, pero nomás tengo que hablar con el jefe por lo de la barra libre. Pero, Una José, pregunta pero por es el que, dinero, no lo gastamos, no importa. pero eso, hola, pero es que por ahí podemos llegar también en barco, te lo digo. Claro, hermano, no lo curramos, no lo curramos. Todo que sea sorpresa, si vosotros lo sabéis no tiene gracia. Ah. Lo vamos a hacer de otra manera, hermano. Lo vamos a hacer de modo internacional, Ah, tú sabes. y ustedes tienen que andar todo el mundo de pinche blanco. Pueden tener Hay alguna boda. prenda roja como la bandana, pero neta todo el mundo de blanco. Vale, Eso como es se la lo- boda de mi eso se hermana, lo me ocurre. miraré un traje. Eso se le ocurrió a ella, También es la boda de mi hermana, así que me miraré un traje. Como que es la boda de tu hermana. Mi hermana también se casa. Sí, a mí me lo dijo. Pero no creo que quiera que usted vaya de 3 días. blanco. ¿Tú? Iba a decir una burrada, pero no es el momento. Claro, yo juego. No es el momento.
No, Netler, vamos a ir de blanco porque si no mi pinche abuelita le va a dar un pinche infarto. O bueno, bobedones. Que vaya a ver la vaina. Bueno, yo me voy a ver si junto Peña para ir a procesar, flaco. Pues sí, me parece de puta madre, bro. Si hace Vale. falta armas, lo que sea, tú ya sabes dónde cogerla. Tienes que Pero, tener 8 pero armas. las armas que le diste las siguen teniendo, ¿no? ¿O qué? Sí, obviamente, por eso. Yo sí. Vale. Y si no, seguro la gente la ha dejado. Yo no. Los que no tengáis, mirar ahí en el... Y hacerse un grupo de 8, no os paséis para procesar, ¿eh? Claro, claro, claro. Vamos a procesar, bueno, déjame que me lavo la carita y vamos. Yo voy de una. Me lavo la cara y vamos. Vale, Yo también voy. De una. perfecto. Bueno, He voy a coger el dejado coche. lo que hemos plantado y todo eso, lo he dejado allí ¿Sí? en el almacén. Vale, genial. Lo que no me, si no me cabía lo dejaba en el de al lado y así. Vale, maravilla. Está todo allá entonces guardado, ¿no? Sí, está todo y lo que ha Vale. sobrado también de regaderas y eso Pues también. ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a procesar 6 personas y 2 van a vigilar. Y vamos 8. Vale. Perfecto. ¿Vigilas? Vale, ok. Yo proceso si quieres, sí. Me gusta. Vale. Sí, porque yo cojo muy buena posición de arriba en verdad, tú sabes que yo soy el alfa. Me fío, me fío. ¿Qué es eso de la cara? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Arriba la mano. Me ha robado mi corazón. Y a ver si conseguimos procesar todo, casi todo lo que tengamos allí. Y fuera. Va, sí. Ya estoy lista. Perfecto. Hostia. Falta gente en radio, ¿no? ¿O es cosa mía? A ver. Ah, yo estoy en un cumple, para. ¿Por qué no estoy yo? Ah, claro. Ah. Ahora sí. Porque se largó a llover. Ah, Sí, estoy empanada. Vale, falta Maddox que ahora viene. genial. Somos 7. Faltaría uno más de los que estamos en radio. A ver, de abajo. Hombre, aquí somos 9. Falta gente en radios. Somos 6, ¿no? Ah, espera que a lo mejor. Somos 7 en radio, Galeco. 7 y falta Maddox, ¿Saben dónde anda acá o no está por acá? Ah, se fue. Ah, listo, pues ya mañana hablaré con ella. Morras, Dime, ¿quieren ser dama de corazón. honor? Por supuesto. Ay, qué lindo. Por Saco muchas supuesto. fotitos. Me hace ilusión. Te llevamos. Ya te feliz. llevamos. Galeco no quedan De Walter fiesta. en el almacén, ¿eh? Pero hay que hacer Soltera. entonces despedida. Simón, con morros que se pongan en yo tanga. no tengo. Sí, yo te voy a poner un buen tío Hay que ahí. ver cuántos faltan. Sepa dormir, Te haga un se baile queda con la sexy. pica encima. Ya, bueno, pues ya avisaremos por... Espera, que por la tiene que ley. conseguir para que lo hagas. ¿Qué? Hola. El jefe de la joyería. Al que hace los anillos. Bueno, vamos los 8 que estamos aquí entonces. Mira, pues lo conseguiremos. Falta más. ¿Tú vienes también? A procesar. Vamos. Ay, le tengo que pedir las Somos 8, alianzas. Galeco. Si falta más que fue a lavarse cara. Ah, vale. Sí, falta él. No hace falta, Luca. Somos 8. ¿Estás bien o qué? ¿Tú? ¿Todo bien o qué? Ah, Pues sí, porque a mí me gusta todo. Si es comida me gusta, si se come me gusta. Simón, es carne Me tiene que traer Walter. envuelta en vale, una voy a masa de ver maíz, si solo falta esa. una hoja de Pregunta plátano por radio. Oh, o una hoja de maíz, neta. por qué lo que gustazo. tenga. Y luego va todo hervido, así al vapor. Sabe un pinche rico. Es que la comida me gusta en general. Cámbiale la matrícula al Jugular si quieres. ¿Hay matrículas? No, otra cosa más que hay que pedir. Y no hay Bueno. dinero. Ya, por eso hay que procesar y hay que vender, es lo que hay. Hay que procesar como auténtico hijo de puta. Sí, ¿no? Si Sí, van no a tengo. procesar, Simón. Para procesar. No tengo pipa. Vale. Ah, no pasa nada. Vamos. No, sí. Sí, Ah. pues, solo quiero hacer recuento de las que faltan para ir a buscarlas de una. Ah, vale. De lujo. Yes, Ay, aquí no había hierba también seca. ¿Qué ruido? ¿O no? No quedaba. Pero eso. No hace traigo. falta 10 para que te dé un gramocito. ¿Qué ruido? Ya. Necesito un halcón conmigo. Sí, uno más que vigile. ¿Quién? ¿Algún voluntario Hola. para vigilar? Hola, ¿dónde van a ir? Hola, ¿qué tal? A procesar. ¿Cuántos Yo son? voy de una. Somos ya 8. Joder. Pues vale.
Necesito uno para vigilar. A ver, espera un momento. Somos los 7 que estamos en radio y Maddox, ¿no? Y Maddox, sí. Y de los que estamos aquí, entonces, ¿quién no va más? 2, 4, 6, 8. Aquí estamos 8. Que la chiquilla que tienes a tu izquierda, ¿sabes? Vale. La chiquilla que tienes a tu izquierda no está en radio. Ah, no, sí es cierto, no estoy. Mira, ya está ahí. Claro. Entonces sigue sobrando uno. Mira el coso. Vi un auto. No fui el único, ¿verdad que no? O sea... ¿Murió? Explícame. ¿Qué cojones? No hay puta idea. Lo mato. 2, 4, 6. ¿Qué coño acaba de pasar? Yo pensé que tenía la mano robótica, pero no tanto. Yo creo que tiene la mano robótica, sí. A ver, aquí somos un montón de peña. Solo podemos ir 8 a Pues procesar. los que están Loco, en ¿qué- 8 los en que radio estamos que en se radio vengan ya, para un lado. Galeco? ¿Qué carajo pasó, loco? Me duele todo. Los que vengan a procesar, que se vengan para este lado, a ver. Ir viniendo. Para que necesito venta. Así de fácil, el que venga a vigilar, que se mate conmigo en el sultán. Yo Dos, estoy, pero para que me cuatro, curo que volé. Nosotros 8. Aquí habemos 8, claro. Ya está. Vale, pues ya está. Sobra uno en la radio. Lo que van a vigilar en el sultán. Pues no se me agüite, Simón. Porque yo antes andaba laburando y pues andaba bien pinche aburrida de meter en la radio aunque no andaba ya. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Ya está, ya está. Mientras nos enteremos los que estamos allá. Sí, no, claro. ¿Qué pasó que volé por los cielos, loco? Ni puta idea. Vale, pues a mí me falta pipa, entonces, ¿a quién más? Sí, Vale. claro, esa es la siguiente. Pregunta. a ver si me falta. ¿Quién no tiene pipa? Yo tengo, tranqui. Pues No, creo que acá hay fierro. Sí, ¿verdad? Hijo de puta, loca, casi me mataba, boludo. Coches que vamos. Casi Vamos me a ir dejaste en, parapléjico, boludo. Vi el techo del en coso, está 3 todo bien el coches. techo. 2 para abajo y 1 para arriba. No, otra vez no. Que me curé recién. Pero a ver, decirme cuántas pipas hacen falta para ir a buscarlos. Yo, que no 1, estaba 2 antes. Yo, claro. y qué más. Creo que solo 2. ¿Tenéis todos pipa? Y de los que se quedan aquí, ¿Alguien tiene agua para Echando darme? gasolina con Maddox. ¿Una sola? En él tengo a Tole. Ah, gracias. Mato, ¿tú tienes pistola? O sea que tengo plantando y no tuve tiempo de ir a buscar. Vale, listo. Galeco, solo vale, 2. pero sigue sobrando una persona. Sí, no, pero el de radio no sé quién es el que sobra. A ver, aquí somos Pero 2, no se me 4, agüita. 6, 7. Y allí son 2 más, somos 9. Simón, pero no se agüite, porque neta, si anda bien pinche aburrido el otro vato o anda aburrida la morra, pues que se quede escuchando nomás. Porque yo andaba laburando y yo me metía en radio acá con vosotros, aunque no, No, estuviera dice. nomás por escuchar. No, ¿Cómo? dice que había 2 en el coche que se han ido ya y nosotros aquí somos 7. Entonces somos Claro. Claro, sobra uno. Digo para ir allá ahora a procesar. Alguien tiene que... Me quedo. Como quieras. Está la otra chica también sola. Si alguien se quiere quedar con ella para hacer cosas con ella, para ir a robar. Claro, iros con la hermana del flaco. Claro, vayan vendiendo. Claro, vendiendo o... Bueno, vendiendo. Quedan 8 gramos, no van a vender mucho. Más bien a robar algo. Sí, más bien a robar algo. Sí. Ah, no queda tanto para vender. Ah, ok. Bueno, ¿algún voluntario para quedarse con ella para ir a hacer algún robo? Vale, Para la perfecto. Gigi, No sé ni para quién es, a quién tengo que la decir. Gigi. Allá, la chica que está allá a la derecha. ¿Están, chicos? Grace. Estamos en el barrio. Che, ¿dónde está Maddox, boludo? No mira que se fue y se olvidó de sacarme mi auto, hijo de... No, Mato se fue con el Dobby. ¿Os quedáis vosotras dos entonces? ¿Os apetece ir a robar algo juntas? ¿Con quién? Las dos chicas que estáis aquí. Ah, nosotros dos, nos quedamos tú y yo. Pensaba Eso. que se quedaba un pibe. Lo, Si quieres, lo que prefieras. pedí el que quieras. ¿Sabes qué pasa? Que Yo me, yo, por ejemplo, me yo no sacrifiqué sé... por eso. Qué bueno. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy literalmente pelada. Que necesito hacer algo, la verdad. Claro. Necesito buscar trabajo o hacer algo, bro. Ah, bueno, pues si te apetece darte una vuelta para ir a buscar trabajo, también puedes. Claro. Sí, me quedo yo molestando ahí a ese.
Bueno, vale. Pues nada, vamos nosotros a procesar. No, si no nos quedamos molestando aquí las dos, que no pasa nada tampoco. Vale, cualquier cosa nos decís por radio. Andar con cuidado porque hubo conflicto con los verdes. No, tranquilo, me lo bajo a dos. Vale, ok. Me lo Vamos. bajo a dos, no te preocupes. No pega ni una. Venga. Por la pistola. ¿Cuántas faltan? Dos. Una para mí y otra Voy. para... Vete llevándote al almacén a... Tenéis que ir... No, los bolsillos. Solo los bolsillos. Solo los bolsillos hay. Sí, porque vamos a procesar 6. Vale, ¿con qué coche vamos a procesar? ¿Con un ICI? No, vamos a ir con el Jugular. Y uno más. Jugular y otro más. Sí. Pero ir al almacén a cargar los bolsillos. Vale, listo. Vale, Sí. Jugular, ¿qué Si quieres, coge el Easy y lo llenas y que lo vacíen en los Eso es bolsillos. lo que te iba a decir. Sí, vale. O el tuyo. Es el mío muy monstruo para ir a procesar, no me gusta, tío. La planta es muy bueno, pero para procesar... Pero que no vamos a ir a procesar, que no es para ir a procesar, que es para que vacían los bolsillos ahora aquí. Ah, vale, sí, eso sí, claro. Qué caos, loco. Madre mía, colega, no es tan complicado. Este tiene el maletero lleno. Este tiene el maletero lleno. Madre mía, ves a tener que aprender árabe para que Díselo te a ellos que entienda vayan el vaciando Fade. lo que está en mi coche. ¿Qué hay que hacer? Ya. ¿Qué cojo? Hay que llenarse los bolsillos con la hierba. Vale. Los que vayamos a procesar. A ver, los ¿Tienes que... la mota? Sí, ahí en el coche, en el maletero. Y en el otro creo que también hay en el maletero. Vamos subiendo ¿En modo ese allá? Sí, llenarse los bolsillos todos. Llenarse los ¿Dónde? bolsillos todos. En los coches, en los ¿Acá? maleteros. Sí. Pari, abre el coche que está cerrado, creo. Aquí no hay mucha hierba más, galego, Vale, pues ir a buscar al almacén, llenaros los bolsillos todos. Abra el carro, Yo por me favor. lleno los bolsillos. Todo está limpio, Pues ir al almacén a pillar más. ¿Dónde está el almacén? Que os lleve Fari ahí un momento. Me parece que una quebradura quebró del vámonos. Que se equivocó, te equivocaste en guapa. Yo también quiero. A mí si me siguen yo lo acepto. Pero no sigues también, ¿no? Que sé que os estoy siguiendo a todos. No, no, no. a mí también. Yo acepto. Si me siguen yo los vuelvo a seguir. Yo soy- Muy bien, pibe, ¿cómo te llamas? Sí, Z-I-G-G-I. Pero, ¿y cuándo nos vamos? Sí, a mí también, síganme. Vamos porque me cogiendo llaman por pipas ahí. y las ramas todas.
Ahora ya te sigo, Yuyu, mi niño. Dale, ahí te devuelvo. Fari, mete 20 ramas en un coche que para mí. Vale, tengo el este aquí, te lo meto ahí, ¿vale? Ok. No me seguí, pedazo de gil. ¿Pero por qué no haces eso? ¿Tienen bolsa? No hacen falta. ¿Solo con la rama? Es tarde para... Sí, solo las ramas. Ya es tarde para que el morito se entere. Nah, que va. Así que yo también me pongo tenso. Tengo que relajarme un poco. Para, tóxica. Mi niña, para. para, tóxica. Pará, Cállate, Peita, no te crecer más caretes. tóxico, imbécil. Menos mal que no tiene fierro la Peita. Cállate, no te metas. Yo le digo a mi niña a todo el mundo. Pará. O también pillas. Buah. Boludo, pará. Te tengo para repartir a todos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo anda, guapo? ¿Todo bien? Bien, te churri antes. Juraría que era ella. ¿Quién? ¿Nata? ¿Quién? ¿Nata? ¿Dónde está? Juraría que estaba ahí en el Valhalla antes. Ah, puede ser, no sé. Me pareció verla. Puede ser, puede ser. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me tengo que ir. Ah, Rebeco. sí, en el Vanilla. Sí, claro. Sí, estaba. Es que llevaba el mapa. Bueno, me voy a llevar a este a procesar a ver si sale todo bien. Pero espérate un momento. Bueno, me espérate un seguiste. Sí, te llevo al vanilla. ¿Quién coño? ¿Quién? Valhalla, Pero vamos, Valhalla, ustedes no iban a ir a Valhalla. procesar, coño. ¿Qué coño hacen aquí? Sí, pero estamos esperando a que nos Ay, traigan las perdón. cosas. Ah, coño. Los que venís a procesar, que no vais a vigilar, ¿tenéis los bolsillos llenos de hierba? No, a mí me falta. Yo Vale. tengo. ¿A ti y a quién más? ¿El resto estáis llenos? Simón. ¿Por qué tú Perfecto. dices Calculo sí que y sí. tú vigilas, estúpido? ¿Por qué tú dices que sí y tú vigilas? Dije, che, guacho, boludo. Mirá No que dijiste. acá- Gallego, escúchame, no te lleves todo. Que yo después a la noche me pongo a procesar. Sí, no, sí yo después voy a plantar más, seguramente. Que no estamos produciendo una mierda, ahora se produce menos que antes, por cada rama. El proceso nunca acaba, nunca acaba. ¿En serio? No. ¿No te da 10? No, da menos. Ah. Y hay que ir gramo a gramo, amigo. Ah, Vas a flipar. Sí, ya van las semillas, pero es una liada. Después si andas por ahí con Didi... Fierro y le voy a sacar los verdes. Bueno, Plantamos bastante igual hoy. sí, que lo metisteis todo allí en el almacén, ¿no? Sí. Pero aún Algunos así eso... sacamos las semillas y otros, y Peyton creo que como no tenía, o sea, como estaba sola, Ah, vale. sacó las ramas. Sí, pero madre mía, ¿cuántas? ¿Qué hago? Sí, no, es una locura. Deberíamos de estar plantando pero unas también me 4 o 5 veces más. ¿Me pongo musiquita? Claro, te chill. ¿Viste Gallego lo que me compré? Anda, es tuyo, no sabía, coño. Está guapo. Italy. Está guapo. Sí, sí. Pero, que se lo compró, pero vamos a ver, aquí la gente es millonaria, por lo que veo. Sí, menos nosotras que somos unas putas pobres. Sí, somos unos pedazos de putas pobres, efectivamente. Faltan otras 20. Tú tampoco tienes, ¿no? No, yo no. Vale, vaciamos este. Motos, la verdad. Yo tengo una bici. Pero sí, no tengo ni carro, la verdad. Yo solamente me lo compré para correr. Oye, la bici poco se habla, que están de puta madre. Así las que saltan, bro. La concha de tu madre. Reforro. Acuerda, la puta que te parió. Eso te pasa por haberme dicho volar a mí. Ey, yo. Oye, ¿y a mí no me dejéis? Espera. Coño. Ah, vale. Aquí, ¿no? Nosotros. Sí, sube. Vale. El Fari y el otro chico van en el Easy. Perfecto. No, venir en este coche. Che, no me seguiste en esta pig, loco. Dale. A mí tampoco. Estamos yendo para arriba. Vamos despacio que nos tiene que coger el Fari, que aún está en el almacén.
Que vamos subiendo, pero despacio, que falta el Fari. Pues eso no es ir pinche lento. Fari, ¿cómo vas? Acá. Ah, le acabo de dar la rama. Voy a llenarme yo otra vez y nos vamos. Vale. Darle delante y mirar que no haya coches por las montañas. Vamos entrando nosotros, ya vamos procesando y listo. Sí, a saco. Galego, ¿qué subo con hélice? Sí, claro, tira directo para arriba ya. Me tiene que dar la pistola, ¿eh? Están en la guantera del yugular. Cuando lleguéis, las cogéis. Listo. Puedes cogerla ya de ahí, Vale, Python. lo cojo. Lo que tengo que dejar algo, pero no me queda hueco. Sí, déjalo con el helicóptero, no pasa nada. Dejo una de esto hierro. ¿Qué tenemos que agarrar? Nada, era una pipa que ellos no tenían. Ah, Tú tienes, ¿no? Simón. Vale, perfecto. Cone anda con Tai. ¿Cómo con Tai? La madre que lo parió. Bueno, son amigos. A ver, imagino que habrá hablado con ella. Yo creo que se va a complicar esa relación, ese trío amoroso que tiene. Se le va a complicar la cosa, ¿eh? Ya verás. ¿Y solo movemos hierba o movemos alguna mierda más? Pues de momento, hierba. Vale. En un futuro, no dentro de mucho, porque creo que igual la semana que viene o así, igual nos llega algo. Vale. Algo nuevo. De hecho, tenemos materiales ahí para fabricar algo, pero aún no sabemos ni cómo ni dónde. Vale. Pero bueno, ahora estamos muy fuertes. Ahora mismo con todos los que somos, yo creo que pocos nos pueden plantar cara. Lo que sí que tenemos que, ahora en cuanto la gente empecéis a aprender a plantar y esas cosas. Galego, voy a parar un momento en gasolinera al lado de Megamall, que no tenemos gasolina, ¿vale? Vale. En cuanto la peña empiece a plantar y tal, hay que aumentar la producción. Necesitamos fabricar mínimo 3-4 kilos al día. Pero eso es una locura. Sí, bueno, pero entre todos los que somos tampoco es tanto, ¿eh? Sí. Estábamos haciendo nosotros casi 2 kilos al día, siendo poquísimos. Ya, yo es que suelo despertar tarde. Ah, no pasa nada. Luego me quedo tarde, pero... Si al final, por ejemplo, para plantar no hace falta que haya mucha gente, ¿sabes? Te vas de chill, por ahí, coges unas semilletas, tranquilamente. Sí. ¿Está todo bien por ahí, desde arriba? A ir, pero es que mira, me he enganchado ahora una serie y también la quería ver y he dicho, buah, me voy a ver la serie. Sí, La plantaré mañana. pues claro, no pasa nada. No hay coche, brother, ni nada. Nada, no hay nada. ¿Libre? Sí, Limpio. estamos dentro. Primero secamos y después
lo siguiente. Después empaquetamos. Ah, primero se seca. Sí. Primero se procesa la rama para secarla y después la empaquetamos. Paquete. Y hay que empaquetarlo gramo a gramo. Esto es una locura, ¿eh? Música. Yo todavía no sé nada. Me iba a contar cotilleo cuando llegaron los del coche verde. Claro. 300, me da 10 cada una. 100 cada una. Son 10 cada una. Es lo mismo de antes, sí. Lo que pasa es que creo que las que no se recogen al 100% dan menos. Pues de momento van bien. ¿Para qué servirán las malditas tijeras? No tengo ni idea, tío. Para algo tienen que valer, ¿eh? Me tienen rayado, ¿eh? El coche que va a entrar somos nosotros, ¿vale? Vale. No probé hoy. Probaré después. A mí ayer no me dejó abrirlo. No sé, no creo que sea cada día eso. El flaco dijo que era cada día, pero no. Rítense unos chistes. Sí. Mi humor es muy malo. Pues mira, a mí me funan de acá. Va una canica y vuelca. No mames. Pero sí que es pinche funable. Es malo. Pero malo con ganas, eh. Va un caracol y derrapa. Tengo un humor de mierda. Lo mío es fumar porros. Me voy a poner aquí al lado porque si no... Ya he intentado ahora dejar de... Hostia, hermano, perdón. Hola, me lleva galleta. Sí, no sé, es raro. Ya los conté a propósito, joder. Chistes malos. De la colección de chistes malos. La piel. Vale, no empujes, tío. Van dos y se cae el del medio, claro. Son los chistes que molan. ¿No hay más? No, lo que tenemos encima. Ah, vale. Oye, Peito, ¿por qué vas sin máscara? Con 20. Hostia, 20 hostia, la por puta 6. parra, tío. Son casi 2 Las kilos, cosas me las tenéis que decir, que yo me emparo. Soy una fumada de la vida, ¿sabes? Sí. Soy así de chula. El otro día me pasó cuando fui a robar una casa. ¡Vamos bien! Sí, a veces Llegaba pasa. la poli y yo, mierda. Aquí no pasa nada, pero oye, ¿cómo te llega la policía? Ya. Como si no me conociesen. A ver, casi, ¿sabes? No pasó, pero casi. Morra, ¿usted cuánto mide? ¿Yo? Simón. 1,53. Ah, listo, entonces no puedo contar el chiste. Hostia, eres más pequeña que un minion, brother. Claro, soy pequeñita, soy bajita. Joder, mi ex me dio 1,49, no os ¿Ustedes saben metáis. por qué las personas bajitas siempre andan tristes? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no alcanzan la felicidad. ¡Hija de puta! Ya le dije. Yo, Sí, es la tía más feliz que a mí conozco. la felicidad es como una bolsita de estas que pesa 1 gramo, ¿sabes?
No mames. Sí. Es duro eso. Nada, es broma. Pero yo con un porrito y una cervecita soy feliz. ¿me Con entiendes? una mano. Claro. ¿Sabían que Porrito, cervecita, compañía, ¿para qué más? ¿Sabían que en la Universidad de Oxford, a partir de sobre la serrana, ¿Cómo? que en la Universidad de Oxford crearon un Madre mía. para la regeneración de la piel? Sí, lo que tú quieras. No voy a escuchar una mierda. No, te digo una cosa, es que como estamos tan concentrados en hacer la bolsa, nos callamos sin entrarnos. Claro. Ah, listo. Pura pinche concentración, bro. Pues neta, Simón, porque no puedo poner mi corrido hasta acá. Árabe. No lo ve. Yo. A ver. Tener dos coches atrás, tío. Pendejo. Ahora que... Venga. Te pones tenso. Hola, que ganas de escucharla de con un porrito. La mano, yo No sono viu gente tocado a Joder, está rayada. Sí. Es una especie de bucaque raro. Era el galego. Claro. No mames. Ah, pues. Cántatela, ¿no, Gallego? Demasiado concentrado. Claro. Joder, bro. Me cago en Dios. Yo te hago los cones, sí, sí. Nada. Ahora mismo no puedo, si no le voy a meter gramos de masa a esta mierda. ¿Cuánto vamos a sacar de aquí? A ver, déjame pensar. Esto es 40, 60, una 80. niña 100, 120. Qué guay, 120, pues lo mismo de ayer, un kilillo. Yo la quiero mucho a ella, pero aquí me quiere a mí. Árabe. Ya terminé con la rama, ahora empiezo a empaquetar o... Sí, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí abajo todo bien, ¿no? Y cuando termine, Sí. avisad para daros de los temas. Ok. Para terminar antes. Que yo quiera, que yo quiera, que yo quiera. ¿Qué onda? Hola. ¿Sabes si están tirando carreras? Ni puta idea. Tan, tan, tara, tan, tan, tarara, tan, tan, tara, tan. Ver de ti, no sé qué haces aquí. Madre mía. ¿Cómo estará el gordito? No sé, la verdad que no lo sé, está en el hospital estable, pero casi se lo cargan. Cuida donde toca, no me toque el culo, Un poquito, perdón. Estaré. Joder, ¿no te gusta que te toquen el culo? Qué exquisito, ¿no? No me gustan los culos.
A mí tampoco, por eso te digo. Anotado. Espacio en vital, porfa. No, yo he dicho que... ¿A qué has dicho qué? Que me gustan los culos. No hay nada más rico que comerse un buen culo. Ah, no creo que te guste el mío, está duro como piedra. No, y además lleno de pelos, No, déjame. yo tengo uno que... Está trabajado, dijo. Es mi... No te pongas nervioso. Madre mía, gramo a gramo. Para terminar todo. Yo voy a hacer callo en los dedos con esta mierda, eh. Llevo la mitad. Galego, acabo de caer en una cosa. ¿Sabes por qué ayer sobraron 8? ¿Por qué? Porque por el culo de las 8. No. Porque como la planta estaba puesta, no le pudimos sacar todos los cogollos. Claro. Yo tengo 5 que me van a sobrar. Las tengo que te has regalado, brother. Bueno, te la estoy poniendo a huevo. 8, 5. Por el culo de la Inco. Por el culo se la Encima de hinco. la trenco. Bueno. Gallego, bajes un momento a la frecuencia 6. Voy. Está guay. Dime. ¿Y qué le iba a decir? Dejé la tablet antes para el tiroteo y no la puedo volver a utilizar. Sí, claro. Tienes que tener el pen. Tengo el pen encima, pero ¿qué hago? ¿Utilizo el pen otra vez? No, con el pen encima abres la tablet. Pues no me deja. Pues intenta usar el pen, pero a ver, asegúrate de que sea tu tablet y tu pen. Claro, es que me da a mí que estuvieron tocando y... Pues es que eso es una liada. Esas cosas es mejor tenerlas más a mano, ¿sabes? Ya, pero es que no quiere llevarlo porque estábamos en el tiroteo y lo dejé apartado, lo dejé solo, literalmente, y me juntaron las tablets y Ya. el pen. Cuando sea así, no te rayes, que eso no te lo va a quitar nadie. Pero... Listo, lo tengo la tablet y el pen. Vale, perfecto. Gracias. Es una locura, colega. Será con odio. Que vamos a sacar ni un kilo, ya verás. Un kilito escaso. Se ha acabado. Ole, qué máquina. ¿Cómo que ya ha acabado? Uy, pero ¿cuánto tenía? Pues todo lleno. Pues ¿Qué va, a la velocidad de la luz? Tengo 110. Toma. Que no te va No, a la cansar. Toma. La peita va a la velocidad de la luz. Sí, le da las manos que no veas, ¿eh? Ahí tienes 1000. Joder. Ay, perdón. Claro. Toma, no te vas a terminar la primera.
Joder, colega. A ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que nos vamos a mirar. A ver, no tiene mucha complicación, Chuchu. Es fácil. Sí. Lo que es un coñazo, colega. Sí, es fácil, es fácil. Así que era más complicado. Tiempo lo que nos lleva, pero bueno. Sí, es un poco paja, pero bueno. Pues todo terreno me ha hecho mi infancia. Y arriba los corazones, dones. Cuando marea fluye por tus pones el playlist, escuchas nuestras canciones. 995 y opiniones. Sé que un suicida es un cobarde, pero no un acobardado. Yo soy un suicida, pero estoy casi curado. Hoy he visto a rappers en Mamá. ¿Dónde está la polla? Para. 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 Pues claro que no me molesta. Yo también termino ya. Vale. ¿Qué dices que has terminado? Sí. Algunos dale. No te preocupes, yo utilizo la del español. Pero bueno, no. A ver, yo tengo 590 todavía. ¿Cómo? Ya está terminando. Ven, corre. Que no te voy a dar todo, pero... Sí, yo tengo como 900 todavía. Sí, ahora cuando termine alguno se lo le da la mitad. Simón, démelo a mí. Ahí te paso. Una vueltecita más buena, ¿no? No sé para qué pegó la vuelta. Nomás era para verle el... Un momento. ¿Qué? Hola, la morra. ¿Cómo que no? ¿Qué morra, Junior? Aquí no hablo ninguna. No, le juro que acabo de escuchar a una morra decir que nos iban a dar el carro. Ah, pues No, si te no. regalo que me lo den a mí. Creo que está completamente drogado. Madre mía, es que la mota que vendemos es buena calidad. Yo me enojé y me puse a hacer en la otra mesa. Ya veo, ya. Nada, todo lo tuyo. Perfecto. Y te apura Gerardo, ¿eh? ¿Cómo vais? Toma, te doy yo. Sí, yo le di la mitad a ellos. No, yo estoy terminando ya, ¿eh? Ahí tienes. No, yo he terminado ya. Mira por ahí fuera. Ahí
Mientras tanto. Que te dé alguien la mitad de lo que le quede. Terminamos más rápido. El que más tenga, que me dé. Ya. Ahí te paso si querés, yo tengo 300 y pico. No, dame 100 y pico. Vale, ahí te paso. Sí, no te preocupes. Creo que tenía los bolsillos muy vacíos para cargar cosas yo porque traje un montón entonces. Llegó a tocar el culo, Sí. Caleco, deja de meter mano, que eso no son cabras. No. Es tu puta madre. A ver, ¿y la ramita que yo dejaré en el coche? Eso le cojo yo. Vale, vale. Pues dejo esto en el... Déjalo en la guantera, yúgula. Los que estaban vigilando se deben haber dormido allá arriba. ¿Alguien me quiere dar? Seguro. A ver, espera, te digo cuánto tengo yo. No, a mí me queda muy poco. Vale. No tiene mucho. ¿Cómo estás, tu reina? Me quedan 117. Va, si se hace nada. Nada, no hacemos nada. Lo que Aquí ya estamos terminando, ¿eh? Ya nos vamos. No, pero di. Trocar en autopista. Ah, que hay coches en autopista. No, pero me refiero que parecía que veníamos acá. Vale, no, ya vamos a salir ya. Dale con 2 minutos y nos vamos, Bueno, buen procesado. Sacaremos un kilito, ¿eh? Una liada esto. Para producir mucho es una burrada. Llevamos aquí media hora, ¿eh? Procesando 6 personas, ¿eh? A nadie... ¿Cómo? No, nada. Yo todavía no he terminado, Iba a decir que si a alguien le había sobrado algo de seca. No, a mí no. A mí tampoco. ¿Cuánto te queda, brother? Me quedan 3. Ah, vale. Dejar ahí en la guantera todo. Nomás me faltan 3. Ah, toma. ¿Cuánto le sobra? 4, mira. Que no me tiembla la mano si tengo que empuñar Llenar un micro y poneros de mierda de grasa hasta el puto culo. Hoy es el día del drama. Esperemos que se haya acabado el drama ya, ¿eh? Yo no quiero más drama. Dejo aquí lo mío, ¿vale, Galego? Vale. A mí me ha sobrado una María Seca. Dejamos la moto acá en... La guantera, ¿no? Sí, dejarla ahí en la guantera. Salimos. Salimos. Claro, ahora tengo que hablar con Cone. Una poca de mota para mañana vender. Sí, claro, no creo que se vaya a vender toda hoy, ¿eh? Galego, ¿cuánto hay allí de María?
Pues mota no sé. Ayer había un pinche montón de mota y yo pues cuando me quise poner a vender mota Claro. no había. No, pero es que era muy poca. 1 kilo la vendemos volando. Por eso tenemos... Falta un coche, ¿no? Ahí viene, viene. Ya estamos. Aquí hay 820. ¿Cuánto? 820. Vale, pues aquí hay 90, hay cerca de 1 kilo. Claro, ya. Lo que había calculado está bien. Pero necesitamos hacer esto 3 o 4 veces. Esto que acabamos de hacer deberíamos hacerlo mínimo 3 veces al día. A ver, que hemos tardado entre poco y nada, ¿sabes? Sí, no, ahí que estuvimos media hora. Claro, también te digo de que no nos ha venido nadie. ¿Sabes? Entonces no hemos gastado tiempo en nada. Ha sido Claro, llegar claro. y pum. Claro, claro. Pero a estas horas de la noche, que son las... No, que va, que va. Si esta ciudad es muy nocturna, ¿eh? Es muy... Hay mucha actividad a esta hora. Mira, delante. Igual no sé qué hablan de ¿el coche nocturna que cuando va son delante tuya pinches blanco? horas. Eso es un import, creo. Tiramos por la de abajo, ¿no? Galego, ¿cómo es posible que Lizzie te saque ventaja yugular? Porque aquí el yugular no estamos. Porque somos 4. Claro. No, el Easy no va mal, ¿eh? Es el Easy Rally. ¿Qué cojones hay, man? Se puede quedar mito. Claro. Lo que pasa es que aquí también somos 4, ahí son 2. Sí. Le cierro. Ahí viene, ya no. Recto. Pero se figura. La de esquivar no se sabe, y la de frenar tampoco. Y ahí en la siguiente a la derecha. Oye, es que por aquí no he venido de nunca. Ahora la siguiente a la derecha y ya vas todo recto. Aquí a la derecha. Y todo recto ya llegas al barrio justo. Vale. Pero por aquí no voy a venir. Yo prefiero venir por aquí, así te ahorras cruzar por comisaría y por ahí. Vamos, a ver. Ya, pues, justo en comisaría de escuchar una sirena. Ahí estamos. Algún día Acaba de tendré salir un una carro C6 así. por aquí por el barrio, pues de mí. Sí, una color azul, moral, ¿no era? Pasó de largo, sí. ¿Salió todo bien, muchacho? Sí, maravilla. Me pegaron un tiro en el pecho, Lucas. Bueno, amigo, ¿por qué no te morís de una vez? Para pedazo de gil. ¿A quién le doy las cosas o la guardo acá en el armario? Guárdalo. Sí, mismo. Qué flow que manejar, manito guacho. ¿Esto la María Galego? Sí. Ah, yo tengo aquí 90. Sí que voy es a guardar las pipas, no vamos a ir a procesar ahora. Sí, claro. Ahí guardé la pipa. Pues luego quedan familia, morra. Dejar Quedan mis primos en Monterrey. las pipas en el armario. No, ¿quién fue? Dejarlas. Pegó un saltito, Peito. Ya está la mía, Galego. Vale, vamos. Y ahora podéis hacer lo que queráis. Si os apetece robar, vender o lo que os apetezca.
Follar, pero no puedo. Nah, hasta que te cases te jodes. Por eso al final se casa tan pronto, ¿eh? Al Claro, final, así de hombre. listos. Leito. Listo. Ahora sabes lo que toca. Sí está. ¿Sabes lo que toca ahora? A poner una bomba en el barrio fuerte. Listo, vayamos. Faltan los tíos de chalecos, loco. Es que no quiero ponerle bomba, pero vamos a estarnos tranquilos ahora mismo. Nel, la última vez que usted puso una bomba en algún sitio murieron muchos vatos y se fueron a la verga. Hágalo otra vez. Hermano. Y Quítese de la cara, bueno. pendejo. Salieron muchas vallas volando, ¿eh? Simón. Las Sí, pipas sí, las voy a sí. meter en el otro armario. Las meto en mi maletero. Dos, 4, 6. De aquí, ¿quién más tiene? ¿Quién más tiene pipa por aquí? La diferencia entre una paloma Meterlas y allí en el una armario. Que la paloma volantera. Claro. Y ahora darle caña a lo que queráis. Galego, yo te voy a decir una cosa. Ya. Yo dejaría 8 vueltas ahí por si vuelven los verdes, Los voy a tener yo aquí a mano. Voy a estar aquí. Voy a estar un rato ahí en mi No, terraza. pero me refiero antes de que te vayas a dormir, ¿eh? Que no me voy a ir a dormir aún ahora. Vente, corre. No, ahora no, te estoy diciendo antes de que te Que vayas. sí, hombre, que sí. Que ahí no van a quedar. Yo hago lo que dijo el flaco. Dijo que no quedasen ahí, no quedan ahí. Ah, bueno, pues entonces ya está. Si te digo ese flaco, ya está. ¿Dónde? Vení, guacha, otra. Baby, te quiero. Págame. Ah, ¿que vas para la terraza? ¿Hay alguien? Sí. ¿Tacones allí? Ah, voy para allá. Bueno, de hecho me voy a quedar yo con una en la mano. Por si viniesen por ahí. Que no creo, pero bueno. Güey. Loco, date quieto, loco, relaja. Ah, está el flaco por ahí, bueno. Sí, tremendo copete. ¿Qué tal? Tenés Acá el que copete estamos. bien peinado. Sí. Acabo de llegar. Hola, yo. ¿Cómo estamos? Y acá estamos. Ya veo. No se puede. ¿Y eso? Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Por eso estás triste. Sí. Bueno, Bastante triste. pues anímate, no pienses en cosas malas nunca. No, por eso vine acá. Claro. ¿Y tú qué, Cone? ¿Cómo estás? Pues nada, bien, la verdad. Pues nada, bien. Ha sido un día de mucho, que he trabajado bastante. Yo te pongo. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? A ver, cuéntame. Ahora, ¿no? Bueno, Sorpréndeme. hemos estado el flaco y yo vendiendo. Bájale un poco el volumen, Fari. Hemos estado... Pues está bajado, ¿eh? Hemos estado el flaco y yo vendiendo mucho. Míralo, si quieres verlo apuntado. Nada, en medio de la calle. Ajá. Tarado. Vamos, ya te digo, más de 300. Y luego, bueno, hemos tenido problemas, ya lo sabes. Vale, perfecto, bueno, está bien. No, tío, para espiar. Ni para espiar. Y se han empezado a subir el tono y bueno, el flaco y yo pues nos hemos acabado. Espera, es que no escucho nada, macho.
la camiseta? Sí, esa camiseta es la de la jefa, no es la de Cone. Sí. La K es de K, no es de Cone. Es la de Cone y la corona. Pero si yo estaba cuando te hiciste ese look, yo te di el sí. Claro. Igual es la K de las cartas, ¿eh? Ya, pero no, déjame hacerme ilusiones. Vale. Puede ser la K de... ¿Qué es esa gorra y santejos de mierda? ¿Qué pasa? No me gusta. ¿Así mejor? Sí, mucho mejor. Dejemos trenzas. Ya, es que vengo de un medio del monte y, ¿sabes? Para que no se me enreden las trenzas en el medio de las hierbas, pues tengo que ponerme una gorra. Tengo que matar hoy, boludo. La concha de tu madre. Sos muy larga, por eso. Claro. Ya me entiendes. Te entiendo. ¿Me entiendes o no me entiendes? Te entiendo, neno. ¿Y tú, Cone, me entiendes o no me entiendes? ¿Te entiende? Sí, entiende. ¿Y por qué estás enfadado tú? No estoy Yo, enfadado. yo también me sé cruzar de brazos, ¿eh? Estamos todos enfadados, ¿eh? No, enfadado no soy. Mira, el moro también está estoy ya. enfadado. Fumaros un porro y relajaros. Sí, me lo merezco, la verdad. La metéis, la sacá, la metéis. la Ahí sacá. está. Qué dolor de cabeza con la radio, madre mía. Bájale el volumen. Yo me cambié de frecuencia. No, yo me he quitado directamente. Bueno, pues eso no es la solución, bajarle el volumen. Si pasa cualquier cosa, no os entráis. Oye, si pero está por flaco. eso Flaco yo- no se iba a dormir, si está flaco. Madre que lo parió. Esto es vida, troncos. Alegrar esas caras, venga. Madre mía, se supone que hay que olvidar los problemas. Hablen conmigo, cuéntenme, por favor, venga. Estoy quiste. ¿Has quiste? ¿Estás quiste? Corra. Estate tranquila, chueca. La chueca. A la chica la ha llamado. Sí, soy la chueca. No os metáis con Gwen porque os tengo que pegar al final. La chueca es mi apodo, gallego. Si yo no me he metido con ella, Ay, gilipollas. ¿por qué apodo tuyo la choca? Porque camino chueco, desde chiquita. Ah, vale. Yo sé por qué digo lo de meterse contigo. Porque el Fari lo dijo con esas intenciones. No, ¿qué coño? Yo estuve preguntando por qué coño le dices la choca. Claro, no, vos podés decirme la chueca también, Fari. Ah, no, tú serás buen. Para mí. Yo también la No, llamo decime Gwen. chueca. Dígame chueca. La choca. Es que a mí me cuesta mucho porque siempre que me presento como Gwen. Y si yo quiero instalar el apodo, tengo que presentarme como la chueca. Claro. Y no me sale. Yo no te conocí ni por Gwen ni por la Chueca, ¿te acuerdas? Claro. Porcelina. Lina, efectivamente. Cookie. Sí. Vos sí me conociste a mí. Este tiene una memoria de mierda que no se acuerda de nada. Tú estuviste saliendo con Ju. Ah, es cierto que se llamaba ya me había olvidado. Lo recordás como el galleta. No como ¿Dónde se metería la Ju el cabrón? Y no sé, debe estar. No sé, debe estar metido en cosas raras, algo seguro. Ese, seguro. Yo estoy por aquí, por el barrio. Si necesitáis cualquier cosa, avisarme. Al Domi, tío, no se le escucha una puta mierda, colega. ¿Qué va? Parece que le sale voz del ojete. Bueno, las voces que salen del ojete son Como muy si tuviera diferentes. las cuerdas vocales del ojete, ¿no? Una guitarra, eso. ¿Qué? ¿Cómo va el dibujo ese? No empecé todavía. Joder. No, hombre, claro, es que... No le salen bien las cosas. No, es que para dibujar semejante aparato, pues claro, Sí, necesitas tengo tiempo. es que se me gastaron ya 10 lápices. Claro, te Tengo que entiendo. comprar más lápices. No, es un chiste, solo se me gastaron 5. Joder.
Si me dejaste las marcas por el pasillo de la casa. No, ¿Puede no ser tan exagerado? aparte él no vio nada. ¿Qué dice? No sabe. Yo vi las marcas que quedaron de ahí de arrastrar. Yo quiero ver ese dibujo, ¿eh? Eso ya veremos si ves el dibujo. Tener cuidado con la carretera, ¿eh? Tener un ojo abierto siempre. ¿Por qué lo dice, Gallego? Pues porque va a ser. ¿Qué estuvisteis haciendo por la tarde? Ah, ya. Ah, ¿qué pasa? Nada, Fari, nada, Fari. Sí. Sí que me he enterado, Fari. gilipollas. Ya Bueno, veo lo que me eso queréis es. para repetirme las cosas. El día que me quede sordo, os vaya a cagar. ¿Vos de dónde sos, Fari? Ah, yo de Marruecos. Bueno, vámonos, coño, ¿qué? Caballo, maná, ¿qué te pasa? Mataron a otro tipo aquí, mataron a ¿Cómo otro que tipo. mataron a otro tipo? ¿Cómo que mataron a otro tipo? Cachealo, si tiene arma. La policía. Ay, Dios. Qué día más duro hoy, ¿eh? Mucho trabajo. Bastante, sí. Bueno. En realidad, no. Quizás por eso, por lo que estoy cansado. Porque se trabaja puede poco. ser. Por mí, perfecto. Pero bueno. Cada día estoy más cansado de trabajar, la verdad. Ya que la gente no me hace caso, pues paso de que me llamen tóxico y esas mierdas. Así que Ah, tú Cada eres uno- putero. Tú no eres tóxico, tú eres putero. cada uno que trabaje lo que quiera. Cállate, imbécil. ¿Putero? ¿Vos decís? Ahora estás pundimuk. Para mí no es putero, para mí es tóxico. Claro, pero tóxico sano. No, imposible ser tóxico sano. No, tóxico sano. Ya te lo expliqué. Tóxico liante. Eso es. Ya te expliqué lo que soy. Mi función es ver el mundo arder. Sí, un putero. Sí, pues a mí no me toca los No, cojones, pero Gallego. putero no es que Que te calles, imbécil. ¿Me lo dices a mí, gilipollas? No, se lo digo al moro este. Bueno, No soy pelea. tú niégalo, pero el día que me toque los huevos, lo mismo te pongo bomba. Que te calles, que lo único que sabes hacer son bombas de humo. El ambiente está un poco hostil acá, siento que hay una tensión en el aire. ¿Qué va? Debería empezar, digo, ¿Qué vas a decir, güey? que debería empezarse para romper la tensión. Yo no me acerco a un hombre. No lo dije por vos, lo dije por ellos dos. Escone, Galego quiere que su espalda le huela a tu pecho. ¿Cómo? Mira cómo no ha abierto la boca. Eso es porque sí. ¿Qué decías tú, Cone? ¿Qué me decías? ¿De qué? No sé, ¿qué me dijiste? No, porque pensaba que me estaba faltando el respeto a mí. Si es al moro, me da igual. Me dijiste, a mí no me toquen los huevos, no sé qué. Sí, porque has dicho cosas feas y se lo estaba diciendo al moro y pensaba que era a mí. No, yo solo dije que me gusta ver el mundo arder. Ah. A mí mientras no me afecte. Claro. Bueno, y si te afecta, te jodes. Bueno, pues te meto una hostia. O dos. O dos. Igual con una no llega, ¿sabes? Suave. Eso, dale ahí, Fari. Endrójate todo. ¿Tenéis eso, hambre? Yo un poco de sed. De momento estoy bien.
A ti no te doy, Fari. ¿Tú pudiste comprar o no compraste? ¿Por qué no compraste cuando fuimos al Valhalla? Mira qué careto tiene. ¿Esto qué coño es de fresa virgen? No, ya, aún te quejarás. Vete a tomar por el culo, chaval. Ah, no, yo estoy preguntando qué coño es. Yo no queja. Vamos Yo coordinados, pregunto. Sí. Sí. Es verdad. Para otras cosas no podéis ir tan coordinados, ¿vale? Ah, es verdad que sois amigos, perdón. A la próxima te pego un puñetazo, Gallego, que no Sí, tengo y paciencia otro. hoy. Es cierto que sois amigos. Ay, Dios. Que estás medio de madera hoy, ¿no? Estoy medio tieso, ¿vale? Déjame. Tengo agujetas en las piernas. Mira Fari, cómo descansa. Shh, Mira, mira, mira. dejarlo dormir. Más fumado que Dios. Fumado, drogado, bueno, un poco de todo. El gallego se porta muy mal, Sí, Sí, me merezco unos azotes. ¿Quién me los quiere dar? El Farid. yo, pero con un cuchillo si quieres. Vale. Y en el abdomen. No, en el abdomen no. Que ya vi lo que eres capaz de hacer. Y si así, te voy a hacer un junior. No, por favor. No me lo harías. Sabes que yo te quiero. Te trato bien. Sí, es verdad. Pero mi ropa es como, es ropa de deprimida. Sí, la verdad que... Negra y no tiene estilo. Es ropa básica. Neutra. Como la voz de Connie. ¿Quién? Como la voz de Connie. Neutra. Claro. ¿La mía? Claro. Vale, gracias. No, pero la que sé es... La tuya es de porrero, Galeco. Sí, de Yonki. Ah, qué lindos adjetivos que te dan. Putero, porrero. Aquí de... Así me La quieren. mía es de camionero. No, No creo, no. no. La tuya es de un camionero cuando le aprietan los huevos. Puede ser, sí. Oye. Bueno, Uy. Salió el Cebú, ¿no? Un poco. sí. Si quieres cambiarte de ropa, te dejaste algo de ropa el otro día ahí en el armario. ¿Yo? ¿Perdón? Claro. ¿Qué? El otro día le dejé cambiarse ahí. Sabes que yo en mi casa no la uso. Se ponga celoso. Uy, No, no me mires así, que no pasa nada. la miradita. No sé qué mal pensado, colega. Tú también te cambiaste ahí, estuviste en pelotas en mi puta casa. Y ella no está celosa. Es que tócate los huevos. A ver. Le dejo la casa todo, adiós. Por ahí, ojo que también hay ropa de tu prima, Cone. Pues puede ser. No, que ya no creo que se haga eso, ¿no? Como mucho estarán los gallumbos del guarro este. Sí, me deja yo los gallumbos en tu puta casa. Seguro. No tengo yo nada mejor que hacer. Está picado. No me habéis visto Picado, cabreado, sí. por lo que parece. No, cabreado no, picado. Necesito que estés contento, estoy triste. Necesito que estés bien. Perdón, es que el gallego me amarga a veces. No, ¿Pero qué dije yo ahora? Lo hace a propósito, le gusta molestar. Mentira, no dije nada que moleste, ¿vale? Pero molestar en el sentido de broma, a eso me voy. Que No, es el
¿Cómo le decían al Joker? No dije broma. El bromas. Que no dije broma ninguna, que en realidad tienes ropa ahí del otro día. Sí, de hecho me voy a cambiar. Espera que te abro. No tendrá llave ya, ¿no, Gallo? Puede ser. Si tú me lo pides, Cone. Ahora. Listo. Tío, ¿no confías en mí o qué? ¿De qué vas? Monte de mierda. Mira que no confiar en mí. Qué cabrón. Ah, que no me hablas ahora. Bah. Uno yonki perdido, el otro no me habla. Bueno, pues nada. ¿Qué pasó? A mí no me llames yonki que te reviento. Que te calles, hombre, que estoy hablando por radio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está la poli dentro del barrio? Llego. ¿Qué? Segundo he quedado, hermano, y no he quedado primero porque me fui a la dimensión. Está la poli dentro del barrio. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué cojones? No, fue una persecución. No, que no iba persiguiendo a nadie. Entró por aquí con las sirenas y como si nada. Y se piró. Nosotros no estamos ahí. Se piró. Ah. You know, Semo. I gotta get out of South Los Santos. Ha entrado policía al barrio. Ya está. Ya los eché. Me vieron y echaron a correr. Que sí, Gallego, que sí. Ahora me hablas. Dios. Esa forma de bailar me recuerda a mi ex. ¿Cuál está? Sí. Galego, esto te pasa por gilipollas. Mejor voy a bailar así, mira. Ah, así sí. Cone, ¿me hablas? Farid, ¿qué tal el día? Cone. Háblame, ¿qué te cuesta? Muy bien, la verdad. Me alegro, mi hermano, me alegro. Ahora me toca sentarme aquí, ponerme un puro como rey. Que te aproveche, brother. Mira que buen puro, ¿eh? Dime, Gañero. ¿Gañero? ¿Qué dices, coñe? Coñe. Eso es lo que le tiene que dar, Cone, un latigazo. Nada, buen, ni puto caso. Mi hermano ya no me quiere. ¿Por qué? Yo qué sé. No se peleen, tontos. Y yo no me estoy peleando, si yo le hablo, es él el que no me habla. Solo porque dije que tenía ropa tuya en mi casa. ¿Es motivo ese para enfadarse? Explícamelo tú. Lo siento, me he puesto un poco tóxico. Pido perdón. Pido perdón. No me acuerdo cómo seguía la canción. Nah, son bonitas. Me dieron ganas de hambre. Que comérmelas. Son buenas. ¿Te dan hambre? Sí. Joder. ¿Qué decías, flaco? Entonces, ¿quedaste segundo? Ah, que se movió. Flaco, ¿qué decías? ¿Que quedaste segundo en una carrera? Sí, porque me fui a la quinta dimensión. Ah, bueno. ¿Va bien el coche ese entonces o qué? Sí, hermano, iba primero todo el rato. De locos.
Aprovecha mientras puedas, pero sabes que rápidamente van a aparecer coches de esos, ¿no? No, sí, es mejor que el mío. El Obey, ese White Armor, ese es el mejor carro que hay. Amigo. Los que llevan platino de vendetta. Albama. Vale. Estoy aquí con el Are, la Sofía. Joder, el moro dice 2 palabras cada 10 minutos. ¿En dónde? Impresionante. Herrera, ¿te quiere venir? No, que va, estoy aquí en la terraza con Connie, con el Fari y con Gwen. De chill. Si tú, gallego, no trabajas. No, yo ascendí. Yo ascendí a su jefe, amigo. Mi trabajo ya no es trabajar, es haceros trabajar. No, a mí déjame tranquilo. ¿De verdad? Wow. Claro. Felicitaciones. Conan tiene mejor rango que tú, es OG de la tribu. Sigue siendo OG. No. Sigue siendo OG. Bueno, el rango no te hace mejor persona. No, la verdad que no, yo soy un hijo de puta, es lo que hay. Si te gusta o no, Coge, te pego una puñalada o te pego 2 tiros. me la pela. De momento te puedo hacer trabajar si me sale de los huevos. Sí, eso es lo que tú dices, te cosas que luego yo trabaje. Claro, haces bomba de humo y desapareces, eso sí. Pero Cone no, Cone trabaja. Tú te cuidas con terrazas, que camión cisterna puede reventar muy fácil, Cállate, hombre, cállate. También te digo, la terraza estoy yo más que gallego, Ya te digo, te cargas a Cone. Y como toques a mi hermano, te reviento, ¿entiendes? ¿A qué vas a reventar tú? Es la única Mira, persona que me mierda. aprecia en este barrio. Ahora te apunte mug. ¿Tú? Eso sí es verdad, Y de fuera del barrio, Gwen y tu prima. Pobrecita mi prima. ¿Por qué? Porque justo ha venido hoy para hablar conmigo un rato y justo ha pasado lo de antes, lo de los tíos estos. Anda, no me digas. La he tenido que... Ha entrado conmigo al barrio porque estaban dando vueltas para que estuviera bien. Y luego la hemos acompañado al coche y tal. Madre mía, pobre. Luego les hemos puesto la correa a los tíos esos y a ver una vuelta. Claro. A esos hay que atarlos en corto, Sí. ¿A qué? Como pura los ahogo. Qué divertido. Sí. ¿A quién es que tan corto con él? A los lechuguitas. ¿A qué? Es que no se enteran de absolutamente nada. Nada. Ah, no. Estás sordo como una tapia. Repite. A los lechuguitas, Farita, a los lechuguitas. Ah, vale. Qué rico una ensaladita de lechuguita. Qué rico una ensaladita de lechuguita. Yo prefiero el pepino. Sí, Lechuguita portuano. con pepino. El gallego pela los pepinos con el culo, Sí. ¿Y qué tiene de malo eso? Dile. No Joder. es como si yo lo haga, pero... Si no le gusta es porque no probó. Flaco. Si Galego, pelas el cada vez pepino que te con veo- el culo, cada me vez quiero que te imaginar veo- cómo comes el fuego. Claro. Galego, cada vez que te veo opino esto, mira. Te voy a pasar fotos. A mí no me mandes mierdas. Te jodan. Bueno. ¿Sabes cómo es rico el pepino? Verás. En conserva. No, lo odio. Tipo Lo con odio, mucho lo odio, lo vinagre. odio, lo odio, lo odio, Sí. lo odio. Sí, pero Yo lo hago, eso, a mí me sale exquisito. claro. ¿Y la coliflor la probaste así? Uy, sí. Está buenísima. A mí me gusta mucho la cebolla. Sí. Es el picle, el famoso picle. Hijo. Yo hago la coliflor encurtida así con mucho vinagre. Sí, Eso está la cebolla de también locos. es rica, el pimiento también, la cebolla, el pepino, ¿qué más? Oh, el pimiento confitado. Cualquier verdura de esas. Uf, pimiento confito, qué cosa rica. ¿Por qué siempre ¿Qué? hablamos de comida? ¿Qué es el fitado? Porque estamos salidos. Fucking panza. Como fuck. El confit- Demasiada panza. No puedo estar aquí. Estamos salidos, entonces solo pensamos en comer. Claro. El confitado es cuando... ¿No
sé cómo explicarlo, pero queda como muy rico. Te lo explico yo. Sí. El confitado es en una grasa y no pasarlo en 80 grados. Durante mucho tiempo. No hagas ese baile, por favor. ¿Quién, yo? ¿Por qué? No, el baile. No hagas ese baile. ¿Qué pasa? Los codos. ¿No te gusta? Los codos para arriba. Es el péndulo. Se te van a salir los brazos. Es el péndulo. Tan, tan, tan. Hago la campana. Tolón, 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 tolón. Fari, Fari no está. quería ver si está. ¿Qué pasa? Está en shock. Mira cómo está, mira. Se cagó. Está en shock. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quería saber si estabas saltando. Baila sin música. ¿Y qué pasa? Necesitamos pipas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Los verdes. ¿Y avisasteis al flaco? Si el flaco es el que nos ha dicho que vengamos por los pipas. Vale. Pilla ahí del maletero. Está bloqueado, brother. Mira a ver cuántas hay. Tengo si hace falta alguna más. No, sí son dos solo necesitamos. Ah, vale, pues pilla las que necesites. Una y dos y se acabó. Vale, ¿sois 8? No, en verdad somos 4. Coño, pues el flaco, el junior, mi novia y yo. Vale, dile al flaco que si quiere que nos avise. Vale. Estamos aquí. ¿Dónde está el Fari? Se ha ido. ¿A dónde? Le he dicho lo de los barrios y se ha ido corriendo. Pero, ¿corriendo? ¿A dónde? No sé, ha saltado la valla, ha saltado por ahí. Este chaval es tonto. Bueno. Vale, no, en principio no sé si tenemos que ir, hay que estar atentos. Si vamos te doy una pipa que tengo ahí abajo. La tengo yo. Tengo una ya. ¿Y qué haces con una pipa encima? Porque antes, cuando hemos ido antes, me quedo en el gimnasio, me quedo sin coche, he ido a hablar y ya la tengo. Y he venido ahora. Vale. Si he venido ahora mismo, no la dejo porque he venido corriendo que estaba aquí buena zona. Perfecto, perfecto. Estaba aquí buenísima, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta el utilizado, La verdad, Gallego, ahí no te puedo decir nada. Claro. Si tienen que irse, pueden irse. O sea, yo me. Estamos esperando que nos diga. Los espero. Y si necesitan gente. Son 5, parece. No puedo hacer nada. No, tú no. No. A eso te tenemos que bendecir aún primero. Tú no puedes ir a estas cosas. Porque si yo te viera en una de estas, a la mínima yo me pongo delante y la pongo con el pecho. Ya sé, era un chiste. No es ningún chiste. Sabes que cuando quieras. No, pero si quieres. Yo ya te dije que. Yo trabaje, pero a estas cosas no me gustaría, ¿eh? Yo ya te dije que si quieres te alquilo la habitación. Y si no, alguna de estas aquí. A Connie no le importaría. ¿El qué? Que viviese conmigo. No, Gallego. No me importa. ¿Qué va? Ven a buscarme para subir a todo esto. Carle con el terralle, eso es lo de la taquería. ¿Por qué te iba a molestar? No. ¿Qué dices? ¿Qué? Los de la taquería, que no te raye, que no son verdes. Ah, bueno, vale. Son los trabajadores de taquería. Sí, confundieron a los verdes con los trabajadores del los tacos Lupita. La peña está fatal. Ya le iban a pegar de tiros a los, a los del taco Lupita. Ay, me cago en Dios. Esto no puede hartado. Madre mía. Bueno, lo que te decía, ¿por qué te iba a molestar? No, Estarías encantado. Nada, absolutamente nada, sería, vamos. Estaríais más juntos, como mejores amigos. Sí. Os podríais ver más a menudo. Tengo que confesar que un poco no escuché porque estaba como disociando en mi cabeza.
¿De qué estaban hablando? Le estaba diciendo que te ofrecí venir a vivir a mi casa. Que a él no le importaría si vinieses. Mira, ahora yo sinceramente estoy cansada de vivir en ese departamento que tiene todos los colchones meados. Claro. Mira. Llenos de caca. Con manchas negras que no sé de qué son. Claro. Yo te No sé si viviría con vos igual, Gallego. ¿Por qué? Porque me dijiste que pintaste tus paredes con leche y yo no quiero estar en una casa que tiene todas las paredes guasqueadas. Tú entraste dentro. ¿Desde cuándo te maldito carga mal, Taro? Yo no manché paredes ninguna, está bien limpio todo. Vos dijiste que estaba con esta textura porque la habías hecho con... Lo peor que te puede pasar es que te tumbes en la cama y se te quede la cara pegada en la almohada. O que te quedes embarazada. Ay, no sé si funciona así, ¿eh? ¿No? Puto asco, No, gallego. no. Bueno, el caso es que con él seguro que estaría encantado. Con Cone sí venía a vivir. Pero con él no tiene casa. No te reías, ¿por qué se reía? Vive atrás en unos cartones. Bueno, podríais ser felices viviendo los dos en los cartones. Si para ser más chulo tengo que estar en una casa. No, hombre, no, te dejo las llaves, no te preocupes. No. Ponemos un colchón en el salón, ¿te parece? Ahí en la cocina. Escucha, tener casa o no me define como persona, basura. Obviamente, yo soy una mierda de persona, ya lo sabemos todos. Te define el tremendo mastodonte que te entre las piernas con él. Efectivamente. ¿Más solo eso? No, Cone es un chiste. Estamos de broma. Hablando de cosas, Está confundiendo, claro. físicas, materiales, y dije, no, bueno, si te va a definir algo, que sea eso. Gracias, bueno. Che, se hizo como muy... De nada, loco, Cone. Estoy drogada hasta las muelas. ¿Por qué? Pensé que era de noche. Estás drogadísima. ¿Te comiste un brownie? Estoy drogada hasta las muelas. Seguro que se comió un brownie de la playa. ¿Qué te pasa conmigo hoy, Cone? No estás como siempre, cariño. No me vuelvas a decir cariño. ¿Por qué? Joder, qué borde estás hoy. Madre mía. La has espantado. Tienes un mal día. ¿Qué te pasa, güey? Qué bien que se la pasa este hijo de puta, ¿eh? Quien pudiera. Mírala. Sí, ahora mismo está en su séptimo sueño. Sí. Bueno, el tema. Que no sé qué te pasa conmigo hoy, señor. ¿Queréis dejar de meteros conmigo? Voy a reventar cabeza. Hombre, que hace media hora que estábamos hablando contigo. No generalices, métete solo con gallego, cabrón. Yo hablé de vos, ¿me estás diciendo que me vas a reventar la cabeza a mí? No puede. A ti no, y a Cone tampoco. Que lo diga. Ah, más te vale, capo. Es que el galego tiene varias cabezas, por eso lo digo. Claro. ¿Listo? Hasta la rura, güey. Me hago, soy. Te lo juro por Dios, gallego, no me hagas besitos en los oídos o me vuelvas a decir cariño. ¿Cómo hace? ¿Quién? ¿Cómo hace los besitos? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo hace los besitos? No, ¿cómo es? Escucha. A ver. Hazlo tú, gallego, hazlo tú, a ver. No, a ver, al oído. No, Que lo escuche, a ver. es así, dice... No lo escucho. Sí. No sabe. No sabe. ¿Ah, sí? No sabe. Más fuerte es? tiene que ser. Más fuerte tiene que ser. ¿No sabes dar besos? ¿No sabes dar besos al aire? Pues lo mismo. Así, pero es muy fino. Claro. Es un beso fideo. Claro, ¿y a ti por qué no te gustan? Es un beso fideo de María. Gallego, no me gusta que los hagas tú. Cerca de mi oreja. Así ves. ¿Por qué? Claro. Gallego, como comprenderás, es porque no tengo fideos en la cabeza. Claro. Ahora, aprovecha.
Lo has matado. Lo has matado. Cómo se pica, ¿eh? Gallego, Dime. me han metido en una crío y ya me van a dejar hostear carrera, hermano. Guau, de puta madre. Así que voy a poner circuitos privados para que tú pruebes los carros y todo. Vale, genial. Así nos ponemos ahí a practicar. Me lo gané con esta última carrera. De puta madre, tío. ¿Y eso qué son? ¿Los del túnel los que te dieron eso? No, una crío que van de rojo y negro solo para carrera. Ah, bueno, de puta madre. Por ganar, por quedar segundo. Bueno, es que iba primero toda la carrera, lo que pasa es que me fue a la quinta dimensión. ¿Pero eso cómo va? ¿Ahora te tienes una crew? ¿Tienes nombre y todo la polla o cómo va eso? Sí. Ah, vale. Underground. Vale, genial. Puta madre. Aquí en La Fuente podemos hacer una concentración de coches guapísima, ¿eh? Sí, sí. Así que ya empezaremos ahí a darle. Vale, de puta madre. Con los otros que está chill la cosa, no andan por ahí a tocar los huevos, ¿no? Vale. Dime. Dime. Tengo mala noticia. ¿Qué pasó? El policía ha decretado alerta táctica a nivel 1. Sí, ¿y qué? Es que nos pueden registrar cada vez que les salgan los huevos. Ah, no, la pela, ya pasamos por eso. ¿Qué pasa? Que van ahí con armas de largo calibre. Bueno, ya pasamos por eso, ¿te acuerdas? Bueno. Sí, pero bueno, pero esta vez es jodida cosa. ¿Por qué? Hombre, pues estamos en medio de guerra con Family. ¿Y qué problema hay? Habrá que bajar la cabeza un poco y ya está. No, hombre, claro, yo no tengo ganas de pegarle tiro a ellos. Ah, ok, va. Chill. Yo también quiero. Hostia, ¿cómo salió escupido como un gato? ¿Qué le pasó? Creo que no puedo pegar palita. ¿Qué le pasó? ¿Qué ha pasado? Hacer eso. No lo vuelvo a hacer, Gallego. ¿Y qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, ya no quiero, ya. Ya no quiero. No sabéis. Oye, ¿por qué parece cuando nos juntamos a hablar que tendríamos que estar en un manicomio? Ah, porque ¿no lo estamos ya en manicomio? Sí, en tu cabeza, Fanny, tranquilo. Estoy loca. En realidad esto es todo una simulación. Ah, sueño mío. Claro. Ah, vale. Entonces, si te pego no pasa nada, ¿no? Porque es sueño mío, es simulación. Claro. Calla. Mátalo. Está Pues toma. Ah, como es simulación y sueño no pasa nada. Ay. ¿Qué es esto, por Dios? Ay. Cone. A ver, hermano, no te enfades, tío. Estamos intentando hacer... ¡Hostia! Hostia, Cone. A mí me gusta cómo lo hace Cone. A ver, Cone. El blur, no otras cosas, Dale. Ya está, no vuelvas allá. Qué mala. Gallego, me voy a tirar de cabeza por el balcón. Como hagas otra tontería. No, estoy haciendo tonterías. Lo único que quiero es que estéis bien y felices y contentos. Y lo estoy logrando. Menos por mi parte lo logro yo. Claro, así actúan los payasos, haciendo feliz al resto. Claro, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Tú imagínate. Hay que hacer el payasito un poco de veces. A mí me gusta ser un poco paquiasa de vez en cuando. ¿Un poco qué? Un poco paquiasa. ¿Qué es eso? Payasa. Ah, vale. Sí, No lo entendía. paquiasa, ¿no me entiendes? Claro, yo te entiendo, claro que te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender, pituquiña? Ah, pituquiña. Claro. Pequeña. Estamos aquí en la terraza de mi casa. Haciendo un poco el payasito por aquí. El paquiazo. El con está un poco deprimido, parece.
Es que, Yo ¿sabes qué sé, pasa? cosas de él. Como quiso, Estoy intentando alegrarle el como día. quiso hacer que yo esté mejor, absorbió mi tristeza. Y ahora él tiene mi Claro. tristeza. Delante tengo otro prefiero proyecto, estarlo el ya que tuneo, esté hermano, ahí. ahora luego, ¿sabes? Ay, más lindo. ¿Cómo? Te lo digo a la ¿Qué? ¿Que tienes otro proyecto de qué? Project. Un carro. Ah, vale, ok. ¿Ese que igual que el tuyo, mismo modelo, flaco? No, mío es Kia 21. Ah, vale. A ver, Seguro que no chicos. te has enterado. La policía ha decretado alerta táctica 1. ¿Queréis entrar para dentro de casa? Sin previo aviso. Os preparo unos macarrones. No quiero ir a tu Para que lo casa. sepas. Encima quieres que me coma Ya yo sí que es tu verdad que no macarrones merece para ni pena cagarme pegarse encima. tiro. Van con armas de No me largo gusta la calibre. casa de la leche. Os puedo preparar unos macarrones con tomate y queso. Macarrones, sabor leche. Si los quieres. Está- ¿Qué? ¿Qué dije yo ahora? Carbonara de toda la vida, colega. Ah, esto es culpa del Fari. Es la carbonara de toda la vida. ¿Tú con qué haces la carbonara? ¿Con leche o con nata? ¿La carbonara? No lleva nada. Claro. Bueno, o con huevo. Eso Pues es Como te carbonara salga- española. Pues o como te entonces sa- o no como- hagas nada. O como te salga de la polla. También lo puedes hacer. ¿Has visto? La carbonara con nata, ya mejoraría. Cabrón. Me causó mucha gracia cómo lo dijiste. Ah, que sí. Tú como si quieres. Era que yo me empiezo a reír de mentira y me empiezo a reír de verdad como una demente. Conicha. No te enfades conmigo. Cone. Ya no me quiere. Yo pensaba que era amor para toda la vida. Nadie me quiere, Pero fue amor de 2 días todos me solo. odian, pero me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro. Qué rico gusanito. Fue un amor de 2 días solo. Qué mal, pobrecito. Está enfadado conmigo. Tranquila, amiga, va a estar Ah, todo normal, bien. si eres putero de categoría, no. No me abandones. Así son los hombres, sin H y con B corta. Sí, son todos iguales. ¿El qué? Que me ¿Qué te pasa? Nada. Vale, Que lo dile que parió. estoy en una carrera que me llame ahora. Concha de mi hermana. La reputísima madre. Verdad, flaco, ¿al dragón se le dio eso? No, le he llamado pero no estaba. Vale, no... Hay que hablar con él, ¿no? Sean no... Con él en una carrera. Pues coménteselo a Sean y si tal se lo damos ya, sacarlo adelante eso. Cone, ¿me dejas tu gorra? Cone, ¿me dejas tu camiseta? Sí, hombre. ¿Para qué huele a popper? Cone, ¿me dejas tu ropa? No. Cone. ¿Qué te pasa, tío? Tú antes molabas, tío. Ay, ahora ya no molo, ¿no? No, claro. ¿Cómo voló? Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te cuesta? No me pasa nada. Es que yo solamente le cuento mis cosas a mis hermanos. Ah, claro. Anda, Selena. ¿Cuánto tiempo? Ay, ¿qué sale? Sacó de... ¿Qué pasa? Estás tóxico hoy, ¿eh? No. Sí. Bueno, ¿puedes poner música yo? Sí, claro. Opa, Gangnam Style. No, en verdad es que si me seguía bailando en la espalda me iba a poner malo ya. Gangnam Style. Nacho Huetazo, una mina come Georgia. Oh, Gangnam Style. Gangnam Style. Impresionante. Gangnam Style. Gangnam Style. Nacho, una mina come Georgia. I like the sound. I know. I like his body. Okay, Georgia. I just let her watch the matter with tomato, with tomato, not a white tomato. Like the baby Georgia Gangnam Style.
Dale a tu cuerpo Aquí hay alegría, uno con un Macarena. progen, bro, que corre más que el mío, ¿eh? Así que le tienes que pedir Dale a una. tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Cuerpo para darle alegría, dale a tu cuerpo, vamos rápido. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos de música rápido? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, hey Macarena. Yo tengo un novio. Yo tengo un novio. Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mi amiga, que me dice qué calor. Qué calor que tengo. Donde no hay no, con amigo tengo. Toma que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, ta. Toma que toma, que toma, toma. ¿Qué sé qué mierda es esto, va? Que toma, que toma, ta. ¿Tomate? Yay, 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 yay. Ese me yay. Estás escuchando Ese me yay. a Óscar Ese me Herrera. yay, que me yay, que me yay. ¿Cómo? Si antes se hubiera conocido. Me acaba de hacer un super show y no me dijo nada. Sí. Yo me quedé hipnotizado, la verdad. Si lo dices por mí, ¿quién cae otorga, reina? Así bailaba en la vanilla. Joder. Dale fuego. Selina, ¿eres tú? Soy Selina, pero sin peluca Ya. y sin la máscara. Si te llega a ver Cone. Soy otra persona. Si te llega a ver Cone, madre mía. Todavía guardo el atuendo. Lo arruinas. Si antes te hubiera conocido. Cone. Controla esa mirada. Vení, vení. ¡Ay, Lupita! Adelanta por la recta de este vídeo. En mi casa no hagáis mierdas, ¿Qué os he hecho, Vete a tomar por culo. Una polla, que estás en mi casa. ¿Me escuchas? ¿Tú quédate durmiendo? ¿Quieres? ¿Vas a dormir ya? Sí, me voy a quedar aquí durmiendo. Bueno, pues descansa. Porque no vamos a hacer gran cosa más, así que... Vete, vete. ¿O quería plantar? Ahora más tarde me refiero. Puede ser, sí, no lo sé. Pues ahora me voy a echar cabezada y ahora más tarde me despierto y si quieres nos vamos. Bueno, como quieras. ¿Ah, listo? Dios. ¿Cómo se pica? Mierda. El puto chat de Kik no lo tengo encima puesto. Run. ¿Qué pasa si cierro ahora la puerta? ¿Qué pasa si cierro ahora la puerta? Ay. Los voy a encerrar ahí. De ahí solo puede salir una relación. Dime. Abrime Hola. la puerta si no querés que te deje como un colador, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo un colador? Sí, de las apuñaladas que te voy a dar. ¿Por qué? A mí no me Abrime harías la daño. puerta. A mí no me harías daño. Abrime la puerta. Que estaba abierta, yo no cerré nada. Estaba abierta la puerta. Yo no cerré nada. Te quería asustar. ¿Te asusté? No, Decime que sí. no, yo confío en ti. Sé que no me harías nada.
pero te asusté, decime que te asusté así. De Cone también me fío. Sé que no me haría nada. ¿A que no, mi amor? No me vuelvas a decir mi amor. Joder, no te puedo decir nada, macho. ¿Cómo te pones, Luego cuando no está ella delante, bien que me dejes. No, no te dejo nunca. Ya. A ver si quiere hacer el fuerte. Bueno. A ella no le importa. ¿A que no, Gwen? No te importa. No, es que no pongas en mi boca cosas que yo no digo, gallego. Pero tú no ves que no se pone celosa. De hecho, me parece tierno. ¿A que sí? Si querés usar el ITA, te avisame. Pues a mí no me gusta y ya está. No, vale, lo respeto, cariño, tranquilo. No me vuelvas a dar ese cariño, gallego. ¿Y el Fari? El Fari se fue a dormir. Viejardo. Ya, es un mierdas. Es un Fari. Le dije que podía dormir un rato, pero que se despertase más tarde para ir a plantar. Yo cuando estaba acá, sola esperando a Cone, llegó como un auto con luces violetas y de abajo se bajó como un chupetín con máscara. Sí, pues puede ser. Con la descripción puede ser. No, van a asustar porque está violeta el auto. Sí, algún Funko Pop hay por ahí, sí. Sí, Funko Pop. Qué buenísimo el Funko Pop. ¿Os gustan los temazos que puse? Sí. No te lo decía a ti, ya que no me dejes decirte nada. ¿Generalizaste? Dijiste plural. Claro, estaba hablando con ella y con la otra que está ahí detrás. Bien. ¡Ay! Perdón. Perdona, no te quería empujar. No, soy muy eficiente, ¿qué dices tú? Estás muy tóxica hoy, ¿Yo? No, él. ¿Tóxica? Yo no soy tóxica. Sí. Yo no, chica. Te lo tengo que explicar. Ay, a mí me encanta decir género femenino masculino. Claro. Por ejemplo, yo a veces digo que soy un loco. Cambiamos roles. Hoy estoy yo haciendo el payaso. No falla, ¿ves? No, es que crear una tendencia tremenda, Sí, a mí me salió un TikTok con el tuta, ta, tuta. Me voy a hacer famoso con el tuta. No, se hará famoso otro. Sí, es verdad, yo no sube TikTok. Te perreo a ti, te perreo a ti, te perreo a ti, te perreo a ti. ¿Por qué no estás cariñosa hoy, Cone? ¿Cariñoso? Claro. Hombre, contigo no lo voy a estar. ¿Siempre lo estás? No. Sí, hoy no. ¿Cariñoso cómo? ¿Cariñoso cómo? Cariñoso. Como un oso, oso pegajoso. Eso yo no lo estoy nunca. Mentira. Últimamente no me llamas tóxico, me llamas hermano y esas cosas. Y ahora cojo yo y te llamo cariño y no quieres. Bueno, por favor te pido, no le creas nada de lo que estás diciendo. Nos cansamos de bailar al mismo tiempo, qué raro. Estamos sincronizados, Cone. Aunque tú no lo quieras. Chiquitita, qué bonita te queda.
A mí no me molesta nada, me parece lindo que sean cosas lindas. Son amigos, ¿A que sí? hermanos. Y tierno. Junior, cuando vayas a pasar la carrera, que tú veas que quedan 10 segundos. Al guante, cuando la vayan a lanzar, ponte en medio de la carretera. Pues a mí que me digan mi amor o cariño me incomoda. O sea, antes de que vaya a empezar la carrera, No te digo nada más. Ya no quiero hablar más contigo. Lo Déjame. heriste. Bueno, La heriste. que se vaya a plantar 20 plantas y verás qué contento se pone. ¿Te han lanzado ya otra carrera? ¿Dónde está la carrera? Es a 2 kilómetros, ¿no? Sí, hombre, sí. Listo. ¿Cuánto tarda la carrera, bro? ¿Cuánto hay para la carrera? Menudo payaso. Tenemos 7. De circo. Hostia, habló el voz neutra. Peggy 18. ¿Cómo? ¿Quién es Peggy? Ah, la cerdita esa, sí. Como que tengo que ir a sacar perras y voy a hacer lo del coche. No, cabrón. Peggy. La de Voy a los- ser padre. No, esa es Piggy. ¿Has llamado a Peppa Pig Pipa? ¿Cómo? Sí. Creo que sí, ¿no? Me estás jodiendo, ¿no? Pipa y Wayne. Sí, Pipa y Wayne. Que creo que voy a ser papá. ¿Cómo? ¿Que acabo de escuchar? ¿Qué cosa? ¿Que Luca va a ser papá? Claro. ¿Cómo? Sí, lo que viste. ¿Por dónde has dicho? ¿Por radio? Son muy pequeños para saber quién es Peggy, sí. Sí, lo acaban de decir por radio. Vale, me la pela. Ya. Tú sí que sabes, ¿a que sí? ¿A que no estoy loco? Oye, Mierda, estoy viendo para la cámara. Estaba viendo para la cámara y no la tenía puesta. Padre, estoy yo abajo de todo en el tunnel shop. Tú le has dado el coche. ¿Tú te crees que te Nadie me quiere. puede dar 50 gasolina? Aquí el único que se puede hacer la víctima soy yo. Nadie me quiere. Solo buen me entiende. O sea, ¿a dónde he llegado? Tengo que llegar, tengo que tunear el coche. Tengo que ir hasta la ubicación y... Contra todo pronóstico. Creo que sí que te da tiempo, ¿sabes? No, ¿por qué? Dices contra todo pronóstico. Yo pensaba que tú también que me querías y me entendías. Como amigo. No, no me quieres ni me entiendes. Soy un incomprendido. Bueno, gallego, me da igual. Por eso. Deja de tirar mierda contra mí. Tienes razón. Pero, ¿qué mierda tiré yo contra ti? Ya empezó la carrera, que tú ves que van a tirarla, ponte en medio. Gracias, Gwen, por estar ahí. Menudo Llame, víctima no lo de escuché. mierda. En medio cuando ves que van a lanzar la carrera. Vamos, ya vamos. Cállate, tóxica. Yo tóxico, pero si tú eres el especialista que te han hecho hasta una cuenta de fans. Me va a pegar. Tengo fans. ¿Y qué? ¿Tienes envidia también de eso? Bueno, yo también tengo fans. Mira el tweet de Gwen. ¿Qué? Puso un tweet en mi contra, 10 likes. Tienes haters. Bueno. Me da igual la gente. Se nota. Yo soy uno más. Ay, esto me pone muy mal, ¿eh? Tienen que arreglarse. Coño, No. por favor. Dime. Por favor, le mostrarle un poco de cariño. Es tu amigo, no sos novio para mostrarle cariño a tu amigo. No sos gay, no te hace gay. Pero no tengo que decir las cosas para... Pero si es que se está siendo la víctima. No tienes corazón. Pero eso, tío. No se ofendan los dos que no sé con quién ir. No, vete con él. Yo estoy bien. Estoy acostumbrado. Pero es que se está siendo la puta víctima. Mira, los mismos. No, déjalos. Disfrutar. No pasa nada. Yo estoy bien. Están sensible igual, Gallego. ¿Qué te pasa? Tiran los mismos. No os preocupéis. ¿Qué pasa que Estoy estás bien. tan sensible? Estoy bien, estoy bien. ¿Qué te pasa? Que nada, que ahora me tomo esto y ya está. Ya está arreglado todo.
Pero me duele que mi amigo no me haga caso. No, si quieres me pongo entre rodillas y te chupo la polla. ¿Ves cómo me habla? Pero bueno, no pasa nada, no te lo tendré en cuenta. Mañana estarás bien, seguro que se te pasa todo. Y ya me volverás a llamar hermano y me volverás a querer. Pero, pero que no entiendo por qué se pone así. No he dicho nada. Solo le he dicho que no me llame cariño ni amor. No, pero estoy como con una actitud un poco hostil Ay, en general. me estoy meando. Venga, Diego, hermano. Falta cariño. ¿Me pongo yo en el medio? Aunque sin ganas. Pero bueno, te lo acepto. Viva la amistad. Gracias. Ya me siento mejor. Me alegro, Gallego. ¿Ves? No era tan difícil. No, pero adelante. La chuequilla, neno. No era tan difícil, ¿ves? Yo soy feliz. ¿Estás feliz, neno? Claro. ¿Estás feliz? Y ahora os doy la espalda para que podáis hacer cosas. Esas son las cosas, Gallego, que no. Toma, morreo. ¿Qué decías? ¿Que te quedaste a medias? Sí, macho. ¿Qué decía? Que se quedó a medias. ¿Por qué se cayó? Hacemos una coreo. ¿Un coreo? Lo que quieras. ¿Qué significa eso? ¿Es algo sexual? Así. Bailemos así, los tres. ¿Por qué no terminas las frases, Cones? No sé qué hostia me ibas a decir. Mejor no digo nada. Anda, que sacaste la soto de bastos. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? La canción hace como hace el gallego. Claro. Opa, eso. Na. Ah, qué afortunado eres. Pensar que antes bailaba todo el tiempo así. Sí, pero no eras tú, eras Elena. Selina. Así nos pasábamos el día allí, claro. La verdad que demasiado pan para galleta. Sí, yo siempre lo pensé. Pero bueno, el amor es ciego. Ahora. Míralo con el culo todo ofrecido. Ay. De verdad. Uy, qué cómoda que estoy así, huele. Qué sensible eres, Cone. Solo estaba bailando, madre mía. Es que... A bailarle así.
Por eso. Ya está. Por este bajón de azúcar, Mario, mío. Sí, ¿no? Joder. Normal, la verdad. No cenaste. Toma, anda. Come. Te va a sentar bien. No va con segundas, el plato que te acabo de dar. ¿Está buena la picada? Está bueno. ¿Quieres probar la picada? A ver. Toma, una picada. Lo conocerás 100%. No. ¿Sabes que la picada es mi comida favorita? Toma, gilipollas. Pero no por lo que decías tú. Tú lo decías porque lo venden allí en el Vanilla. A mí me gusta en la picada. ¿Qué dices? Ya les digo cómo sería. Tiene que Dino, tener bueno. queso. Tiene que tener queso de cáscara roja. Tiene que Todo. tener jamón cocido. Tiene que tener romito. Tiene que tener aceitunas verdes. No puedo con las Aceitunas aceitunas negras. verdes. Ni con las negras tampoco. Tiene que tener paté. ¿Qué más? Lleva queso, ¿no? Sí, queso tiene que Pues, tener. sí o pues sí. está buenísimo. Ah, Todo con sí, queso está rico. Yo me podría alimentar a base de queso. Solo queso. Sí, y de pollas. También, pero tú no me lo das. Dios, qué asco. Bueno, Connie, lo buscaste vos. Vos le dijiste lo de la polla. Claro. Te respondió a buscársela. Soy inocente. ¿Cómo es el twerk? Mira, 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 mira. Tucu, tucu, tu, tucu, tucu, tu. La carrera la que empezó ya, ¿no? No, vente. Venga, vente. Ahora. ¿Cómo nos gusta bailar, Yo estoy bien, la verdad. Pero nos gusta, digo, hace como una semana seguida que bailamos toda la noche. Pues claro, somos felices. Los dramas vienen solos, no hay que buscarlos. Y se van solos. Yo mientras me den cariño, soy feliz. Una moto. Una moto. Voy a volar, voy a volar, voy a volar, voy a volar, voy a volar. Vuela. Tengo una abuelo muerto, a ver si acá te vas a partir la cabeza. Sí, sería la pena, ¿no? Tu pérdida. Me dolería mucho. Voy a volar. Ya. Ahora está en modo irónico. Joder. Bueno, tú puedes volar cuando quieras. Eres un ángel. Sí, porque soy un ángel. Un ángel vestido de demonio. Por el rojo. Sí. Sí. Claro. Como dijiste, sí parecía que te habían pegado en los huevos. Le enseñaste tu outfit de diabla. Sí. Pero sin la máscara, ¿no? Sí. ¿O le presentaste a Cookie?
No, sí, la mujer. Mira, tienes un conito en la cabeza. Sí, ¿Ya tuvisteis un conito? me la saqué del culo a boca yo. Ah, sí. Me encanta meterme cosas. ¿Le has visto el ano a Gallego? No lo vi yo se lo saqué. Dile la verdad. No, es... ¿Algo que contarme? No. Ya está. Tucutu. No, yo por saber. ¿Qué necesitas saber? Tú pregunta, a ver. No. Pregunta. Yo soy sincero, 100%, ya lo sabes. Todas las palabras que salen por mi boca son ciertas. Mis cojones. ¿Hacemos un juego de sinceridad? Cada uno hace una pregunta y tiene que contestar de forma sincera. No hay cojones. Sí. ¿Yo? Sí, claro. Va. ¿Y quién empieza? Es algo que lo propusiste, ¿no? Correcto. ¿Qué quieres? ¿Que empiece yo? ¿Seguro? Sí. ¿Y a quién? El que vos quieras. Joder, ahora me dejaste ahí. No sé qué preguntar, coño. Ah, yo sos el boludo, pero es un juego y no sabes jugarlo. Claro. Si miro, yo voy a responder, me da igual. Claro, estoy pensando en preguntar algo que no sepáis. Que nadie sepa la respuesta. A ver. A ver, Cone, ¿qué te falta en la vida para ser feliz? Puedes pensar, tranquilo. ¡Uy! Tacarba. No sé de qué hablar. Tacarba. Estoy muy drogado. Acabo de ver Carva. Me falta, mira, y la voy a dejar votando. Me falta el deseo que pedí el otro día a las 4. Vale, pero sinceros. Sí. Pero dejarle una respuesta en el aire. Vale, Bueno, ya sabes. No, vale, ya sabemos cuál es la siguiente pregunta. Vale. Ahora vos podés preguntar. Me toca preguntar a Gwen. Sí, ¿qué? Pregunte, sí. Va. Voy a hacer la misma pregunta que ha hecho Gallego. Me gusta mucho. ¿Qué te falta para ser feliz? Me falta quererme un poquito más. Cierto. Deberías valorarte mucho más. Y yo creo que ya después de ahí va todo perfecto. Todo se acomoda. Claro. Vale, te toca a ti, Gwen. Voy a preguntarle a Gallego. A ver, cuéntame. Pregúnteme. ¿Te puedo preguntar lo mismo? Sé lo que quieras. ¿Qué te falta para ser feliz? Pues mira. Para que está la gana, Realmente nada, porque soy muy feliz. Está delante mía, yo voy segundo. Bueno, Pero puestos a pedir. Es que no sé.
La verdad, tengo de Ya todo. más tengo que bajar, me cago en tu puta madre. Hijo de puta, ¿eh? Es que. Tan, 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 tan. ¿Sabes qué es A lo que ver. creo que te falta? No sé, yo qué sé. Nada material, realmente. Un poco de menos de toxicidad y un poco más de amor en mi vida. Yo puedo decir que lo que yo creo que te falta como amiga. Sí, claro, adelante. No estoy hablando de tu pareja, Estoy Díselo, hablando de que flaco. siento que te falta alguien específico para poder Acá estamos compartir tu cuarto y yo estoy felicidad. tercero. Perdón, ¿alguien qué? Alguien en específico para compartir tu felicidad. Me Sí. refiero en específico a una persona que te acompañe, no un Estoy- amigo así es- random. Estoy de acuerdo. Pero nadie me Una aprecia. novia, No, claro. nada, una persona que te acompañe, una compañera. Efectivamente. Estoy de Un acuerdo. compañero, no es netamente de... Aunque soy muy. romántico, es- Aunque soy bastante independiente, la verdad. Pero bueno, sí, estaría bien. Sí, pero yo creo que más por un tema por compartir, ¿no? Sí. Sí. Es que realmente otra cosa, a mí no me falta nada. Que la poli no me tocase tanto la polla, sí. Podría ser más feliz si no me tocasen tanto la polla los polis. Y me dejasen trabajar tranquilo. Claro. Vale, ¿cuál es el deseo ese que tenías ahí, Cone? Cabrón, es que si lo digo, ya no se cumple. Estamos hablando de ser sinceros, ¿no? Ya, pero pregunta. ¿Eh? Bueno, pues di sobre qué. O no lo digas directamente. ¿Qué es lo que te falta en tu vida? Es similar a lo que ha dicho Gwen, pero yo sí considero que necesito una compañera de vida. Ah, amigo. No seas tan enigmático, con decir las cosas sin eufemismos. ¿Qué pasa? ¿No he dicho nada raro? ¿Qué quiere una novia? Alguien con quien compartir su vida. Su felicidad, pero pues también. Y sus penas. Que pregunte ahora Gallego a Gwen. Y lo hacemos al revés, que si no preguntamos todo el rato lo mismo. Ah, bueno, vale, venga. ¿Qué es lo más importante para ti, un hombre? Que sea intelectual. O mujer, claro, bueno, en una pareja, venga. Sí, porque es lesbiana. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene eso de creo malo? que Para mí eso es maravilloso. Yo ojalá mi novia sea lesbiana. hay dos cosas. Porque vas de dos, ¿Qué? mucho cuando vas de dos. Una que es un poco más Carrera y perdía por eso. fácil de encontrar y un poco Yo y más cuarto, ¿cómo le va a usted, superficial, flaco? que es que nada reír. Ajá. Y la otra es que sea muy compañero. Vieron que antes dije que me hacía falta quererme un poquito más. Sí. Bueno, yo creo que la persona que me complemente, en el caso de que a mí me falte quererme, como que me quiera... Dila, gracias por el follow. Conmigo se mareó, Muy bonito. Eso es También responder sinceramente, tengo que hijo de puta. también tengo que decirte, yo fui sincero, 100%. Tengo que decirte que lo que buscas tampoco es muy difícil de encontrar. Ah, Nelson. Ah, un coche que iba volando, ¿no? Ahora pregúntale tú a Cone. Está delante Sare. Ah, el tercero soy yo. Yo y cuarto. Pero bueno, intenten quedar entre los dos primeros, ustedes dos. Piénsala bien. Piénsala bien. Ante un Italia GTO que no veas cómo tumba el hijo de puta. Anda, mi próximo coche. ¿Tengo que preguntar yo? Claro, a Cone. Yo voy tercero. Bien, perdón. Y el Ares cuarto. Coño. Voy 10. Voy 11 porque en teoría me salta un punto, bro. No lo puedo Una creer. virtud tuya y una... Y una... Dale, mi brother. ¿Cómo se dice? Una virtud
Y... Dígale, flaco, que esta no la llevamos a casa. Ay, una virtud y algo que no te guste de vos. Lo mejor y lo peor de ti. Va, canta claro. Lo mejor y lo peor de ti. Venga, 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 venga. Sinceridad. Creo que soy muy buen compañero y que siempre estoy ahí para quien me necesita. Y muchas veces no hace falta ni que me lo digan. Me puedo dar cuenta yo solo. Y lo peor que tengo lo tengo muy claro, soy muy orgulloso. Culeo, bro, adelante. Es que voy Vale. con el este, con el Está bien. cosir de los cojones. Bien. ¿Me tengo que preguntar a Gallego? Claro. ¿Te quieres trincar a mi prima? La verdad, es guapa, pero no sé. Sí. que Eso sí. no depende de mí. Sí, sí. No depende de mí. Que sí, que Entonces, sí, no, sí, no, no. ¿Te gusta mi prima o no te gusta? Sí. Es guapa. Que sí, que le gusta. Que sí. No tenemos gente detrás, ¿vale? Hijos de puta, ¿no? No la conozco lo suficiente. Déjamelo ahí. Venga. Pero sí, me gusta, sí, es guapa. Otra vuelta. Me gusta que me preguntes, bueno. ¿Qué preguntas yo? Vale, no, No, me toca. pregunta Gallego a ti. Dale, yo, pregúntame. No, he visto que empezáis a hacer preguntas puñaladas. Lo tiene nada, se lo come. Es que, cuidado, Se lo come, hágame Yo caso. no Se te lo hice come con el X. pregunta puñalada, así que no. Ya. ¿Crees que alguien puede salir de la friendzone? Yo no creo en la friendzone. Para ¿Cómo mí que no no? existe. No existe, es una pelotudez de adolescentes. ¿Te liarías con un amigo? Obvio. Ah, bueno, Uno está se bien. puede enamorar de un amigo. Bueno, está bien, sí, tienes razón. Comparto ese pensamiento. Ya lo hablamos con eso. La leche lo hablamos al día siguiente de que conocimos. Hablaríais vosotros, yo no sé nada de eso. Sí sabes, porque te contó todo. Yo estoy tercero. A mí no me contáis nada, ni uno ni otro. No, yo a partir de ahora no voy a contar nada a nadie. Vale, te toca preguntarle a Cone. Gasté mal mi pregunta. Bueno, ahora tienes otra. ¿Cómo tengo otra? ¿Le toca a Cone? A ver. yo Ah, te no, voy a preguntar. a buen, a Cone. ¿Coca o Sprite? Coca. Bueno, ahora voy a hacer 3 porque son preguntas rayo. Venga, va. Nicky Nicole, ¿sí o no? Mire por No. el espejo retrovisor que le... ¿Cómo? Qué mentiroso. Sangre. No quiero ponerle nervioso, Sangre siempre. Sangre. ¿Qué más? A la mierda, ¿Team Sangre eso? ¿Eh? Team Sangre. Claro, Yo también. claro. ¿Qué más? No eran 3, listo. Ah, vale. Pues te toca, Cone. Vale, venga, voy a seguir una más suave. buena. Puedes preguntar lo que quieras. Yo soy sincero 100% siempre. ¿Quién te cae mal del barrio? Buah, tengo que hacer una lista. Tengo que sacar la lista. Uno. De aquí no sale. Obvio que no va a salir. Mal. Es que mal como tal. Sabes que le hablo a todo el mundo. Será el que me cae menos bien. Sí. Es difícil la pregunta, ¿eh? Déjame hacer un repaso. Contando que a la mitad no los conozco. ¿Es lo que conoces? No puede ser tan difícil. Tiene que haber alguien. ¿Qué va? Es que aquí voy a filtrar por el que menos trabaja.
No por el que peor me caiga. Porque no... Chico, qué tibio. Pero que no me cae mal nadie. Yo qué sé, el que menos trabaja es el Chema. Vale. A mí el Chema me cae de puta madre. Pero me cae bien. No, entonces me está respondiendo sinceramente No. con él. Se está subiendo por las Alguien ramas. que haya tenido algún comentario, alguna actitud que te cayó mal y ahora te cae un poquito recto. Pues alguno que ya no está. Por ejemplo, el que apuñalaste, aquel. ¿Te acuerdas? Ese tío no me caía muy bien. Me acuerdo porque fue un evento canónico de mi vida que me hizo Claro, claro. Hombre, no todos los días apuñala a alguien. Bien, bien. Respuesta aceptada. Ese no. Va. Ahora te pregunto yo a vos. ¿Damos No. vuelta? ¿Damos vuelta otra vez? Pues sé, como queráis. ¿A vos ¿Quieres que qué te cae vuelva? mal con él? ¿A mí? Sí. ¿Pero quién está preguntando a quién ahora? Es que me perdí. ¿Yo con él? O buencito. ¿O Buencito te cae mal? Sí. Sí, no lo conozco. Uno que no está. Básicamente. Actuar me toca los huevos muchas veces los comportamientos de Lucas. Sí. A mí también. A mí me cae muy bien Chuchu. No puedo opinar. No lo conozco tanto. Ni yo. Lo voy a llamar. A ver, ¿qué más? ¿Quién pregunta? A ver. Me tienen que preguntar a mí los dos ahora. Porque yo hice preguntas de más. Mejor no pregunto lo que tenía en la cabeza. Preguntaba. No, que va. Es más 18. Preguntaba, yo decido si responder o no. Que no es otra pregunta. A ver, ¿qué le puedo preguntar? Yo qué sé. Ah, pero te tengo que preguntar a ti o a él. Sí, a mí. No lo sé, yo qué sé. No quiero decir burradas. Vos podés Pituquinho, dale. Solo se me vienen burradas a la cabeza. Pero decímela si yo sí me parece mucho no respondo y si no respondo. No. Me niego. Menudo huevón. Menudo huevón, dice. Huevos, no hay huevos. Hay huevos, hay. Menudo sin huevos. A ver, déjame pensar. Sí, ¿El tamaño huevos son muy importa? chiquitos. El tamaño importa. Vale, sencillo. Ahora vos pones preguntame. ¿Mate o asado? Vale, sí. Y tiene que seguir reto, ¿no? Esto qué complicada. Mate. Sin asado puedo vivir. De hecho, consumo muy poco asado porque la carne es muy cara. Entonces prefiero un mate. Buena respuesta. Aquí no hay pique, aquí no hay nada picante. Todos son preguntillas. Tranquilo. Sí. Venga, suelta tú una pregunta picante, a ver. Ahora, tengo una. Me gustaría que la próxima pregunta con él haga el neutro. Como que no, pero si habían 15 en el armario. ¿Cómo? Que me gustaría Vale. que la próxima pregunta la haga el neutro. Vale. De eso no. Bueno, yo suelto una pregunta. ¿A quién? A quien quieras, venga, escoge. 10 varos, creo. Pero. ¿Se dan besos y toda la paranoia? Obviamente no. Yo siempre. Listo. Me encanta dar besos. Y que me besen. Ah, qué romántico. Gallego, ¿Nicky Nicole sí o no? Obviamente sí. ¿De verdad? Hombre, pues claro. A mí me gusta más María Becerra. También, vaya. Tiene un par de becerras buenas.
estaría también para que nos haga una cadenita también. Es que te juzgaría, pero soy igual. No me puedes juzgar. Dale, Cone, ahora me preguntas vos a mí. A ver, déjame pensar. Cone. Estoy haciendo cualquier cosa yo con el juego, güey. No estoy respetando la ronda. Da igual, que pregunte el que se le ocurra, ya está. Así voy pensando. Quiero que me pregunte el neutro. De acuerdo. Bueno. Qué fuerte. ¿Qué necesitas para ir a International Gangster? Necesito que me tengan paciencia. Que me aseguren que me van a tener paciencia. De acuerdo. Respuesta aceptada. Ya puedes sacarte la lengua del culo. Gracias. Esa voz de neutro es bastante Chad. ¿Qué es eso? Chad es como, ¿viste esos caras que hacen Mewing? Venga, Chad, bro. Ah. Así con una mandíbula enorme. Estamos en la forma. Vos sos medio Chad, con él. ¿Yo por qué? Si no me como un rosco. No, pero tienes una mandíbula bastante marcada. Haces Mewing. Bye. No. No. Bueno, Es de comer concha fina. Es de comer concha fina. Tiene esa mandíbula de eso. Claro. ¿Ya te yo creo que acuestas? me voy a dormir, sí. Así de repente ya nos cortas así el rollo. Vamos. Vamos. Qué broma. Qué broma, Gallego. Vos vas a dormir solo en tu cama de leche. Que estoy cerrando la puerta de mi puta casa. Que os ibais a meter a hacer cochinadas otra vez. No. Guarros. Y no hemos hecho nada. Por lo menos dejar ver. Sí. Chao. Mañana hablamos. Venga, chuliña. Chao. Chao, un piquiño. ¿Cómo? ¿Un piquiño? ¿Qué pasa? ¿Quieres tú también un piquiño? Puta celosa. ¿Qué te pasa? Joder, ahora me tengo que fumar un porro. Bueno, te jores. Eres un puto desgraciado. Abre ¿Qué, Paula. ¿Qué mierda te pasa, tío, hoy? Nada. Vamos a plantar y hablamos, como hombres. No, no voy a plantar. Son casi las 6 de la mañana, Gallego. Son las 6 de la mañana. Yo no he dormido nada. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que te jodan. Y no tires tantas pullas, cabrón. ¿Pullas de qué? De que si estamos juntos o que si tal. ¿Yo? ¿Qué va? Todo lo contrario. Yo es que miro una brasa y le soplo, ¿sabes? Para que no se apague el fuego. Es por vuestro bien. No lo entiendes. Igual. Eres muy joven. No lo comparto. ¿No? No. Bueno, entonces la aburrirás. ¿Yo? Pregúntale a ella Claro. si se aburre. Y ya está. Y si Claro. se aburre, pues ya está. ¿Pero por qué estás hoy tan así, tan dramático? ¿Te pasó algo? ¿No me quieres contar nada? Porque he tenido una conversación con Tai. Se lo he contado, pero me quedo a medias. Ah, ¿y qué pasó? Cuéntame entonces, ¿Qué, a qué? ver. No sé, ¿qué te pasó con Tai? No sé si quiero contarlo. Bueno, pues, como quieras. Sabes que... a mí me puedes contar lo que quieras, que mañana ya no me acuerdo, así que... Te puedes desahogar.
igual te puedo dar algún consejo sobre la marcha. No, que yo a Tai la traigo. Que obviamente Obvio, no, lo que ya ella sabía. no está en posición de decir que le gustó, porque al final nos estamos conociendo. Obvio. Bueno, por razones, pues le he contado un poco mi situación, sin decirle que era bueno, hasta que sí que se lo he dicho. Ajá. Y ella me ha dicho que no hay prisa, que yo mereciera. Vale. Porque le he dicho la verdad. Y yo a ella no le voy a tratar como segundo plato. Yo no voy a... Que ella es el cone. Está como si fueses tú con Gwen. En plan, le gustas y va a seguir luchando por ti hasta que tú le digas que no. Bueno, otro tiempo. No, tampoco va a luchar en sí, o sea, va... Va a estar no sé. ahí. Sencillo. Que si dile buenas noches, reina. Espera acá afuera. Dos coches, creo que verdes, Ojo. Y bueno, le he dicho sin querer a Gwen mi reina, no sé por qué. Vamos para hablar para allá. Vente. Sí. No tengo ganas de sacar la pipa ahora por 3 retrasados. Miren cómo le recorto con un comet, Y eso, y lo he hablado, me ha dicho ella que tome la decisión, se lo he dicho, que no es tenerla a ella como segundo plato, sino que Iba a seguir recto. quiero aclarar lo de Gwen. Claro. Lo que tengo claro es que no voy a estar Pero bueno, son cosas que detrás pasan. de Pero ella. que hay más gente ahora, ¿no? Obviamente, tú tendrás que ver lo que tengas a mano, lo que puedas. A lo que puedas soltar. No vas a estar toda la vida esperando por Gwen, ¿no? No, pero quiero Gwen, pero quiero que se decida. Necesito hablar con ella solas mañana. Ya, bueno. Te acaba de decir que tengas paciencia, no sé. Si será buena idea que la pongas contra las cuerdas. Yo creo que el que tiene que decidir ahí eres tú, no es ella. Ella va a querer, pero con tiempo. Ya, y Tai también. Y Tai también, pero con tiempo. Entonces tienes que decidir tú, no tienen que decidir ellas. Es que no las puedes poner contra las cuerdas para que escojan ellas. Pero, ¿cómo sé yo que...? ¿Cuál es la correcta? Pues no lo vas a saber, amigo. Es lo que hay. Claro, yo no sé si luego Gwen se va a echar para atrás o no sé. Claro, no sabes cuál es la correcta. Así es lo difícil de la vida, colega. Por como he hablado con Tai, yo creo que si todo sigue igual, yo tal, Tai va a estar. Claro, pero ponerlas contra las cuerdas y decirle no, decide ya, no es buena idea, No, pero sinceramente. tampoco se lo diría así. Ya, no se lo dirías así, pero se lo dirías de otra forma. Ya. No sé, creo que estoy siendo muy sincero con Gwen, la estoy contando todo. Sí. Tai más o menos sabe lo que sabe y ya está. Quitándolo de la foto de Gwen, todos los demás lo saben. Bueno, da igual, es que tampoco le tienes que dar detalles. No, detalles tampoco he dado. A mí lo que me ha Obviamente. dicho Tai es que tome la decisión que tome, no se quiere alejar de mí. Bueno, está bien, es una amiga, no pasa nada. Gwen lo entenderá y al revés lo mismo. Yo lo que sé es que yo se lo he contado a Gwen, le he dicho la situación y me ha dicho Gwen, te quiero mucho y me haré un abrazo, es lo único que tal. Luego ya habéis venido y ya no he vuelto a hablar. Pues ya está. Ya, Pues, mañana- pues ya está. Pues si te decides por Gwen, vete por Gwen. Pero no andes que sí que no, ni los pongas a ellas a escoger. Ni lo voy a hacer, es que yo en ningún momento la voy a poner a escoger ahí. Claro, ni meterle presión. No, porque ninguna de las dos quiere nada de golpe, ni yo tampoco. Claro. Pues por eso mismo, tienes que decidir tú a cuál decirle que no.
Bueno, de momento voy a ver. Ya veré. Bueno, yo... Estar con los dos ahí en vilo, a mí no me parece buena idea. Yo conté que no todos los días. Da igual. Es amiga mía. A ver si no voy a poder quedar. Ya, una amiga tuya que está enamorada de ti. No enamorada, la traigo. Ya, claro. Como tú de buen, claro, también te sientes atraído, no estás enamorado. Sí, de buen sí, y ella lo sabe. Pero ahí también me gusta, no es ninguna locura. Estás jodido, amigo. Pero a mi Gwen me genera dudas. Y necesito hablar con ella, no en general de que me aclare nada. Es yo notar más confianza cuando yo hablo con ella. Bueno, pues yo ya te digo, mi consejo es que decidas tú. Habla con ellas, tenlo claro y escojas lo que escojas, para adelante, macho. Y si te equivocas, a pechugas, es lo que hay. Está claro. No queda otra, colega. Yo voy a pelear. Voy a seguir luchando. Porque Gwen tiene algo. Pero Tai también. Y la que me genera dudas es Gwen. Pero Gwen me tiene enamorado. No te queda nada. Estoy jodido. Sí. A ver, no te voy a engañar. Estás jodido de cojones. Ya. Pero bueno, tampoco es que sea tan complicada la solución, ¿eh? Tienes que tener huevos y decidirte. Necesito un punto de nada de Gwen. No necesito que me... Ya que empezamos ya, no necesito eso. Necesito un punto nada. Y... Lila esperanza. Y ya está. Sí, pero... ¿Qué haces vosotros aquí? ¿Y tú aquí? ¿Ya acabaste el Vladimir, hijo puta? No, eché cabezada. Iba Ya, para almacén. Comerme ropa. Pues nada, vete a cambiarte de ropa que vamos a trabajar. Ah, vamos a planta. No, no lo sé. Sí, seguramente. Ah, vale, listo. ¿Eso? Pues eso. Que tienes que... Yo no pido que Gwen dé el paso, ni que nada, ni ponerla en un aprieto, ni nada. Ya, pero es que ella tampoco te va a querer dejar ir, ¿eh? Porque le gustas, te va a querer tener ahí. Y se lo pasa bien contigo. ¿Y a qué espera? Aunque sea darme un punto de esperanza a mí, o un punto de que yo siga. Y te lo irá dando a medida... Si ve que te alejas, te lo va a dar un poquito para que te acerques de nuevo. Y así te va a tener ahí. Pero yo no voy a utilizar a Tai. No tienes que utilizar a Tai. Tienes que decidirte tú, colega. Pues que Tai es la que da... Madre es la mía. que está dando. Pues Tai es la que está dando, pues Tai es la que pone más interés, pues repito, eres tú el que tiene que decidir. Pero yo quiero a Gwen. Vale, gracias. Estoy enamorado de Gwen. Me gusta Ya. Tai, sí, pero estoy enamorado de Gwen. Vaya cacao tiene en la cabeza. Pues... A las dos no las puedes tener, colega. No eres como el Fari. Pues es como el Fari, pues No, tendrías no un soy problema menos. Yo ya te digo, no pido mucho, pido un punto más de Gwen. Por eso yo necesito hablar mañana con ella, estar con ella, pasar un rato juntos. Que no se Entiendo. disperse tanto. Te entiendo. Hoy la viene bien porque tenía un mal día, Sí. pero si necesito ese punto de estar solos para que intente abrirse un poco. El corazón, quiero pensar. Claro, claro. Claro. No sé, ya veré. Bueno, tío, yo ya te digo. Yo creo que el que tiene que escoger en este caso eres tú. El que tiene la cabeza hecho un lío eres tú, no son ellas.
Sí, pero es que el punto de inflexión lo tiene una de ellas. No, pero es que tú no puedes depender de lo que decidan ellas, macho. No, pero tendré que notar yo algo. Tendrás que notar tú algo, tendrás que decidirte tú. Pero yo no me puedo decidir. Sí, ahora. claro que puedes. Sí, y es sería lo correcto, colega. Pero de golpe no me puedo decidir. Y yo te lo digo, yo necesito hablar con Gwen. Tienes que hablar con. Tienes que hablar con las hablar dos. con Sí, tienes que hablar con las dos, obviamente. Pero el que tiene que decidir eres tú. Tú lo que no puedes es estar indeciso que si una o si la otra. Bueno, pero yo para tomar una decisión gallego no la puedo tomar ahora de golpe. Y mientras tanto tienes ahí a una y a la otra. Bueno, pero pues yo en el momento en el que Eso es un con poco. Gwen, gallego, pero no me estás entendiendo que Sí, yo sí, te necesito entiendo. hablar con Gwen. Claro que sí. Por eso te digo que en el momento que hables con ella tendrás que ser tú el que toma la decisión. Pues eso, pero yo tengo que hablar con Gwen. Cuando yo hable con Gwen es lo único que me hace falta ya. Tío, ¿esto qué Si, es? si Me yo cayó el agua. vuelvo a notar que de verdad ella tiene un mínimo interés en mí, seguiré. Si no, quedaremos como mejores amigos, como dijo ella. Me cayó el agua. Yo te digo lo que va a pasar si quieres ya, pero bueno, mejor averígualo tú. Pues dímelo, ¿qué crees? Dame tu Ya te- opinión. Mi opinión es esa, que Gwen te va a le gustas y lo que pasa es que necesita mucho más tiempo y no te va a querer perder. Así que te va a dar la esperanza justa y necesaria para que estés ahí. Es que no no sé por qué necesitas que te lo diga ella, ¿sabes? Porque la tengo que notar, gallo. Así van las cosas. Bueno, pues Tú, será lo primero- la inexperiencia, porque yo ya lo Bueno, noto. Pero, hermano, pero tú estás diciendo que ella no quiere ir corriendo. ¿Y por qué yo tengo que ir corriendo ahora? Tú no tienes que ir corriendo a ningún lado, tú lo que tienes es que decidir. Porque estás sintiendo algo por 2 días. Pues ya está. Decidiré cuando yo hable con Gwen. Bueno, no tengas miedo de equivocarte, que no pasa nada. Y si no es ninguna de las dos, No habrá voy a otras. No voy a tomar la decisión ahora. No, claro, obviamente. Tampoco te estoy diciendo eso. Parece que sí. No, ni mucho menos. Lo que tienes es que... Lo único que te estoy diciendo yo es que te tienes que aclarar tú. Y hay algo que estás haciendo bien, que estás siendo sincero con ellas. Porque podrías estar haciéndolo a escondidas. No. Bueno, voy a guardar la pistola y me acuesto. Mañana será un punto Dámela a mí de si inflexión quieres. grande. Dame la pique y ya la guardo yo si quieres. Mañana será un día muy importante. Vale. Así que nada. Pues nada, hombre. Hablamos. Eso. Descansa. Venga. Y no le des demasiadas vueltas a la cabeza. Bueno, mañana veremos. Gwen, la que tenéis liada ahí, madre mía. A mí me mola, el chisme. Yo estoy cómoda con el chisme. Estoy cómodo. Madre mía, ya no sé ni lo que digo. Sí, mola. Y a él le gustan este tipo de roles. Es que hasta lo de ir a plantar es una movida ahora, porque estamos en código no sé qué hostia dijeron ahí. Y la poli te puede cachear por la puta cara. ¿Qué pasa, chavales? Me acabé en el agua. O sea, gallego. Mojado. Así querrían acabar muchos. Madre mía, de verdad. Pero que tercero lo Eso. anterior. ¡Pum! Salió volando. Nos metieron al flaco y a mí en la crew. Sí, ya me dijo el flaco. ¿Qué andan haciendo ustedes? Yo, nada, pues estaba ahí de chisme, padre, ahí en mi terraza, escuchando música. Ole, díselo. Claro. No todo puede ser trabajar. Simón, hay que descansar también. ¿De qué es? ¿El moro? ¿Moro qué? ¿Tú qué haces en el huevo del chino? Ah, vengo de almacén.
Yo creo que me voy a ir a dormir, Ni plantar ni hostias. Escúchame, ¿Qué? Flaco me ha dicho que vayamos a mirar los del spray. Vale, voy. Hola, ¿qué tal? Buenas. A ver, ¿con qué pasta? ¿Tiene pistola encima por si le da por carne los verdes? ¡Ambitaco! La que tienes liado ahí, perro. Flaco. No hay pasta para el spray, La pegué justo, tío. Pues nada, tú, entonces. Ay, los estoy viendo pasar. Es que el 20.000 es limpio, Flaco. Buenas noches, gallego. Pues claro. Buenas noches. Yo me voy. Estaba pensando en ir a plantar, pero no sé si iré. Chisme. Soy un chismoso. Que toca ahora? 50.000 por ahí. ¡Hostia puta! Fariballe. Sí, está guay. Mola. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos Para que a sea casa? un poco, tiene que haber un poco de todo, tío. A mí me gusta que me tiréis esos roles porque me saca un poco de la rutina de solo trabajar. De esta forma, pues mola socializar un poco. Aunque no vayan conmigo los chismes, ¿sabes? Pero estar ahí metido por el medio, pues mola. Ser el amigo del que tiene el chisme, mola. La Rosa de Guadalupe, ¿A qué me mira con la cara alcaparrasa que tiene? Espabila. Tienes suerte que guarde la pipa porque te metí un tiro ya en la cabeza. Me va a meter un tiro toda mi gilipollas. La diferencia es que yo puedo y tú no. Sí, ya, claro, lo que tú te piensas. Sí, está guapo. Y el gallego ya ves. Compas, que vaya bien. Venga, descansa. La función del gallego ya ves cuál es. Es meter cizaña, yo qué sé. Al mismo tiempo que es bueno porque aconseja y tal, y se preocupa, te me chupas la polla. Ah, te quejarás que encima te cogió pistola sin bala. Guarda esa mierda, hombre. ¿Qué tal sin A ver, bala, gilipollas? ¿quién te dio permiso para coger eso? Si es cerámica, es normal. La que habéis dejado ahí en el almacén. Sí. Ah, tú te puedes meter conmigo y yo no, claro. Así te reviente. Hombre, claro, es que estar todo el día hablando como cone, acabas quemado. El gallego es un perro, el gallego es espectador, claro. El gallego mola, a mí me mola, yo qué sé. Dar un poco de salsillo. ¿Tú quieres ir allá o qué? ¿A dónde? ¿A trabajar? A comprar que ya trabaja. No sé, digo si quieres, si a mí no me apetece una mierda. Si no quieres venir, me voy yo solo. Pues tú solo. ¿Vas a ir a plantar? Sí. Yo llevo 6 y estoy... buah, pues... yo qué sé, tío. Joder, es que me da un poco de pereza, la verdad, Pero venga, vamos. Eso sí, necesito para nada. Sí, pero estamos en la misma, es que no hay pasta. A ver, sí, para eso llega, pero... Claro. Sí, son muchas horas. Y queda algo de fertilizante y regadera ahí en el almacén. Y aquí, una puta mierda. Hombre, ya, eso sí. Y si vamos habrá que ir a, más que nada a hacer semillas. Ven, vamos al almacén a ver qué hay allí. Venga, vamos. Eso te iba a decir, hay muy pocas semillas. Hay 100 femeninas, 100 y pico femeninas, no mucha cantidad. Pero es eso, el papel del gallego es eso. A mí por lo menos es lo que me gusta. Y creo que no llega a ser ni desagradable ni invasivo en el rol de nadie, ¿sabes? Porque tampoco me gusta ser invasivo en el rol de los demás.
Es en plan... ¿Tiene algo de comer? Si no, Pica. para estar en algún lado que me compre come. Tengo, sí, tengo. Pica la peña. Pero sin llegar a ser ni desagradable ni invasivo. ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? Es agradable, ¿eh? Que es desagradable e invasivo. Estaba pulsando el botón. Mierda.